Con Facundo a través de Canal 27 Tigo de Monumental junto al cámara. ¿Quién es el camarógrafo de Facundo? Después estaremos con Damián, un saludo también para él, justamente que va a estar muy coqueto el escenario del Erico Galeano. Estamos con Ricardo F, estamos con Damián en la parte técnica, estamos con Javier también en parte técnica, ya con Facundo a través de Canal 27 Tigo de Monumental junto al cámara. ¿Quién es el camarógrafo de Facundo? Después estaremos con Damián, un saludo también para él, justamente que va a estar laburando en la tarde del día de hoy para este partido, repito, por la fecha 7. Un equipo de Cano que necesita los puntos, un equipo Olimpia que está ahí justamente pescando un lugar. Claro, quedan muchos puntos en juego, digo esto por un... ¿Quién es el camarógrafo de Facundo? Después estaremos con Damián, un saludo también para él, justamente que va a estar laburando en la tarde del día de hoy para este partido, repito, por la fecha 7. Un equipo de Cano que necesita los puntos, un equipo Olimpia que está ahí justamente pescando un lugar. Claro, quedan muchos puntos en juego, digo esto por un... ¿Quién es el camarógrafo de Facundo? Después estaremos con Damián, un saludo también para él, justamente que va a estar laburando en la tarde del día de hoy para este partido, repito, por la fecha 7. Un equipo de Cano que necesita los puntos, un equipo Olimpia que está ahí justamente pescando un lugar. Claro, quedan muchos puntos en juego, digo esto por un acceso, ya le queda el acumulativo a la Copa, es muy difícil, a la Libertadores, pero tiene Copa Sudamericana, y a Meliano también que va por lo suyo, por el mismo trabajo de buscar los puntos a través de los puntos para ingresar a un torneo internacional, más aún en Copa Sudamericana. Hoy debuta el Flaco Nani, hoy debuta Roberto Nani, como técnico de Ameliano, se fue Humberto García. La mala campaña de Humberto, de hecho venía bien, pero después se terminó frenando el equipo del Botellón y por eso esto que evidentemente le hace falta a la cabina de Capiatá, porque Olimpia va a jugar los partidos acá. En lo que tiene que ver con esto hay un arreglo dirigencial Capiatá Olimpia y el equipo de Cano, muchos partidos, repito, lo hará en este escenario deportivo. Es un mínimo detalle a corregir, justamente lo que tiene que ver con cabina, pero ese es el tema. Estamos con Ricardo justamente en ese aspecto, aquí en este escenario deportivo. Infartante la división intermedia. Ya están los equipos que van a subir el próximo año. De hecho, ya lo hizo Rubio Ñu, ya adelantó su presencia el equipo ñuense el próximo año a la máxima categoría del fútbol paraguayo, y hoy lo hizo el Rayadito. Hoy lo hizo San Lorenzo. Tenía con Ricardo justamente en ese aspecto, aquí en este escenario deportivo. Infartante la división intermedia. Ya están los equipos que van a subir el próximo año. De hecho, ya lo hizo Rubio Ñu, ya adelantó su presencia el equipo ñuense el próximo año a la máxima categoría del fútbol paraguayo, y hoy lo hizo el Rayadito. Hoy lo hizo San Lorenzo. Tenía división intermedia. Ya están los equipos que van a subir el próximo año. De hecho, ya lo hizo Rubio Ñu, ya adelantó su presencia el equipo ñuense el próximo año a la máxima categoría del fútbol paraguayo, y hoy lo hizo el Rayadito. Hoy lo hizo San Lorenzo. Tenía Capiatá esa posibilidad como segunda opción. Ya tuvo la fecha anterior, no pudo el Escobedo. Tuvo hoy otra posibilidad del Escobedo Capiatá y no lo hizo, terminó empatando con Carapeguá 2-2, pero San Lorenzo hizo los deberes en condición de visitante. Terminó ganando el Rayadito 3-0 justamente a Fernando Bramora y sube el próximo año a la división máxima de nuestro fútbol. Y los que bajan, ya es conocido lo de Guaraní de Fran, que fechas antes. Estábamos leyendo e informándonos todos los compañeros, quién bajaba, quién subía. Y en un momento hasta me dio pena Capiatá, que parecía tenía todo para subir, pero no pudo. Y felicito al conjunto de San Lorenzo, Rayadito, que ascendió. Hace poco estuvimos en la cancha de Rayadito y es mucho más cómoda que esta. Una pena es que se elijan canchas como esta para jugar al fútbol. La cancha de Sudamérica, ahora la cancha de Capiatá. Está bien que vengan los que controlan los estadios, si se pueden jugar o no se pueden jugar, vestuario, el empastado, el tamaño de la cancha, el arco, la red, todo lo que quieran, pero alguna vez también se tienen que preocupar por la gente de prensa, por las cabinas, porque esto es realmente desesperante. La cabina que se abre la ventana solamente un lado, el calor es pero terrorífico, el aire acondicionado está de adorno, no tenemos una butaca para sentarnos, estamos parados acá con Diego hace, ¿cuánto? Una hora. Y tenemos 2 o 3 horas más todavía para continuar, para terminar el partido. Entonces, todo bien para los que están en APF, cuando tienen que controlar los estadios, si son aptos o no son aptos, pero en algún momento también tienen que mirar un poquito
por la parte de prensa, por las cabinas de prensa. También somos seres humanos, señores, y también trabajamos y le llevamos a toda la gente la emoción de cada uno de los partidos de fútbol. Así que un pedido que hago hace mucho tiempo, ya lo hice en Cancha de Sol de América, donde también es inhumano trabajar, y ahora nos toca campeonar. Sí, comparto contigo, Ricardo. Bueno, es una llamada de atención justamente a la dirigencia del Olimpia con lo que tiene que ver, repito, esto. Olimpia va a jugar muchos partidos, lo va a decir Víctor también. Ese arreglo dirigencial, Olimpia va a sufructuar muchos partidos. Claro, quedan 8 y un poquito más, quizás menos, para el cierre del campeonato, pero esa sí es la cuestión aquí en Erico Galeano, en Cancha de Capiatá. Los saludo a Víctor Villalba. ¿Cómo te va, Víctor? Bienvenido, buenas tardes, Víctor. ¿Qué tal, Diego? Buenas tardes, el saludo para toda la audiencia de Fútbol a lo Grande Radio Monumental. Aquí observando cómo de a poquito va entrando el público. Poco movimiento todavía hasta ahora, se entiende que hace un calor importante, solamente hay sombra en preferencia. Después los hinchas que van entrando sufren obviamente el sol a pleno en este momento de la tarde todavía. Ya los jugadores de Olimpia salieron al empastado auxiliar, que está detrás de zona de preferencias, como para hacer los primeros movimientos precompetitivos e ir lógicamente aguardando el horario oficial del partido. Lo mismo con los futbolistas amelianos, que en un ratito saldrán también a hacer el calentamiento por este sector. Las novedades confirmadas en Olimpia en realidad tienen que ver solamente con la mitad de la cancha. Hoy aparece Hugo Quintana de entrada, reemplaza a Alex Franco e Iván Leymás en Olimpia. En realidad tienen que ver solamente con la mitad de la cancha. Hoy aparece Hugo Quintana de entrada, reemplaza a Alex Franco e Iván Leguizamón por el juvenil Junior Gamarra, que había sido titular la vez pasada en el último partido en Villaliza. Así que cuando quieras, Diego, totalmente confirmadas las alineaciones de Olimpia Deportivo Ameliano. Ya estaremos con eso, Víctor. ¿Cómo te va, Facundo? Bienvenido a través de Monumental TV. ¿Qué tal, Facundo? Buenas tardes. Muy buenas tardes, Diego. Buenas tardes para todos los compañeros y la gran audiencia. Obvio, claro que sí. ¿Goles? Samón y Reyes. Vale, muchas gracias. Ahí pasaba ahora un hincha de Olimpia, nos acercamos a una familia. A ver, señor, ¿su nombre? A ver. Ahí pasaba un hincha. A ver, señor, viene con su familia. ¿Su nombre? Víctor, Nadine. Víctor, estamos para Monumental, 1080M y Fútbol a lo Grande. Vienen con la familia ya desde chicos. Sí, estamos viniendo realmente después de mucho para poder el club querido Olimpia. Perfecto. Todos sus hijos. Sí. Son mellizas, acá Valentina, Berenice y el más chico. Después de la victoria ante Tempetari, ¿cuáles son las expectativas? Después de la victoria ante Tempetari, ¿cuáles son las expectativas? ¿Mejoró la confianza para el equipo? Y bueno, algo real se ganó, pero un partido muy complicado, difícil nuevamente. Bueno, correcto, ya estaremos. Pero bueno, lo importante es ganar y hoy tenemos que ganarle a Ameliano, que justamente es un equipo que siempre nos hace partido y siempre nos gana, nos empata, ¿verdad? Entonces, hoy es el momento. Y bueno, algo real se ganó, pero un partido muy complicado, difícil nuevamente. Bueno, correcto, ya estaremos. Pero bueno, lo importante es ganar y hoy tenemos que ganarle a Ameliano, que justamente es un equipo que siempre nos hace partido y siempre nos gana, nos empata, ¿verdad? Entonces, hoy es el momento. Toda la confianza. Muchísimas gracias. Ahí pasaba otro hincha de Olimpia. Bueno, correcto. Gracias, Facundo. Estaremos volviendo contigo en algún instante más. Bueno, vamos a saludar a Darío Colmán. ¿Cómo te va, Darío? Buenas tardes, Darío. ¿Cómo estás? Hola, Diego. Buenas tardes. Saludo para vos, para todos los compañeros y para la audiencia de Fútbol a lo Grande. Hoy, por la última fecha de la intermedia, se conoció al segundo ascendido. San Lorenzo goleó de visitante 3-0 a Fernando de la Mora. Aprovechó el empate de Capiatá 2-2 también como visitante ante Carapeguá y asegura su presencia en la primera división en la próxima temporada, acompañando a Rubio Ñu, el campeón, que cayó 2-1 ante Tacuarembó. Fecha de la intermedia, se conoció al segundo ascendido. San Lorenzo goleó de visitante 3-0 a Fernando de la Mora. Aprovechó el empate de Capiatá 2-2 también como visitante ante Carapeguá y asegura su presencia en la primera división en la próxima temporada, acompañando a Rubio Ñu, el campeón, que cayó 2-1
ante Tacuarí. Tacuarí que con esta victoria salvó la categoría, al igual que Sol de América, que le ganó por 3-1 al equipo de Encarnación. Quienes descendieron fueron Pastoreo y River Plate. Pastoreo que como visitante igualó sin goles ante Santaní, y River Plate que empató 1-1 también como visitante ante Resistencia. El que ya estaba descendido era Guaraní de Fram, y en su último partido cayó 3-1 como visitante ante el equipo de Guaireña. Entonces los ascendidos son Rubio Ñu y San Lorenzo, mientras que los descendidos son River Plate, que jugará la primera B, y Guaraní de Fram y Pastoreo, ambos que irán al Nacional B en la próxima temporada. Correcto. ¿Cómo te va, Darío Argüello? Buenas tardes, Darío. ¿Cómo estás? Buenas tardes, Diego, compañeros, audiencia de fútbol a lo grande, neumáticos Yokohama, rendimiento que se siente, Petro Chaco, precio, calidad y litro exacto. Y su seguro Chaco. Quitador para cada olor en quitadores de Lasca, nuestra calidad, su seguridad. La salud tiene apellido Fleming, sistema prepago. Avenida Cibellala 1751. Llámanos al 729-6060 Fleming. Estilo campo, tu parrilla preferida. Muy bien, vamos con Víctor Villalba justamente a repasar las configuraciones. Cómo sale el equipo de Cano, cómo sale Olimpia al campo de juego y cómo lo hace la B Azulada hoy, debutando como técnico Roberto el Flaco Nani. Hoy debuta Nani como técnico de la B Azulada. Estamos con información. Informa personal, elegí la conexión total personal Flow. Adelante, Víctor, te escuchamos, Víctor. Olimpia en el arco, 1 Gastón Olveira, capitán de equipo. La zona defensiva, 30 Lucas Morales. Camiseta 14 para Gustavo Vargas. 15 Axel Alfonso. Y camiseta número 4 Alexis Cantero. En mitad de cancha por derecha 11 Rodney Redes. 28 Hugo Quintana. 18 Javier Domínguez. Y 29 Iván Leguizamón. Los dos de punta, 38 Ricardo Benítez. Y camiseta número 9 Sebastián Ferreira. El equipo dirigido técnicamente por Eder Hugo Almeida. Suplentes: Lucas Berza, David Martínez, Richard Ortiz, Ricardo Benítez. Y camiseta número 9 Sebastián Ferreira. El equipo dirigido técnicamente por Eder Hugo Almeida. Suplentes: Lucas Berza, David Martínez, Richard Ortiz, Fernando Cardoso, Alex Franco, Adrián Alcaraz, Rodrigo Pérez, Faustino Barone, Eduardo Del Mas, Junior Gamarra, Eric López y Luis Abreu. A continuación, equipo titular del Sportivo Ameliano. En portería, 23 Miguel Martínez. La zona defensiva, 26 el capitán de equipo Julio González. 4 Hugo Benítez. 5 Diego Valdés. 17 Jonathan Benítez. Y 34 Sebastián Aranda. El único delantero, camiseta 28, Jorge Sanguina. El equipo dirigido técnicamente por Roberto Nani. Suplentes: Ángel Sánchez, Elías Rodas, Edgar Saracho, Alejandro Zamudio, Cristiano Campos, Gustavo Herrero, Pablo Aranda, Diego Barreto, Elías Sarquis, Alex Servián, Matías León y Marcos Peña. Diego. Bueno, a ver si podemos ubicarlo, si le puedes llamar. Herrero, Pablo Aranda, Diego Barreto, Elías Sarquis, Alex Servián, Matías León y Marcos Peña. Diego. Bueno, a ver si podemos ubicarlo, si le puedes llamar, por favor, Darío. Lucas Barrios. Lucas Barrios, nuevo técnico de Sportivo Luqueño. Informa Arturo Máximo Rubín a través de las redes sociales. Creo que Fútbol Lo Grande también ya habrá publicado eso. A ver si tenés contacto, por favor, Darío, con Lucas Barrios. Vamos en esta previa justamente a hablar con él. Lucas Barrios, técnico de Sportivo Luqueño. Darío Argüello. TV Tokio 85 pulgadas, 20% grande como tu aliento. Por tiene etiqueta negra la caña con más premios internacionales. Yavirá Caricia con el nuevo Caricia 2 litros. Disfruta tu jugo favorito. Yavirá Caricia. Amigo, ¿tu nombre? Jan. Vamos para Monumental y Full a lo grande. Decime cuáles son las expectativas, la confianza de hoy para el partido ante Ameliano. Bueno, nada, que se dé un triunfo. Vengo de Perú por primera vez acá y nada, espero, que sea un espectáculo muy bonito. Y nada, justo a mis amigas que
que me invitaron, así que nada, quiero ver cómo es el fútbol paraguayo. ¿Dónde limpia tus amigas? Sí, me regalaron hoy la camiseta. A ver, ¿tu nombre? Ruth. Ruth, le hiciste de Perú, viene, me dijo. ¿Hace cuánto que está en Paraguay? Y hace una semana. Y ya de arranque para ver el partido de Olimpia. Total, para que conozca el club más grande del Paraguay. Bueno, ya que el lunes le ganaron a Tembetaril, ¿cuáles son las expectativas, las sensaciones? ¿La confianza ya cambió hoy en día para el profe Hugo, para los jugadores? Total, yo creo que ya existe más confianza y nada, esperemos que hoy podamos ganar 2-0. Muchísimas gracias, ahí pasaba Ruth, una hincha de Olimpia. A ver, amigo, ¿tu nombre? Señor, ¿tu nombre? Ángel Gómez. Ángel, estamos para Monumental 1080M y Fútbol a lo Grande. Decime, el partido de hoy, con mucha confianza, las sensaciones. Claro que sí, estamos con mucha confianza, por eso estamos acá, porque el partido pasado contra Tembetaril nos dio mucho más y creemos que el equipo va a repuntar. A pesar de un poco duro el momento de Olimpia, se sigue acompañando hasta Capiatá. ¿De dónde sos? De San Lorenzo. De San Lorenzo venía hasta Capiatá. Sí. Así que con mucha confianza el partido de hoy. Así mismo, tenemos mucha fe en el equipo. Ya con mira para el 2026 ya. Muchísimas gracias, Ángel. Ahí pasaba Ángel, otro hincha de Olimpia. Excelente, que excelente. Va llegando ahora con gran cantidad. Gracias, Facundo. Gracias, Facundo. Bueno, tenemos, si es posible, Lucas Barrios. Está en procura, está en procura. ¿Cómo? Está en procura. Correcto. Darío, seguimos contigo. Catedral Weekend hasta 50% de descuento con todos los medios de pago. Delivery 627-7000. En Farmacias Catedral amamos cuidarte. Sanicer, 37 años de experiencia en el mercado. Lo mejor en porcelanato, cerámicas, losas, griferías, accesorios para la construcción. Sanicer, proyectando juntos. Si sos asalariado, independiente, funcionario público, jubilado, pedí tu préstamo con mínimos requisitos. Info 021-237-7012. Bueno. Credit Solución, tu crédito, tu solución. Perdón, Darío. Víctor, hay una chica desvanecida, Víctor. Estamos viendo el sector. Diego. Víctor, te escucho. Sí, que me preguntaba algo porque la verdad aquí en esta zona el retorno es un poco complicado. No, hay... Info 021-237-7012. Bueno. Credit Solución, tu crédito, tu solución. Perdón, Darío. Víctor, hay una chica desvanecida, Víctor. Estamos viendo el sector. Diego. Víctor, te escucho. Sí, que me preguntaba algo porque la verdad aquí en esta zona el retorno es un poco complicado. No, hay... Perdón, Darío. Víctor, hay una chica desvanecida, Víctor. Estamos viendo el sector. Diego. Víctor, te escucho. Sí, que me preguntaba algo porque la verdad aquí en esta zona el retorno es un poco complicado. No, hay una chica desvanecida. Estamos viendo acá, justamente a la derecha de la cabina de Fútbol Grande Monumental. Claro, hace demasiado calor. Hay una ambulancia, Víctor, no sé si podés tener visión en lo que estamos viendo justamente una señorita, tengo entendido que está desvanecida, vamos a ver, ya va la asistencia, la ambulancia en ese sector justamente para socorrer esa situación y mucho calor, Ricardo, realmente. Lo que estamos observando aquí, aunque la gente que se para tapa un poquito la visual. Víctor, ¿pudiste ver algo, Víctor? Sí, ahora estamos yendo hacia esa punta para estar más de cerca con esa situación. Estamos pegando la vuelta a ver si podemos acercarnos hasta esa zona, obviamente sin molestar a los integrantes de la parte médica que están haciendo todo lo posible como para que esta situación no pase a mayores. Así que vamos a ver si es que podemos tener la chance de acercarnos ahí. Me dan un minuto y ya estamos hacia esa zona. Bueno, correcto. Darío Arguello contigo. Cocido con leche La Pradera en su presentación sachet fresca por 60 días sin necesidad de frío. La Pradera, lo mejor en lácteos. Bajo la tecnología de Copa, congelación rápida, las presas no se pegan entre sí. Viene con un práctico cierre-zip. Así que vamos a ver si es que podemos tener la chance de acercarnos ahí. Me dan un minuto y ya estamos hacia esa zona. Bueno, correcto. Darío Arguello contigo. Cocido con leche La Pradera en su presentación sachet fresca por 60 días sin necesidad de frío. La Pradera, lo mejor en lácteos. Bajo la tecnología de Copa, congelación rápida, las presas no se pegan entre sí. Viene con un práctico cierre-zip. Así que vamos a ver si es que podemos tener la chance de acercarnos ahí. Me dan un minuto y ya estamos hacia esa zona.
Bueno, correcto. Darío Arguello contigo. Cocido con leche La Pradera en su presentación sachet fresca por 60 días sin necesidad de frío. La Pradera lo mejor en lácteos. Bajo la tecnología de Copo, congelación rápida, las presas no se pegan entre sí. Viene con un práctico cierre-zip. Filetes, tiritas y más. Pechugón deliciosamente natural. Gran remate en Casa Rosada este domingo. Gran remate en Casa Central y sucursales. Call Center 021-421-566. Casa Rosada, 100 años de familia, 100 años de servicio. Neo Internet de Garra Guaraní, 100% fibra, 100% Paraguay. Bueno, Víctor, ingresa otra ambulancia, Víctor. Sí, están dos ambulancias. Es un señor, un adulto de más o menos 60, 65, que lo están atendiendo, así que está consciente. Los familiares tratan de calmarlo un poquito. Ahora lo agarran de la cabeza, lo están ubicando en la zona de la camilla como para subirlo a la ambulancia. Lo ubican como para, obviamente, ya trasladarlo inmediatamente a un centro asistencial. Vamos a ver si podemos sacar más adelante los datos. Obviamente nosotros guardamos una distancia prudencial para no entorpecer los primeros auxilios que se le está haciendo a esta persona. Repito, es un señor de aproximadamente 60, 65 años, mirando aquí nosotros más o menos a 1 metro de distancia lo que va sucediendo como para tener información. Veo que el señor está por lo menos consciente, así que es bueno saber eso, es bueno reportar que la persona está despierta, así que me parece que la preocupación mayor probablemente ya pasó y obviamente se van a certificar llevándolo a un centro asistencial como para que esté todo en orden. Le derraman un poco de agua ahora. Está con la camisa totalmente transpirada, se entiende que tiene que ver con los efectos del calor, probablemente esta situación. Veo que le están preguntando cosas, está respondiendo a la enfermera, así que dentro de todo por lo menos se va consciente de la situación esta persona, así que por lo menos eso de alarmarnos bajó un poquito ese peligro que sentíamos en este momento. Habla aquí encargado de seguridad, suboficial Osvaldo Leguizamón. Excelente, Víctor Villalba, como siempre, impecable. Impecable nuestro compañero Víctor, ¿sí? Habla Osvaldo Leguizamón, suboficial. Cayó de la gradería, dicen aquí. Cayó de la gradería, no es efecto de calor, cayó de la gradería. Se cayó. Bueno, pero a lo mejor sintió un mareo, Víctor. El mareo no ha de desvanecerse, se marea y cae. Pero el calor es tremendo, Víctor. ¿Qué refirió? Él se tropezó. Impecable nuestro compañero Víctor, ¿sí? Habla Osvaldo Leguizamón, suboficial. Cayó de la gradería, dicen aquí. Cayó de la gradería, no es efecto de calor, cayó de la gradería. Se cayó. Bueno, pero a lo mejor sintió un mareo, Víctor. El mareo no ha de desvanecerse, se marea y cae. Pero el calor es tremendo, Víctor. ¿Qué refirió? Él se tropezó, se sintió mal, por eso se cayó. Y se cayó de repente, ¿no? ¿Se cayó de repente? Sí, se sintió mal, ¿verdad? Pero vio si es que tiene algún rastro de sangre, Tiene rastro de sangre, pero sí tiene golpe en su cabeza. Ah, se golpeó en la cabeza. Sí, la parte de pero atrás. ahora vemos que por lo menos está despierto. Ahora está mejor, ahora está mejor ya. Entonces, ojalá no pase a mayores. No va a pasar mayores. Más o menos, ¿cuántos años tiene? 70, 73 años por ahí. Muchas gracias. ¿Familiares lo acompañan, verdad? Sí, ahora le acompañan sus familiares. Gracias. Así el suboficial Osvaldo Ley. Golpe en su cabeza. Ah, se golpeó en la cabeza. Sí, la parte de pero atrás. ahora vemos que por lo menos está despierto. Ahora está mejor, ahora está mejor ya. Entonces, ojalá no pase a mayores. No va a pasar mayores. Más o menos, ¿cuántos años tiene? 70, 73 años por ahí. Muchas gracias. ¿Familiares lo acompañan, verdad? Sí, ahora le acompañan sus familiares. Gracias. Así el suboficial Osvaldo Ley. Golpe en su cabeza. Ah, se golpeó en la cabeza. Sí, la parte de pero atrás. ahora vemos que por lo menos está despierto. Ahora está mejor, ahora está mejor ya. Entonces, ojalá no pase a mayores. No va a pasar mayores. Más o menos, ¿cuántos años tiene? 70, 73 años por ahí. Muchas gracias. ¿Familiares lo acompañan, verdad? Sí, ahora le acompañan sus familiares. Gracias. Así el suboficial Osvaldo Leguizamón lo llevan en ambulancia, 70 a 73 años. Cayó de la gradería. No saben en qué contexto cayó, pero golpeó la parte de atrás de la cabeza. Un rato quedó inconsciente, ahora ya va reaccionando, así que esto es positivo. Y lo acompaña una señora, ahora está subiendo a la ambulancia. Así que afortunadamente me parece que el susto más grande ya pasó, porque, insisto, este adulto mayor ya... Acceso, entrada principal, Facundo. Red Monumental satelital a través de... Gracias, Diego. Sí, seguimos aquí en la entrada del Erico Galeano. Nos acercamos al hincha que va... Quería hablar a la señora. Señor, un ratito se puede.
Señor, ¿su nombre? Julio Balbuena. Julio Balbuena, estamos para Monumental, 1080 y Fútbol a lo Grande. Decime, ¿cuáles son las expectativas, las sensaciones para el partido de hoy? No, y vamos a ganar como... Vamos, sí o sí. Mucha confianza. Sí. Vale, muchísimas gracias. Ahí pasaba un hincha de Olimpia. Nos seguimos acercando a los hinchas. A ver. Bueno, ¿cuáles son las expectativas, las sensaciones para el partido de hoy? Y esperemos que Olimpia saque un buen resultado hoy. Eso es lo que esperamos. Mira, Todo con la familia. los hinchas. A ver. Bueno, ¿cuáles son las expectativas, las sensaciones para el partido de hoy? Y esperemos que Olimpia saque un buen resultado hoy. Eso es lo que esperamos. Mira, Todo con la familia. muchas gracias. Ahí pasaba otro hincha. A ver. Un ratito. bueno, ya estaremos con Facundo. Vamos contigo, Víctor Villalba. ¿Qué tenemos, Víctor? Te escuchamos, Víctor. Y ya, por suerte, se calmó más o menos el tema un poquito más sobre la situación que comentábamos anteriormente. Hay que ver, obviamente, tendrá esta persona de momento en ambulancia, acompañado por los familiares, así que dentro de todo, tranquilidad ya con la situación que se superó aquí en esta zona, mientras hay que decir que el público sigue ingresando normalmente en los diversos sectores del estadio de Capiatá. Le podemos llamar también, Darío, al señor Said, él es presidente deportivo San Lorenzo. Darío, te consulto, Darío Colmán, ¿cuándo fue la última presencia justamente de Sportivo San Lorenzo el Rayadito? Si tenés el dato y la información, porque subió hoy San Lorenzo, hizo los deberes, el equipo Rayadito goleó su partido al equipo fernandino, se salvó Fernando de la Mora de no bajar, ganó 3-0, pero ¿cuándo fue la última presencia de San Lorenzo en la máxima categoría? De hecho, San Lorenzo es un equipo tradicional del fútbol paraguayo, San Lorenzo es así, tiene mucha gente, el Rayadito. Evidentemente, bueno, el próximo año va a acompañar a Rubio Ñu para el torneo 2026. ¿Cuándo fue su última presencia en primera división de San Lorenzo, Darío? Justamente estamos buscando el dato para tener más precisamente el equipo de San Lorenzo, que hasta hace no mucho había disputado también la primera división de nuestro fútbol, como bien decías, un equipo tradicional que hoy con la victoria de 3-0 ante Fernando de la Mora aseguró la vuelta a la primera división de nuestro fútbol, nuevamente de la mano de Sergio Orteman como entrenador. Ya en breve estamos con todos los datos, Diego. Muy bien, Darío Arguello contigo. Nuevo vaso hidrate alternativo inspirado en la camiseta azul de la selección. Carga 200.000 más 65.000 y llevarlo. Sea el sponsor oficial de la selección paraguaya. Plus Cari Male te llevan a la final de la Copa Libertadores en Lima, Perú. Comprar repuestos Male desde 500.000 y ya estás participando. Contacta al 093-788-250. Camiones Picajo JMC robusto para cargar más, rendir mejor y acompañarte en tu crecimiento. Con el respaldo de Chacomer Automotores. Red JMC Paraguay. Elegí la Universidad Privada María Serrana. Infraestructuras de vanguardia, proyectos de investigación y mucho más. Infoserrana.du.py. Oscar Said es el presidente del Sportivo San Lorenzo. Si tenemos con Darío para un poquito en esta previa Diego, al partido entre Olimpia y Capiatá. Estamos acá en Enrico Galeano por la fecha 15 del torneo. De vuelta Diego, estamos con Facundo. Facundo a través del móvil Monumental TV. Facundo, te escuchamos. No está Facundo. Darío, Diego, contigo. Sí, la última temporada de San Lorenzo en primera división fue la temporada 2020. En aquella ocasión, luego había jugado ya la intermedia en el año 2021 y en 2022, 23 y 24 también ya estuvo en la categoría intermedia. Regresa después de lo que había sido aquel descenso en 2019. Cuando Digo contigo. Sí, la última temporada de San Lorenzo en primera división fue la temporada 2020. En aquella ocasión, luego había jugado ya la intermedia en el año 2021 y en 2022, 23 y 24 también ya estuvo en la categoría intermedia. Regresa después de lo que había sido aquel descenso en 2019, cuando también había tenido su última etapa en la categoría en la categoría de primera división. Será su temporada número 34 en primera, la del año que viene. A ver, en el 19 baja San Lorenzo y sube en el 2020 a primera. Sí, señor, y luego vuelve a bajar. Bueno, entonces, luego de 5 años retorna a primera, Darío. Así mismo. Bueno, pues si puedo ubicarlo, si tenés también la posibilidad con Oscar Said, estamos justamente... Sí, Facundo. Acá estamos esperando al hincha de Olimpia. Acá nos acercamos a una familia de la hinchada de Meliano. Señor, ¿su nombre? Dionisio Núñez. Estamos para Monumental y Fútbol a lo Grande. Decime, ¿cuáles son las expectativas para el partido de hoy ante Olimpia? Y va a ser un partido muy duro, por decirlo, porque los dos están necesitados. Y vamos a ver que gane el mejor. La
confianza en Roberto Nani. Vamos a ver qué pasa. Vienen con la familia, ¿verdad? Sí. Muchísimas gracias. Ahí pasaba un hincha de Olimpia. Diego, por ahora con gran movimiento, el del hincha de Olimpia. Ahora nos acercamos. A ver, señora, ¿su nombre? Fidelina. Fidelina, estamos para Monumental y fue a lo grande. Decime, ¿cuál es El mejor. la confianza en Roberto Nani? Vamos a ver qué pasa. Vienen con la familia, ¿verdad? Sí. Muchísimas gracias. Ahí pasaba un hincha de Olimpia. Diego, por ahora con gran movimiento, el del hincha de Olimpia. Ahora nos acercamos. A ver, señora, ¿su nombre? Fidelina. Fidelina, estamos para Monumental y fue a lo grande. Decime, ¿cuáles son las expectativas? Vienen con la familia, veo. Y vamos a ver si gana nuestro equipo ahora. A ver, ¿tu nombre? Montserrat. Montserrat, ¿y el tuyo? Antonella. Desde chica ya vienen con su mamá, con su papá. Sí. Señor, ¿su nombre? ¿Usted? ¿Qué tal, amigo? Yo soy Eduardo Fernández. Eduardo, bien, le ve bien al equipo, con confianza. ¿Cuáles son las sensaciones? Y estamos confiados. La vez pasada metió una victoria, entonces digamos que... Muy buenas tardes. Bueno, presidente, comentar un poquito tu felicidad por este ascenso, por este retorno a la máxima categoría de tu equipo, tu institución, tu club como San Lorenzo. Su última presencia fue en el 2020, luego de 5 años o 6, porque el próximo año juega la primera división. Felicidades, presidente, por este éxito. Muchísimas gracias por el espacio. Estamos muy contentos, estamos retornando a una categoría principal y todo eso es para la afición sanlorenzana. Sí, señor, hicieron los deberes, ganaron el partido, dependían de lo que pudo haber ocurrido con Capiatá, no lo hizo. El Deportivo Capiatá terminó empatando con Carapeguá, pero San Lorenzo rayadito hizo los deberes, terminó goleando a Fernando de la Mora y con esto su retorno a Primera División. Comentarnos, presidente, la felicidad tuya como presidente de la institución, tus jugadores, cuerpo técnico y una ciudad futbolera como San Lorenzo, el próximo año en la máxima categoría, don Oscar. Así es, estamos demasiado contentos. Ahora nos estamos dirigiendo por el Estrella Yarda, nos vamos a encontrar en nuestro estadio y vamos a festejar este gran logro con todos los jugadores, cuerpos técnicos y también con nuestro público. ¿Te esperabas esta hazaña lograda por San Lorenzo, siempre en la fe intacta para el retorno a primera, presidente? Nunca perdimos la fe, sabíamos que era difícil, no cantamos victoria nunca y con mucha humildad seguimos adelante paso a paso y fuimos sorteando muchos obstáculos hasta llegar a esto. Exactamente. Podemos recordar, poquito, si soy tan amable, presidente, muchos técnicos pasaron por San Lorenzo, el último Sergio Ortemar, y con Sergio lograron el ascenso a Primera División, presidente. No, en realidad solamente dos. Iniciamos con Miguel Cristaldo y terminamos con Sergio Ortemar. Ah, correcto, bueno, espectacular, con Cristaldo y Ortemar. Solo dos técnicos, sale Cristaldo, Ortemar, presidente. No, en realidad solamente dos. Iniciamos con Miguel Cristaldo y terminamos con Sergio Ortemar. Ah, correcto, bueno, espectacular, con Cristaldo y Ortemar. Solo dos técnicos, sale Cristaldo, Ortemar y con él se consigue el ascenso. Así es. Ortemar tomó las riendas en la fecha. 12 más o menos 10. Estuvimos casi 20 partidos con y 12 partidos invictos para llegar a este logro. Exactamente. Bueno, entonces van a festejar ahí en San Lorenzo, en el Günter Vogel. Ahí será la fiesta, presidente. Sí. Ahora estamos iniciando una... Estuvimos casi 20 partidos con y 12 partidos invictos para llegar a este logro. Exactamente. Bueno, entonces van a festejar ahí en San Lorenzo, en el Günter Vogel. Ahí será la fiesta, presidente. Sí. Ahora estamos iniciando una caravana hasta el Günter Vogel. Bueno, y qué respaldo, porque vimos por la televisión realmente el respaldo. Sabemos, presidente, lo que representa el Sportivo San Lorenzo, tiene su gente, es toda una ciudad futbolera San Lorenzo, y bueno, y el próximo año la máxima categoría del fútbol paraguayo. Esa gente sanlorenzana y esa felicidad, don Oscar. Sí, es un momento de mucha alegría y por sobre todas las cosas una gran satisfacción. Van a reforzar ahora, van a traer jugadores de jerarquía. Tenemos un plantel de jerarquía, vamos a reforzar sí con algunos
algunos refuerzos, pero vamos a tratar de conservar este plantel que tenemos un grupo fantástico de jóvenes y experimentados que creemos que pueden pelear igual en la primera. Presidente, muchísimas gracias por tu tiempo. Felicidades por este ascenso a primera. Muchísimas gracias. Un abrazo. Ahí lo escuchamos a Óscar Said, presidente de Deportivo San Lorenzo, Darío Argüello. Con Recuperar Activa tu Energía Extra, una línea completa de multivitamínicos para cada estilo de vida. Recuperar un producto Adium, evolucionamos juntos. Disfrutar Lactoland, disfrutar el yogur favorito de todos, Lactoland de Top of Mind por 11 años consecutivos. Sorpresas en la vida no se pueden evitar, te damos respaldo para seguir adelante. Recuperar Activa tu Energía Extra, una línea completa de multivitamínicos para cada estilo de vida. Recuperar un producto Adium, evolucionamos juntos. Disfrutar Lactoland, disfrutar el yogur favorito de todos, Lactoland de Top of Mind por 11 años consecutivos. Sorpresas en la vida no se pueden evitar, te damos respaldo para seguir adelante. WhatsApp 021-439-1000. Panal Seguros, un respaldo para cuando menos lo esperas. Mes aniversario de la Caja Mutual y ponete la camiseta con afiliaciones desde 200.000. Crédito desde 5 millones o solicitando tu tarjeta de crédito. Info 218-4000. Caja Mutual. Víctor Villalba, ¿qué tenemos, Víctor? Gracias, Diego. Está creciendo un poquito más el movimiento aquí mientras siguen calentando los jugadores de Olimpia de Ameliano en el campo auxiliar. Vos sabés que mientras hablaban con el presidente de venta de, en este caso por oro, primero gaseosa, compraron y llevaron. Ahora en este momento están en el bar, seguramente degustando el pororó, la gaseosa, esperando el inicio del partido. Una escena particular, insisto, porque en medio de todo lo que a veces se dice de las cuestiones arbitrales, que ellos últimamente andan resguardados casi sin mostrarse, en el caso de Méndez y Testa salieron aquí frente a toda la gente, compraron como cualquier persona común, que de hecho debería ser así, pororó, gaseosa, y ahora sí a trabajar en el puesto del bar. Víctor, ahora llega la barra Olimpia, los aficionados organizados de Olimpia. ¿Qué podemos visualizar? Después estaremos ya con Facundo también. Ya estaremos con este tema con Facundo, nuestro compañero de Monumental TV. Pero ¿qué podemos visualizar, digo, esto con el hincha de Olimpia para este partido, Víctor? Y va llegando gente. Yo creo que vamos a estar por debajo de lo que es el promedio en el Defensores. Probablemente el que vive por acá cerca, Capiatá, Itagua, San Lorenzo, aproveche como para venir aquí porque le queda más cerca, pero el habitual canchero de para uno de Sajonia hoy probablemente no venga, más aún con la realidad del equipo. El estadio tiene capacidad, o entrada habilitada, mejor dicho, 15.000. Yo creo que ni a 5.000 vamos a llegar a este paso en el partido del día de hoy. Bueno, Ricardo, de a poquito tenemos el hincha de Olimpia. Sensación de un partido de fútbol, Ricardo F. Claro, la gente de la barra va a venir sí o sí. Muchos tienen entrada libre para poder observar y para venir a alentar al equipo. La gente de preferencia, me imagino, sí pagaron sus entradas en un número interesante, importante. Pero como dice Víctor, no sé si vamos a llegar a 5.000, ojalá que sí. Y ojalá superemos también los 5.000 aficionados en la cancha de Capiatá. Pero a la gente de Ameliano todavía no pudo observar dónde se metieron. ¿En qué parte está la gente de Ameliano? Creo que en preferencias nomás, Víctor, ¿verdad? Creo que solamente en preferencias está la gente de Ameliano, pero... Ricardo. Sí, te decía, la gente de Ameliano solamente en preferencias, ¿verdad? Sí, preferencia lateral hacia el lado contrario a la ruta, que es el sector lateral sur. Ahí está la gente de Ameliano en esa esquina. Después el resto es para Olimpia, incluido gradería norte. De hecho, hoy la barra entra hacia norte, sur, plateas, y el resto de las preferencias todo para aficionados franqueados. Perfecto, así entonces la gente de Olimpia... Preferencia lateral hacia el lado contrario a la ruta, que es el sector lateral sur. Ahí está la gente de Ameliano en esa esquina. Después el resto es para Olimpia, incluido gradería norte. De hecho, hoy la barra entra hacia norte, sur, plateas, y el resto de las preferencias todo para aficionados franqueados. Perfecto, así entonces la gente de Olimpia aquí en el estadio de Capiatá. Nos imaginamos la gente de acá de Capiatá lo mal que ha de estar. A poco de ser de primera y se le escapó. El Rayadito le arrebató esa posibilidad con Sergio Orteman a la cabeza. Bien por Ángel Martínez, que salvó a Sol de América del descenso. Tacuarí también hizo lo propio, así que mucho para hablar de lo que fue la infartante definición de la intermedia división. Facundo, volvemos contigo, Facundo. Adelante, Facundo.
Gracias, Diego. Seguimos aquí en las afueras del Erico Galeano. Nos acercamos a los hinchas de Olimpia que va llegando con mucha... A ver, señor, ¿su amigo? Pedro. Estamos para Monumental y Fútbol a lo Grande. Decime, ¿cuál es la expectativa de las sensaciones para el partido de hoy? Y es un partido muy importante contra un rival que es muy conocido para nosotros y el hincha siempre está entusiasmado de tratar de dejar o llevar los 3 puntos siempre y sumar de a 3 siempre. Muchas gracias. Dale. Ahí pasado un hincha de Olimpia. Nos acercamos un ratito. A ver, amigo, ¿tu nombre? Fernando López. Fernando, estamos para Monumental y Fútbol a lo Grande. Decime, ¿cuáles son las expectativas, la confianza que ahora se tiene con el equipo? Y hay que ver. Muchas gracias. Dale. Ahí pasado un hincha de Olimpia. Nos acercamos un ratito. A ver, amigo, ¿tu nombre? Fernando López. Fernando, estamos para Monumental y Fútbol a lo Grande. Decime, ¿cuáles son las expectativas, la confianza que ahora se tiene con el equipo? Y hay que ver cómo maneja Almeida. Mucha gente pide tiempo, ¿verdad? Pero el equipo está mal, la dirigencia está mal. Y hay que ver en este partido qué tal. La confianza después del partido ante Tembetari, hoy se renueva para pelear, entrar en Sudamericana. Y desde mi punto de vista, sin menospreciar a Tembetari, no es tampoco parámetro como para medir el nivel de nuestro equipo, pero da un poquito de confianza ganar los partidos. Nuestro querido Club Olimpia. Perfecto. Que gane. ¿Viene con su familia? Sí, mi marido, mi hijo. A ver, señor, ¿su nombre? Carlos. Carlos. Usted, como hincha de Olimpia, ¿viene a apoyar con la confianza ya más plena de lo que fue el partido de lunes? Y ojalá directamente. Bueno, correcto, ya estaremos con Facundo. Vamos con Darío Argüello y ya retornamos con Víctor Iriela con más información. Darío, contigo. Ven y divertite en el Casino Slot del Sol. Tenemos máquinas de última generación, karaoke, restaurante. Estamos en el Shopping del Sol. La pasión de un verdadero hincha no conoce distancia ni kilómetros. Fútbol y Copetrol, el combustible de todos. Copetrol, vamos. Si te gusta comer riquísimo, te tengo la dupla perfecta. Milanesa doradita, mayonesa de casa. Lomito bien cargado, ketchup de casa. Probá de casa y sentite en casa. Supli celebra 70 años. Por cada compra 200.000 generas un cupón y puedes ganarte uno de los 70 premios. Automóvil Supli, legítimo, original, auténtico. Muy bien, recordando que Rubeñó a primera división del próximo año, San Lorenzo lo hizo, el Rayadito bajaron, Guaraní de Fran, Pastoreo y River descienden, Pastoreo a su liga, al igual que Guaraní de Fran y River va a la B. Rubeñó, equipo de primera, ya lo hizo con anticipación el equipo ñuense, lo que significa Rubeñó en primera división y ni hablar San Lorenzo. Víctor, adelante Víctor. Gracias, Diego. Para recordar hoy las novedades principales en Olimpia, retorna a Richard Ortiz, que va a estar en la banca, y Héctor David Martínez, que también estará como suplente el día de hoy. La vez pasada no estuvieron por descanso los dos en el partido ante Atlético Tembetari. Después están básicamente todos los que venían teniendo oportunidad. Otro que regresa a la banca es Rodrigo Pérez, por ejemplo. Aún no está a disposición de Erlis González, que está empezando a intensificar. Ya desde el martes trabajó de manera normal, así que tiene alguna esperanza de jugar el próximo partido. Olimpia vuelve a jugar el viernes ante Recoleta en condición de visitante en la ciudad. Todos los que venían teniendo oportunidad. Otro que regresa a la banca es Rodrigo Pérez, por ejemplo. Aún no está a disposición de Erlis González, que está empezando a intensificar. Ya desde el martes trabajó de manera normal, así que tiene alguna esperanza de jugar el próximo partido. Olimpia vuelve a jugar el viernes ante Recoleta en condición de visitante en la ciudad de Itagua. Así que ese es el panorama en cuanto a cuestiones físicas, en cuanto a retornos y jugadores, de los cuales hoy dispone Eder Hugo Almeida para este encuentro. Víctor, sacame una duda. La próxima fecha Olimpia con Recoleta, decías. Olimpia Recoleta, Recoleta local en Itagua, viernes a las 17:30. ¿Y el próximo juego Olimpia? ¿Vuelve a jugar acá Erico Galeano? ¿De local o no? Sí, el próximo de local sí. Es probable que ya cierre el año jugando aquí. Son 4 los partidos que les queda. Sacame una duda. La próxima fecha Olimpia con Recoleta, decías. Olimpia Recoleta, Recoleta local en Itagua, viernes a las 17:30. ¿Y el próximo juego Olimpia? ¿Vuelve a jugar acá Erico Galeano? ¿De local o no? Sí, el próximo de local sí. Es probable que ya cierre el año jugando aquí. Son 4 los partidos que le queda a Olimpia como local. Y ya por lo menos el acuerdo lo tiene con Capiatá hasta fin de año. Pasa que el Defensores ya no se va más a usar hasta la final de la Copa Sudamericana. Y para cuando se juegue la final de la Sudamericana ya va a terminar el torneo clausura. Así que es probable que Olimpia termine jugando de local sus encuentros aquí en el Erico Galeano.
Bueno, por eso decía Víctor, decíamos con Ricardo F. cuando arrancábamos justamente la previa aquí por Fútbol a lo Grande, por la 1080M, por Radio Monumental, aceptivo lo que estoy diciendo. Pero, como dice Ricardo, y tiene razón Ricardo F., hay que cuidar un poquito a la prensa y debemos estar mejores atendidos. Dicho sea de paso. Darío Arguello contigo, ya volvemos con Facundo. Vamos contigo, Darío. Energy Gas llega hasta tu casa, rinde más, la instalación es gratuita, delivery 021-728-9228. Tu solución rápida y confiable, Energy Gas. Para instalar tu industria o fábrica, urbanización, centro industrial de Billetón 92. Comunicate al 413-7000 a Paraguay Inmobiliaria S.A. Con Mango cobras con corre gratis, te reintegra el costo de la comisión. Olvídate las transferencias, sales difíciles, empezá a vender con Mango. Descarga la app. La Plata Empeños con certificación internacional ISO 9001. Te ofrecemos mucho más dinero, 52 locales. Ingresa a laplata.com.py. Empeña seguro, empeña La Plata. Facundo contigo. Seguimos, Diego, en la espera del Erico Galeano, que la gente Olimpia que sigue llegando a la cancha del Deportivo Capiatá. A ver, seguimos, Diego, en la espera del Erico Galeano, que la gente Olimpia que sigue llegando a la cancha del Deportivo Capiatá. A ver, señor, ¿su nombre? David. David, estamos para Monumental y Fútbol a lo Grande. Decime, las expectativas, las sensaciones para el partido de hoy. Y esperamos ganar, que sigamos con nuestra racha victoriosa y que el equipo pueda levantar y podamos clasificar a la Copa Libertadores. ¿Viene con la familia? Con mi novia y mis amigos. Viene con los amigos. ¿Le hizo de Olimpia o ya? No, siempre fue de Olimpia. Muchísimas gracias, David. Ahí pasado un hincha de Olimpia. Nos acercamos a Monumental y Fútbol a lo Grande. Decime, las expectativas, las sensaciones para el partido de hoy. Y esperamos ganar, que sigamos con nuestra racha victoriosa y que el equipo pueda levantar y podamos clasificar a la Copa Libertadores. ¿Viene con la familia? Con mi novia y mis amigos. Viene con los amigos. ¿Le hizo de Olimpia o ya? No, siempre fue de Olimpia. Muchísimas gracias, David. Ahí pasado un hincha de Olimpia. Nos acercamos a un señor. Señor, ¿su nombre? ¿Su nombre? Juan Megrejo. Juan, las expectativas para el partido de hoy ante Ameliano. Y ojalá que se pueda conseguir los 3 puntos hoy. Con la confianza puesta ya desde el lunes, que se le ganó a Tempetario, un partido difícil también. Hoy otro partido difícil contra un rival que siempre es complicado para Olimpia, que es Ameliano. Sí, ojalá que hoy ya se pueda cortar la racha de que siempre le gana a Ameliano a Olimpia. Ojalá hoy se pueda cortar esa racha. Muchísimas gracias. Ahí pasaba otro hincha de Olimpia. Nos vamos acercando. Ahora sí, Diego, la gente de Olimpia que llega con mucha más convocatoria. A ver, ¿su nombre? Señor, ¿su nombre? Alexis, pues. Alexis, ¿viene con la familia para ver a Olimpia? Sí, sí. ¿Con tu hijo desde chico ya? Sí. Ahora, ¿el partido del lunes dio confianza al hincha de Olimpia? Y creo que sí. Hoy se espera ganar. Ojalá. Vale, muchas gracias. Ahí pasaba otro hincha de Olimpia. Nos acercamos. A ver, señor, ¿su nombre? César. César, estamos para Monumental y Fútbol a lo Grande. Decime, ¿cuáles son las...? ¿Viene con su hijo también en la cancha? Sí. ¿Desde chico? Primera vez. ¿Primera vez? Sí. ¿Tu nombre? César Valentín Ortiz. César. A ver, las expectativas ahora para el partido frente a Ameliano. Y esperemos que levante cabeza Olimpia. Eso Dime, ¿cuáles son las...? ¿Viene con su hijo también en la cancha? Sí. ¿Desde chico? Primera vez. ¿Primera vez? Sí. ¿Tu nombre? César Valentín Ortiz. César. A ver, las expectativas ahora para el partido frente a Ameliano. Y esperemos que levante cabeza Olimpia. Eso es lo más importante. Que suma puntos todo lo que pueda, porque venimos. ¿Dio más confianza el partido del lunes frente a Tempetario también? Eso también acompaña mucho ahora y por eso mismo estamos acompañando también al equipo. Como hincha de Olimpia, en las malas y en las buenas tenemos que estar. Muchísimas gracias, César. Hoy gana Olimpia CC. ¿Cuánto gana Olimpia? Seguramente por ahí 2-0, pues. ¿Los goles? Y 3. Sí, Richard. Sí. Gracias. A ver, señor, ¿su nombre? Moral Agujauti. ¿Expectativa para el partido de hoy? Sí. Ahí vas a... Señor, ¿su nombre? Cirilo. Cirilo, estamos para Monumental y Fútbol a lo Grande. Decime cuáles son las expectativas, las sensaciones para el partido de ante Ameliano. Y yo vengo hoy más por el amor a la camiseta realmente, pero esperemos que saquemos un resultado positivo para hoy. ¿Dio confianza al partido de lunes? Y más que confianza, expectativa. Muchísimas gracias. Ahí pasaba otro hincha limpia. Bien, correcto. Señor, ¿su nombre? Gracias, Facundo. Vamos contigo. Víctor Villalba, ¿qué tenemos, Víctor? Aquí nosotros ya vamos subiendo lentamente a la zona de preferencias, Diego. Los equipos están en vestuarios, calentaron hasta hace 5 minutos más o menos y en este momento recibiendo las últimas indicaciones de los entrenadores, tanto de Everu Almeida como de Roberto Nani. Roberto Nani, que hoy debuta oficialmente como técnico de primera. Sus antecedentes: inferiores de Vélez, inferiores de Cerro Porteño, fue gerente deportivo de Cerro Porteño.
tendrá su primera chance de ser entrenador principal, Roberto Nani. Y hablando de bancas, hoy en la banca de Olimpia, acompañando a Almeida, Carlos Humberto Paredes. La rotación que vienen haciendo, hoy le toca a Gustavo Badilla Verdes del palco y Carlos Humberto Paredes será el asistente de campo de Almeida. Él es inferiores de Cerro Porteño, fue gerente deportivo de Cerro Porteño. Tendrá su primera chance de ser entrenador principal, Roberto Nani. Y hablando de bancas, hoy en la banca de Olimpia, acompañando a Almeida, Carlos Humberto Paredes. La rotación que vienen haciendo, hoy le toca a Gustavo Badilla Verdes del palco y Carlos Humberto Paredes será el asistente de campo de Almeida. Muy bien, recordando que Roberto Nani hoy debuta como técnico de Ameliano. Roberto Nani, técnico de Ameliano. Lucas Barrios es elegido por la dirigencia del Sportivo Luqueño. Lucas Barrios asume como técnico su primera experiencia en el fútbol paraguayo como DT de un equipo importante como Luqueño para Lucas Barrios, que de hecho jugó en Sportivo Luqueño. Lucas Barrios. Darío Argüello contigo, con Darío Colmán. Algunos El día lunes, en reemplazo de Julio César Cáceres, que hoy dejó el cargo como entrenador del equipo de Sportivo Luqueño tras estas últimas 7 fechas en las que no pudo ganar. Un empate y 6 derrotas de forma consecutiva para el equipo de Sportivo Luqueño al mando de Julio César Cáceres. Asumirá Lucas Barrios en su primera experiencia como técnico de primera división. Fue justamente jugador de Sportivo Luqueño entre 2023 y 2024. Allí terminó su carrera en equipos de primera Lucas Barrios, que fue jugador de la selección paraguaya en el Mundial 2010 y que ahora será técnico del equipo del Sportivo Luqueño. Recordando que ayer el equipo de 2 de Mayo le ganó por 3-0 a Sportivo Luqueño y que también Cerro Porteño venció por 2-0 a Recoleta, los partidos que dieron inicio a esta fecha número 15 del Campeonato Clausura. Recordando que a las 19 Olimpia se enfrenta a Ameliano, a las 17:30 Guaraní se enfrenta a Tembetarú, a las 20 Libertad y Trinidense. Esos son los partidos para mañana. El día lunes 18 a Recoleta, los partidos que dieron inicio a esta fecha número 15 del Campeonato Clausura. Recordando que a las 19 Olimpia se enfrenta a Ameliano, a las 17:30 Guaraní se enfrenta a Tembetarú, a las 20 Libertad y Trinidense. Esos son los partidos para mañana. El día lunes 18 a Recoleta, los partidos que dieron inicio a esta fecha número 15 del Campeonato Clausura. Recordando que a las 19 Olimpia se enfrenta a Ameliano, a las 17:30 Guaraní se enfrenta a Tembetarú, a las 20 Libertad y Trinidense. Esos son los partidos para mañana. El día lunes 18:30 General Caballero se enfrenta a Nacional, cerrando esta fecha número 15 del Clausura. Darío Argüello. Ya tenemos con Darío. Víctor, ¿dónde está Víctor? Ahora sí, ya ingresando a zona de preferencias, en cuestión de 2-3 minutos ya se producirá el ingreso oficial de los equipos al campo de juego, así que en un ratito vamos a tener a Olimpia y Sportivo Ameliano dentro. Exportación a colocación de vidrios templados, TPH, laminados y más. Síguenos en redes sociales, Crystal House, cristalizando sueños. Para instalaciones seguras y confiables, elegí Cables Eléctricos Cordeiro, con respaldo de garantía Electropar S.A. 40 años generando soluciones con energía. Comecipar cumple 53 años y por cada crédito de 10 millones participa por el sorteo de 2 Citroën y muchos premios más. Bases y condiciones, comecipar.co.py. Unisal te ofrece carreras acreditadas por la ANEAES, bioquímica, contabilidad, derecho a otras carreras. Llámanos al 235-8000 Unisal. Muy bien, después del partido, post partido, tenemos de vuelta con Facundo. Una vez concluido justamente el juego entre Olimpia y Ameliano. Señoras y señores, ya se viene el comentario previo de Ricardo F. Tus fines de semana pueden ser perfectos con los chorizos calabresa con queso y toscana con hierbas al ajo picante o tradicional. O pizza calidad desde su origen. Amaro B6, el lujo elegir la fuerza desde $49.900. Cuota $690. Hace tu test drive todoterreno en Dieza. Redes @Volkswagen Paraguay. Los fertilizantes Solaris ofrecen soluciones integrales en la nutrición de las plantas. Son altamente eficientes. Redes sociales Solaris Fertilizar Paraguay. Ingresa a www.aposta.lea. Apostar a ganar lo cambia todo. Muy bien, correcto, señoras y señores. Estamos a través de Monumental 1080M, Fútbol a lo Grande. Muchísimas gracias a todos los que están justamente sintonizando a través de X, a través de Monumental. Eso sin ninguna duda va a seguir subiendo. Minuto a minuto, ¿qué digo minuto a minuto? Segundo a segundo, en lo que tiene que ver con esta transmisión de fútbol entre Olimpia y Ameliano. Sí, Darío Argüello.
Con Kenton tenés más servicios oficiales, más repuestos y más valor de reventa. Escrinos al 0976 A través de X, a través de Monumental, eso sin ninguna duda va a seguir subiendo. Minuto a minuto, ¿qué digo minuto a minuto? Segundo a segundo, en lo que tiene que ver con esta transmisión de fútbol entre Olimpia y Ameliano. Sí, Darío Arguello. Con Kenton tenés más servicios oficiales, más repuestos y más valor de reventa. Escrinos al 0976 Avanza siempre con Kenton Chaco, más respaldo total. Moto Buller en Bristol, cuota 259.000 por tus compras. Participás de la promo Bristol te lleva al mundial. Bristol, la mejor casa de electrodomésticos del país. Brindemos por la amistad con un delicioso vino Álamos. Importa, distribuye en Paraguay Frutos de los Andes. Instagram Frutos de los Andes, PY. Bueno, evidentemente hay que estar bien hidratados aquí en la cabina. Hay que hidratarse bien, como corresponde, porque tremendo el calor realmente, tremendo el calor que estamos sintiendo acá, y en la cabina deja mucho que desear, dicho sea de paso, la cabina donde estamos nosotros. Muy bien, Víctor, ¿te parece, Víctor, si repasamos las configuraciones? ¿Cómo salen los...? Y en la cabina deja mucho que desear, dicho sea de paso, la cabina donde estamos nosotros. Muy bien, Víctor, ¿te parece, Víctor, si repasamos las configuraciones? ¿Cómo salen los equipos, Víctor? Y estamos con la información. Informa personal, elegí la conexión total, Personal Flow. Olimpia en el arco, 1 Gastón Olveira, capitán de equipo, 30 Lucas Morales, 14 Gustavo Vargas, 15 Axel Alfonso, 4 Alexis Cantero, 11 Rodney Redes, 28 Hugo Quintana, 18 Javier Domínguez, 29 Iván Leguizamón, 38 Ricardo Benítez y 9 Sebastián Ferreira, el equipo dirigido por Ever Hugo Almeida. Ameliano, 23 Miguel Martínez, 26 Julio González, capitán de equipo, 4 Hugo. La opinión de Ricardo en una presentación de... Quitadol, para que hablar Quitadores de Lasca, nuestra calidad, su seguridad, la salud tiene apellido, Fleming, sistema prepago, Avenida Ciudadela 1751, llámanos al 729-6060, Fleming, estilo campo, tu parrilla preferida. Ahí están los equipos en el terreno de juego. Olveira, que volvió el partido anterior. Olimpia ganó. Olveira nuevamente haciendo o demostrando la calidad de arquero que es, lo que tiene Olimpia para pelear, para ver si puede levantar cabeza. Alfonso, que repite, el central juvenil, uno de los pocos que queda de su camada, junto a otros que lastimosamente tuvieron que dejar la institución buscando nuevos horizontes. Lo que tiene Olimpia para pelear, para ver si puede levantar cabeza. Alfonso, que repite, el central juvenil, uno de los pocos que queda de su camada, junto a otros que lastimosamente tuvieron que dejar la institución buscando nuevos horizontes. Alfonso, que repite, el central juvenil, uno de los pocos que queda de su camada, junto a otros que lastimosamente tuvieron que dejar la institución buscando nuevos horizontes. Creo que Abreu es el que fue compañero de Alfonso en casi todo su trayecto en Olimpia, o su momento en Olimpia, desde la escuela de fútbol hasta llegar a primera división. No va a tener fácil el partido, porque Ameliano es un equipo que sabe plantarse. Claro que le faltan algunos jugadores, principalmente Elvio Vera, que es realmente muy difícil de tomar, muy difícil de marcar, por la velocidad, por la buena pegada que tiene, porque tiene gol. Por supuesto, la responsabilidad es grande. Almeida, que quiere seguir en la senda de los triunfos con Olimpia, y se sabe que tuvo que meter mano en el equipo, sacar, por ejemplo, a jugadores que no venían rindiendo, Capazo, que se lesionó, Junior Barreto, que ya no juega. Le dio la oportunidad de vuelta a Vargas junto a Alfonso, repito, uno de los pocos que quedan de su camada. Volvió a una línea de 4 en el fondo, 4 en la mitad de la cancha y 2 delanteros. Vamos a ver cómo le va hoy a Benítez, que en la presentación en el partido anterior, la verdad que le fue bastante bien, pero no pudo convertir, igual que Seba Ferreira, que salió terminado el primer tiempo. Hoy será que tendrán más oportunidades, tanto el juvenil como el propio Sebastián, que tiene 3 goles con la camiseta del Olimpia, hasta que sufrió esa lesión del quinto metatarsiano y ya no pudo jugar por un buen tiempo, y cuando volvió se sabe que no se vuelve al 100%. Hoy tiene la gran posibilidad de Olimpia de seguir sumando. Yo no me imagino a Olimpia fuera de la Copa Sudamericana, pero todo puede pasar en el campeonato. Y sí es el momento para ver si levanta o no
el equipo de Ameliano con Roberto Nani. Eso va a depender, por supuesto, de los jugadores, no solamente del cuerpo técnico. Y hasta dónde llegó Ameliano, hasta cambiar al cuerpo técnico, hasta cambiarlo, hasta sacarlo de la primera a Humberto García y darle la oportunidad a uno que viene de afuera, porque Nani viene de Argentina. Veremos cómo le va entonces esta apuesta que hace el presidente de Ameliano y por supuesto el compromiso de los jugadores también, que son los que deciden en el terreno de juego. Correcto, Ricardo, muy bien. El árbitro va a autorizar. Blas Romero, señoras y señores, el juez autoriza. Esto va a arrancar fecha 15 del torneo de clausura. Olimpia frente a Ameliano haciendo su debut. Roberto Nani como técnico oficial de Ameliano. El árbitro espera y esto se demora. Contigo, Darío Arguello. En Rumbos estamos para cuidarte de cierto respaldo en cada paso. Encontrarnos en redes sociales o llamarnos al 449-488. Rumbos S.A.T. Seguro, protegiendo tu futuro siempre. Matrícula gratis y 30% de descuento en la primera cuota para alumnos de primer año hasta el 29 de noviembre. Info 021-729-4600. Uninorte, número 1 en calidad. ¿Sí? Lo espera y esto se demora. Contigo, Darío Arguello. En Rumbos estamos para cuidarte de cierto respaldo en cada paso. Encontrarnos en redes sociales o llamarnos al 449-488. Rumbos S.A.T. Seguro, protegiendo tu futuro siempre. Matrícula gratis y 30% de descuento en la primera cuota para alumnos de primer año hasta el 29 de noviembre. Info 021-729-4600. Uninorte, número 1 en calidad. ¿Sí? A paso, encontrarnos en redes sociales o llamarnos al 449-488. Rumbos S.A.T. Seguro, protegiendo tu futuro siempre. Matrícula gratis y 30% de descuento en la primera cuota para alumnos de primer año hasta el 29 de noviembre. Info 021-729-4600. Uninorte, número 1 en calidad, ciencia y cultura. Ya arranca el juego entre Olimpia y Ameliano. Relata Diego Iván. La pelota sobre punto derecha, primer saque de costado. Va buscando esa pelota lentamente en esa zona. Julio González, saque de costado para Ameliano. Nuevo auto, nuevas metas con Banco, préstamos 0 kilómetros, financiación y plazos que se adaptan a vos. Banco crece desde la raíz. En el abrazo supermayorista viví un Halloween de miedo, disfraces inflables, dulces y decoraciones. Visítanos en San Lorenzo, Capiatá, Ruta 1 y Capiatá, Ruta 2. La pelota al área al fondo, va buscando tiro de portería, pertenece a Ameliano. Mega descuentos hasta 60% en productos seleccionados, válido para los 726 puntos y la web en Punto Farma. Cuidamos tu salud, tu belleza y tu economía. Embutido Fran, chorizo con queso, parrilleros, matambrito, la harina gourmet libre de gluten. Disfruta con Francia el sabor de la felicidad de orientar la selección. ¿Qué pasó, Víctor? Estaba invadiendo el área Ricardo Benítez al momento del saque de arco, por eso lo hizo retroceder y ahí recién pudo sacar Miguel Martínez. Correcto, la pelota a la derecha, va la marca, pelota a un costado, será lateral, señores, se pertenece al equipo de Cano, punto derecha, sector defensivo. En billeta, zona residencial, salida, rutas importantes, contacta al 021-443-600, la loteadora inmobiliaria, su inversión más segura en la vida. Comprando 4 cubiertas Cumo, tenés 20% de descuento con todos los medios de pago. Pasa por Chacomer, Cumo Hotel, mejor en todos los caminos. En la intermedia, San Lorenzo goleó, el Rayadito sube a la próxima categoría el próximo año, no pudo, sector defensivo. En billeta, zona residencial, salida, rutas importantes, contacta al 021-443-600, la loteadora inmobiliaria, su inversión más segura en la vida. Comprando 4 cubiertas Cumo, tenés 20% de descuento con todos los medios de pago. Pasa por Chacomer, Cumo Hotel, mejor en todos los caminos. En la intermedia, San Lorenzo goleó, el Rayadito sube a la próxima categoría el próximo año, no pudo. La loteadora inmobiliaria, su inversión más segura en la vida. Comprando 4 cubiertas Cumo, tenés 20% de descuento con todos los medios de pago. Pasa por Chacomer, Cumo Hotel, mejor en todos los caminos. En la intermedia, San Lorenzo goleó, el Rayadito sube a la próxima categoría el próximo año, no pudo. Capiatá terminó empatando con Carapeguato 2 y San Lorenzo goleó Fernando 3 goles contra 0. Mil Empeños, venta reloj, de oro y plata, empeño, mejor cotización. Sarmiento Casi, Profesor Cabral, Concepción. Mil Empeños. En el Sol Seguro, solicita tu póliza seguro al 021-236-3000. Ingresa al solseguro.com.py. El Sol Seguro siempre te acompaña. Mañana prosigue la fecha con Guaraní, Tempetarí, 5:30 de la tarde. El comentario Ricardo es una presentación de Quitadol, para que valoren Quitadol es filaje a nuestra calidad, su seguridad. A ver qué dijo el juez. Tiro de portería para Ameliano. TV Tokio 85 pulgadas, 20% grande como tu aliento. Ford tiene etiqueta negra, la cancha con más premios internacionales. Yavira Caricia, con una caricia 2 litros. Disfruta tu cubo favorito, Yavira Caricia. Empezó con un buen ritmo de parte de Olimpia, que salió a buscar el partido. Vamos a ver si puede conseguir el gol antes de los primeros 15 minutos, que le puedan dar la tranquilidad después de manejar el encuentro más agazapado, esperando un poco más el conjunto de Ameliano. La pelota arriba, puntea Cantero, pelotazo largo sobre la derecha. Va buscando Morales, baja de cabeza, pelota cortita al medio. Va buscando Benítez, Ricardo. Este es el hermano de Hugo Adrián, Víctor, ¿es así? Así es, Ricardo Benítez, el hermano de Hugo Adrián, también delantero, 18 años para él. Debutó el lunes pasado en primera ante Tembetare.
Excelente, Víctor. Pelota sobre la izquierda. Sale en esa zona. Va buscando Morales para Olimpia. Informa personal, elegí la conexión total personal Flow. En el Mundial Sub-20, México venció por 1-0 a Marruecos y España le ganó por 1-0 a Brasil. Con este resultado, Brasil eliminado en fase de grupos. Último en el grupo C. Clasifican a octavos Marruecos y México. Espera a España como mejor tercero. Bueno, fecha 30, intermedia totalmente definido. Bajan Pastoreo, River y Guaraní de Fran. Suben a la primera San Lorenzo y el equipo de Rubeño. Bemay Flores con usted los 365 días del año, las 24 horas. General día 640, teléfono 496-553. Signos en Instagram como Bemay Flores. Olvídate los metales oxidados, aplica, convertir y dejarlos como nuevo. Asesorate al 021-289-6000. Tu casa con Zika queda bien. Señoras y señores, saque de costado cerca el banderín. Pertenece a Olimpia. Tupi, 29 años llenando tu hogar de felicidad. La pelota a la izquierda, baja en esa zona, se metía justamente Quintana, movió pelota al medio, sale Freddy Vera, levantó, tiró, marca, Domínguez para Olimpia, pelota. Olvídate los metales oxidados, aplica, convertir y dejarlos como nuevo. Asesorate al 021-289-6000. Tu casa con Zika queda bien. Señoras y señores, saque de costado cerca el banderín, pertenece a Olimpia. Tupi, 29 años llenando tu hogar de felicidad. La pelota a la izquierda, baja en esa zona, se metía justamente Quintana, movió pelota al medio, sale Freddy Vera, levantó, tiró, marca, Domínguez para Olimpia, pelota al fondo, Rivo sobre punta derecha, pelota cortita al medio. Va buscando esa pelota. Vera levantó, tiró, pelotazo largo. Va Vargas, golpe de cabeza, pelota a mitad de terreno. En San Justo Hierro, perfiles, ángulos, plancholas y más. Acceso surcas y perpetuo socorro en Ñemby. Venta 093-309-813 San Justo Hierros. No puede faltar en el equipo el auténtico, el original choriqueso Chorti y los choris de Viena, la morcilla o la botifarra. Encontrarlos en los salones Chortix. Respuesta interesante de público aquí en este escenario, Víctor. Yo creo que por lo menos tenemos 3.000, 3.500 personas presentes aquí en Capiatá. Veo que hay gente que sigue entrando, así que quizás suba un poquito más ese número. Marcamos el tiempo, Darío. Neumáticos Yokohama y el tiempo de juego 5 minutos. Primera etapa, Petro Chaco, precio, calidad y litro exacto. Indica, Tigo y Van. Señoras y señores, 0-0. Y su seguro Chaco. La pelota para el fondo, va saliendo Alfonso, viene buscando Alfonso, levantó la cabeza, juega a la izquierda, dejó suavecita, pelota cortita para Caltero. Este levantó, tiró el centro, se equivocó, pelotazo largo al fondo, tiro de portería para Meliano. Centro Materiales Santa Rosa, ferretería, todo para el profesional, ruta Coronel Franco Ro, Primavera Concepción. Más de 25 años junto a la mejor atención y calidad en todas sus estaciones de servicios. Grupo Crisma, tu preferencia, nuestra fortaleza. Le va a pegar Martínez, baja al fondo, corresponde salida para Meliano. En Electrovan, el combo ideal TVH Play de 43 pulgadas y te regalamos un home theater para que vibres con cada gol como nunca. Pasa por Electrovan, donde el fútbol se vive con pasión. Turifast Max, mejora la respuesta del motor y lo controlas desde tu celular. Conseguilo en Erimar, 40 años brindándote lo que la fábrica no te dio. El partido está 0-0. Martínez le pegó el portero. Pelotazo largo a la derecha. El golpe de cabeza, pelota al medio. Viene buscando en la pelota. Domínguez dejó el balón. Entregó para Moreira. Moreira tiene, cuerpea, gana. Epa. Falta de Leguizamón, tiro libre para Meliano. Lleva tu Mitsubishi L200 0 kilómetros con mínima entrega y cuota $450. Consultas al 0974-408-709. Nippon Automotores, 49 años de confianza y calidad en Paraguay. Miles de millones en premios y muchas chances para volverte millonario. La suerte te está llamando, no la dejes ir. CNTC por Emoy. Esto es Fútbol a la Grande por Monumental 1080. Estamos desde Capiatá, partido 0-0. Inscríbete en uno de los programas de la Americana Posgrado Asterisco 8263 al 0984-444-037. Unite a la generación Master Madrina Americana. La potencia y precisión de Hilti levantó ahora a otro nivel. Resistencia, innovación y seguridad en cada proyecto. Hilti y Ferropar construyen contigo. Domínguez al piso. ¿Qué pasó, Ricardo, con Domínguez? No pudo meter el centro. Ganó en velocidad, ganó la posición, pero llegó ya sin la suficiente fuerza para sacar ese centro. Es al piso. ¿Qué pasó, Ricardo, con Domínguez? No pudo meter el centro. Ganó en velocidad, ganó la posición, pero llegó ya sin la suficiente fuerza para sacar ese centro que estaba buscando el jugador, al centro delantero que tienen a Sebastián Ferreira. La pelota al costado, será lateral sobre la izquierda, pertenece al equipo de Olimpia. Sexta edición de los imbatibles en supermercados Stock, selección de productos de primera necesidad con los mejores precios del país. Stock, lo bueno para vos. A todo ponele Bistoni, líquido para radiador verde rojo, pedidos al 0983-119-720. Bistoni, tecnología en lubricación. El partido 0-0. Fácil, marca máquinas y herramientas diseñadas y desarrolladas pensando en las necesidades de nuestro mercado. Elegí Fácil por de los paraguayos. En 260 Fleming, estilo campo, tu parrilla preferida. Estamos cruzando minuto 8 en la etapa inicial. Por ahora, repito, 0-0. Pelota de Morales, juega zona derecha. Va corriendo Morales, llegó a fondo de cancha, levantó. Tiró el centro, se desvió. Es tiro de esquina, dijo el juez. Tiro de esquina para el franqueado. Tupi, 29 años llenando tu hogar de felicidad. ¿Quién le pega a Víctor? Hugo Quintana.
Correcto, muy bien. Le va a pegar Quintana, le pegó. Golpe de cabeza defensivo. Pelota sobre la izquierda. Corre Aranda. TV Tokio 85 pulgadas, 20% grande como tu aliento. Fortini etiqueta negra, la cancha con más premios internacionales. Yavira Caricia con el Acaricia 2 litros. Disfruta tu jugo favorito. Yavira Caricia. La pelota al medio, cuidado con Ameliano. Pelota a la derecha, se mete Vera, ¿no? Esta es mía, dice Olveira, sale el equipo de Olimpia, pelota a la izquierda. Vuelve la Feria de Verdad de Automotor en todos los showrooms del país hasta el 31 de octubre. Automotor, tu punto de partida. Catedral Weekend, hasta 50% de descuento con todos los medios de pago de libre y 627-7000. En Farmacia Catedral, amamos cuidarte. Tiro libre para Olimpia. Termocalentadores Peisa, gracias a su alta potencia, garantiza agua caliente sin interrupciones, versiones de 80 y 50 litros. Peisa, una empresa del grupo FB. La vida no espera, vos tampoco tenés que hacerlo. Pedí tu préstamo con mínimos requisitos. Escribinos al 021-237-7012. Credit Solución, tu crédito, tu solución. ¿Cómo están los técnicos por ahora? Roberto Nani es muy activo, Víctor. Sí, muy activo dando indicaciones, ya pasó un par de veces el área técnica, los límites del área técnica en realidad. Roberto Nani, por ahora Almeida bastante tranquilo en este arranque de partido. Muy bien, Víctor, pelota a la izquierda, se mete Benítez, va buscando esa pelota Ricardo Benítez, el hermano de Hugo, Adrián Benítez, pierde el balón, recupera en esa zona cantera, movió para Domínguez, pelota suavecita sobre mitad del terreno, va a levantar la pelota, juega, movió por el piso, entregó de primera, juega para Seba, movió Ferreira, juega la marca de Martinich, pelota en costado, lateral, en ataque para Olimpia. Cocido con leche La Pradera en su presentación, sachet fresca por 60 sin necesidad de frío. La Pradera, lo mejor en lácteos. Pecho, nugget prácticos y deliciosos bocaditos de pollo muy fáciles de cocinar. Búscalos en la sección de congelados de los supermercados. Pechugón paraguayo como vos. La pelota a la izquierda, va corriendo, se metía Ferreira, pelota en la marca, juega sobre la punta derecha. Espejosa pelota Hugo Benítez, viene moviendo por mitad del terreno. Se mete Vera, domina, juega sector derecho, va por el piso. El árbitro dice que no pasó nada y marcamos el tiempo. Neumáticos Yokohama y el tiempo de juego 10 minutos. Primera etapa, Petro Chaco, precio calidad de litro exacto en vos. La pelota a la izquierda, va corriendo, se metía Ferreira, pelota en la marca, juega sobre la punta derecha. Espejosa pelota Hugo Benítez, viene moviendo por mitad del terreno. Se mete Vera, domina, juega sector derecho, va por el piso. El árbitro dice que no pasó nada y marcamos el tiempo. Neumáticos Yokohama y el tiempo de juego 10 minutos. Primera etapa, Petro Chaco, precio calidad de litro exacto en Espejosa pelota Hugo Benítez, viene moviendo por mitad del terreno. Se mete Vera, domina, juega sector derecho, va por el piso. El árbitro dice que no pasó nada y marcamos el tiempo. Neumáticos Yokohama y el tiempo de juego 10 minutos. Primera etapa, Petro Chaco, precio calidad de litro exacto en Diego Iván. 0-0. Y su seguro Chaco. 0-0 partido aquí en Capieta. 0-0 decíamos, Darío. Gran remate en Casa Rosada este domingo. Gran remate en Casa Central y sucursales. Call Center 021-421-566. Casa Rosada, sin años de familia, sin años de servicio. Neo Internet de Garra Guaraní, 100% fibra, 100% Paraguay. Repito, un saludo para todos los que están en sintonía a través de X, Twitter Monumental. Y 29 años llenando tu hogar de felicidad. Es Freddy Vera el que le pega a Víctor. Así es, Freddy Vera. Muy bien. Tiro de esquina, córner, pertenece al equipo de Ameliano. Informa personal, elegí la conexión total, personal Flow. Hoy por la séptima fecha de la Premier, el Manchester United le ganó por 2-0 al Sunderland. En el Sunderland fue titular Omar Alderete. En el Manchester United estuvo en el banco de suplentes Diego León. El árbitro va a autorizar Romero. Es pelota parada para Ameliano. Fera le pegó, tiró, golpe de pulo arquero, pelota al medio. Promo Power de Shell, viaje a México, Brasil para ver a la escudería Ferrari HP. Carga Shell V-Power, nafta o diésel y lubricantes desde 200.000. Subí tu factura a shell.com.py y ya estás participando. Luz Car y Males te llevan a la final de la Copa Libertadores en Lima, Perú. Comprar repuestos Males desde 500.000 y ya estás participando. Contacta al 093-188-250. El sector de Olimpia en un 80% en ese sector de Olimpia, a la izquierda de la cabina, Víctor. Sí, entró mucha gente en esa zona, principalmente la mayoría integrantes de la barra, pero hacia las esquinas también veo público común, entre comillas, gente de Olimpia. Sí, señor, la pelota a la izquierda, cuidado con esta, avanza, se mete Martínez, levantó, buscó el centro, rebotó Morales, el rebote le queda a Aranda, le pegó, tiró, hay un desvío, es Sanguina, viene buscando Sanguina, esa pelota, pelea Morales, sale Domínguez, el puntín, pelota, también tiene el Mudo Valdés, la pelota para Valdés, levantó, tiró el centro, no pasó nada, el balón le queda a Freddy Vera, está ganando pegadita la raya, tiene Vera, levantó, dejó correr Olveira, tiro de portería para Olimpia. Camine Pica JM0 Busto para cargar más, rendir mejor y acompañarte en tu crecimiento con el respaldo de Chacomero
Automotores RJMC Paraguay. Elegí la Universidad Privada María Serrana, carreras reconocidas por el MEA, habilitadas por el CONICE y acreditadas por la ANEAES. Infoserrana.du.py. El partido está 0-0. Con Recuperal activa tu energía extra, una línea completa de multivitamínicos para cada estilo de vida. Recuperar un producto Adium, evolucionamos juntos. Disfrutar Lactoland, disfrutar el yogur favorito de todos. Lactoland de Top of Mind por 11 años consecutivos. Del fondo, San Olimpia. En un segundo todo puede cambiar, una caída, un choque, te damos respaldo para seguir adelante. Panal Seguros, un respaldo para cuando menos lo esperas. Mes aniversario de la Caja Mutual y ponete la camiseta con afiliaciones desde 200.000. Créditos desde 5 millones o solicitando tu tarjeta de crédito. Info 218-4000, Caja Mutual. La pelota larga, fuerte el pelotazo para Freddy Vera. Fuerte el pelotazo, Ricardo. Sí, pero lo que busca el conjunto de Ameliano, dejar la pelota limpia, dársela y después salir de contra con velocidad, especialmente por los costados. Vera todavía no tuvo una buena participación en el partido. Muy bien, pelota al fondo, sale el equipo de Cano. Ven a divertirte el Casino Slot del Sol con nuestro casino online, más de 5.000 slots. Estamos en slotdelsol.com. La pasión de un verdadero hincha no conoce distancia ni kilómetros. Fútbol y Copetrol, el combustible de todos. Copetrol, vamos. El partido sigue 0-0. Prueba los nuevos ketchup y mayonesa de casa, ensalada de atún, mayonesa de casa, milanesa crujiente, ketchup de casa. De casa es el ingrediente que te hace sentir en casa. Supli celebra 70 años. Por cada compra de 100.000 generas un cupón y puedes ganarte uno de los 70 premios. Automóvil Supli, legítimo, original, auténtico. Víctor. Hubo choque de cabezas entre Hugo Benítez, central de Ameliano, y Ricardo Benítez, delantero de Olimpia. El que quedó peor es el hombre de Ameliano, que está recibiendo asistencia dentro del campo de juego. Muy bien, 0-0. Enérgicas llega hasta tu casa, rinde más, instalaciones gratuitas de libre 021-728-9228. Tu solución rápida y confiable, Enérgicas. Para instalar tu industria PAP y colonización, Centro Industrial de Militón 2. Comunicate al 413-7000, la Paraguaya Inmobiliaria sea. El hombre de Ameliano, que está recibiendo asistencia dentro del campo de juego. Muy bien, 0-0. Enérgicas llega hasta tu casa, rinde más, instalaciones gratuitas de libre 021-728-9228. Tu solución rápida y confiable, Enérgicas. Para instalar tu industria PAP y colonización, Centro Industrial de Militón 2. Comunicate al 413-7000, la Paraguaya Inmobiliaria sea. Mañana prosigue la fecha con Guaraní Tempetarí. Si Guaraní gana mañana, sigue siendo puntero, Darío. Asimismo, si mañana gana Guaraní, volverá a la punta del campeonato. Va a sumar 32 puntos. Por ahora tiene 29, superado por Cerro, que tiene 31. Recordando que ya está descendido justamente Tembetaré. Sigue en el piso el hombre de Ameliano. Con Mango cobras con corre gratis, te reintegra el costo de la comisión. Olvídate las transferencias a las difíciles y empieza a vender con Mango. Descarga la app. Necesitas plata, te prestamos mucho más por tus artículos de valor. Visítanos en laplata.com.py. La plata es justo lo que necesitas. Muy bien, sigue en el piso. Vamos a ver si cambia o no, pero antes marcamos el tiempo. Neumáticos Yokohama y el tiempo de juego 15 minutos. Primera etapa Petro Chaco, precio calidad de litro exacto indica Diego Iván. 0-0 aquí en Capiatá. Y su seguro Chaco. Monumental. ¿Qué pasa, Víctor? Sí, Eso. Vamos a ver si cambia o no, pero antes marcamos el tiempo. Neumáticos Yokohama y el tiempo de juego 15 minutos. Primera etapa Petro Chaco, precio calidad de litro exacto indica Diego Iván. 0-0 aquí en Capiatá. Y su seguro Chaco. Monumental. ¿Qué pasa, Víctor? Sí, Eso. Vamos a ver si cambia o no, pero antes marcamos el tiempo. Neumáticos Yokohama y el tiempo de juego 15 minutos. Primera etapa Petro Chaco, precio calidad de litro exacto indica Diego Iván. 0-0 aquí en Capiatá. Y su seguro Chaco. Monumental. ¿Qué pasa, Víctor? Sí, en este momento sigue siendo asistido Hugo Benítez, el central de Ameliano. Me parece que quedó con algún corte, por eso recibe la asistencia dentro del campo y todavía no lo mueven. Insisto, fue un choque de cabezas con el hombre de Olimpia, con Ricardo Benítez, pero la peor parte se llevó el central ex Olimpia. Notaba, dicho sea de paso, que Hugo Benítez saludó a prácticamente todos los suplentes, a todos los jugadores titulares de Olimpia, porque de reciente zaguero central. Correcto, Darío Arguello. Crystal House, expertos en la colocación de vidrios templados, TPH laminados y más. Seguinos en redes sociales. Crystal House, cristalizando sueños. Si sos electricista o instalador, elegí cables eléctricos Cordeiro. Altos estándares de calidad al mejor precio. Encontrarlos en las mejores ferreterías del país. El partido sigue 0-0. La clínica SPS cuenta con profesionales de primer nivel, tecnología de punta. Contacta al 0991-728-56. SPS Medicina prepaga con el respaldo de Comes y Bar. Unisalce, Central España 330, San Lorenzo y Filiales en Lambaré, Capetey,
Aragua, Coronel Oviedo, Villarrica, Caguasucio del Este, Carapeó y Pilar, Unisal. Muy bien, mañana Guaraní Tempetarí de Fondo Libertad Trinidense a las 20 en la huerta. Tus fines de semana pueden ser perfectos con los chorizos calabresa con queso y toscana con hierbas alaco picante o tradicional. O pizza calidad desde su origen. Amaro veces el lujo elegir la fuerza desde 49.900. Muy bien, mañana Guaraní Tempetarí de Fondo Libertad Trinidense a las 20 en la huerta. Tus fines de semana pueden ser perfectos con los chorizos calabresa con queso y toscana con hierbas alaco picante o tradicional. O pizza calidad desde su origen. Amaro veces el lujo elegir la fuerza desde $49.900, cuota $690. Hace tu test drive todo holandesa. Reserva Volkswagen Paraguay. Y el lunes se cierra la fecha con General Caballero Nacional, Karen de 18:30. El comentario Ricardo F es una presentación de Quitadol para que valora en Quitadoles de Laja, nuestra calidad, su seguridad. La salud tiene apellido Fleming, sistema prepago, Avenida Cebellala, 751. Llámanos al 729-6060 Fleming, estilo campo, tu parrilla preferida. En la intermedia, atención a esto, Santaní Pastoreo 0-0. Irá Caricia. Se recuperó Benítez, Hugo, Víctor. Sí, se recuperó y efectivamente estaba con un corte porque le pusieron el gorrito de nadador a Hugo Benítez para que pueda volver en un instante al campo de juego. Sí, señor. Minuto 18. Los fertilizantes Solaris ofrecen soluciones integrales en la nutrición de las plantas, son altamente eficientes. Redes sociales Solaris Fertilizer Paraguay. Ingresa a www.aposta.le. Apostar a ganar lo cambia todo. ¿Cómo ves el partido por ahora, Ricardo F? Y con el corte paró un poquito el ritmo que estaba teniendo, con un Olimpia que se lo quería llevar por delante a Meliano, pero un Meliano que salía de contra para ver si podía sorprender de esa manera. La pelota a la izquierda, sale Martínez, movió, se equivocó, pelota al medio. Se mete Benítez, Ricardo cayó por el piso, no hay falta, no, dijo el juez. Viene pisando la pelota, pone el cuerpo Ferreira, falta, tiro libre para Olimpia. Informa personal, elegí la conexión total personal Flow. Hoy por el Mundial Sub-20 a las 20 horas Argentina se enfrenta a Italia y Australia se enfrenta a Cuba. Esto es Fútbol a lo Grande, estamos por la 1080M, estamos en todas sus plataformas para todo el país. Con Kenton tenés más servicios oficiales, más repuestos y más valor de reventa. Escribinos al 0976-10-10-10. Avanza siempre con Kenton Chaco, más respaldo total. En Bristol, precios locos, Samsung A16, 18 cuota de 79.000. Televisor Windows 50 pulgadas, 18 cuota de 234.000. Bristol, la mejor casa de electrodomésticos del país. El partido sigue 0-0. Desde Los Piños te hablamos en Mendoza, que acopas un brindis por la amistad. Representa y distribuye frutos de los Andes. Contactos al 0994-603-777. En Rumbos estamos para cuidarte y ser tu respaldo en cada paso. Encontrarnos en redes sociales o llamarnos al 449-488. Rumbos S.A. de Seguros, protegiendo tu futuro siempre. La pelota lentamente mueve Alfonso, está dejando sobre la izquierda, pone la pelota suavecita, movió, deposita para Cantero. Cantero soltó esa pelota, juega para Quintana, era Domínguez. Otra vez para Cantero, pone pelota al fondo. Va recibiendo Alfonso lentamente, levantó la cabeza, juega a la derecha. Entregó suavecita para Vargas, este dejó correr. Juega a la derecha, avanza Quintana, Quintana tiene, juega, entregó para la red. Toca la pelota al equipo de Cano, pelota a mitad de terreno. Matrícula gratis y 30% de descuento en la primera cuota para alumnos de primer año hasta el 29 de noviembre. Info 021-729-4600. Uninorte número 1 en calidad, ciencia y cultura. Préstamo personal de Banco para un viaje, una refacción o comprar lo que quieras. Financiación y plazos que se adaptan a vos. Banco crece desde la raíz. Darío, marcamos el tiempo. Neumáticos Yokohama y el tiempo de juego 20 minutos. Primera etapa Petro Chaco, precio calidad de litro exacto en Villa Diego Iván. El partido está 0-0. Número 1 en calidad, ciencia y cultura. Préstamo personal de Banco para un viaje, una refacción o comprar lo que quieras. Financiación y plazos que se adaptan a vos. Banco crece desde la raíz. Darío, marcamos el tiempo. Neumáticos Yokohama y el tiempo de juego 20 minutos. Primera etapa Petro Chaco, precio calidad de litro exacto en Villa Diego Iván. El partido está 0-0. Financiación y plazos que se adaptan a vos. Banco crece desde la raíz. Darío, marcamos el tiempo. Neumáticos Yokohama y el tiempo de juego 20 minutos. Primera etapa Petro Chaco, precio calidad de litro exacto en Villa Diego Iván. El partido está 0-0. Y su seguro Chaco. Monumental. Lucas Barrios, técnico de Luqueño, remata al arco, afuera el remate. Sebas Ferreira, Ricardo F. No puede más Benítez, me parece, pidió el cambio ahí, por eso no pudo rechazar esa pelota y complicó a ese arquero y a toda su defensa. Después de esa jugada, levanta la mano, mira al banco y pide el cambio. Sí, señor. Víctor, ¿quién está en el piso? ¿Benítez? Hugo Benítez pidió cambio y se viene Pablo Aranda, camiseta. Ambrito, la línea Hormel libre de gluten. Disfruta con Francia el sabor de la felicidad de alentar la selección. En Villeta, zona residencial, salida de rutas importantes. Contactar 021-443-600. La loteadora inmobiliaria es su inversión más segura en la vida. 16 para Aranda, Víctor. Así es, Pablo Aranda, lateral derecho argentino. Con este cambio va a pasar Julio González a jugar de primer central. Muy bien, Aranda va a ingresar por Hugo Benítez.
En Villeta, zona residencial, salida rutas importantes, contacto al 021-443-600. La loteadora inmobiliaria de su inversión más segura en la vida. Bartatón 2025, cuando se trata de potencia y rendimiento, los paraguayos lo tienen claro. Barta, la batería número 1, reconocida como Top of Mind 2025. Estamos con la información. Informa personal, elegí la conexión total personal Flow. Víctor. Pablo Aranda, número 16, sale lesionado Hugo Benítez. Y me parece que van a usar el cambio. La vida. Bartatón 2025, cuando se trata de potencia y rendimiento, los paraguayos lo tienen claro. Barta, la batería número 1, reconocida como Top of Mind 2025. Estamos con la información. Informa personal, elegí la conexión total personal Flow. Víctor. Pablo Aranda, número 16, sale lesionado Hugo Benítez. Y me parece que van a usar el cambio. La batería número 1, reconocida como Top of Mind 2025. Estamos con la información. Informa personal, elegí la conexión total personal Flow. Víctor. Pablo Aranda, número 16, sale lesionado Hugo Benítez. Y me parece que van a usar el cambio por conmoción cerebral, porque generalmente con golpe en la cabeza se utiliza eso. Así que Ameliano seguirá teniendo 5 cambios disponibles. Imagino que eso es lo que está hablando ahora el asistente de la Canal con el delegado de APF. Muy bien, pelota al fondo. Ahora se hace el cambio. Ahora se hace el cambio, Víctor. Sí, ahora se hace el cambio, autorizan el ingreso de Pablo Aranda, número 16, se retiró lesionado. Revisando la última jugada, si es que no hubo algo irregular en la situación de Sebastián Ferreira, justamente con el propio Hugo Benítez. Ahora sí, autoriza el cambio porque no pasó nada, entonces 16-4 a la cancha Pablo Aranda por Hugo Benítez. Ricardo. Yo no sé qué estaban revisando porque se notó que no pasó nada. Enojo ahí del cuerpo técnico dirigido por Roberto Nani por dilatar tanto la jugada. Muy bien, pelota al medio, sale Ameliano. Bemay Flores con usted los 365 días del año, las 24 horas. Maricar López, teléfono 671-767. Síguenos en Instagram como Bemay Flores. Tardas mucho tiempo para levantar paredes, utilizar mortero de elevación Siga Wall. Y levantando paredes en solo 2 a 3 horas, tu casa con Siga queda bien. La pelota para Leguizamón, jugó sobre la izquierda, puso para Cantero, y se movió sobre mitad del terreno. Deja para Domínguez, Domínguez movió pegadita a la raya. Juega bien, pisa el balón, levantó, jugó, se equivocó. En esa zona, va buscando Sanguina, falta tiro libre para Ameliano. En San Justo y los perfiles, ángulos, planchuelas y más, acceso surcas y perpetuo socorro en venta 093-309-813 Re San Justo y Arroz. Short TV, la mejor variedad de corte, costilla, tapa, cuadril, colita, cuadril y mucho más. Short TV, carne 100% chaqueña con la garantía de la cooperativa Short TV. Tiro libre para Ameliano, sí, Víctor. Caído Jorge Sanguina, ya se levanta en este momento tras la falta de Axel Alfonso. Muy bien, la pelota larga a la izquierda, avanza, se mete Moreira, pegadita a la raya, tiene Moreira, levanta el centro, levantó, va con el pecho, juega Domínguez, despejó su compañero, Vargas, pelotazo largo arriba, mitad del terreno, avanza Sanguina, no pudo de cabeza, pelota a la izquierda, se mete Leguizamón, juega, sale para Olimpia. Centro Materiales Santa Rosa, ferretería, todo para el profesional, Ruta Coronel Franco, Primavera, Concepción, más de 25 años junto a vos, la mejor atención y calidad en todas sus estaciones de servicios. Grupo Crisma, tu preferencia, nuestra fortaleza. Mañana prosigue la fecha con Guaraní Tempestari en la Arboleda. Primavera con Electrovan. En Electrovan encontrás heladeras desde 1.850.000 TV, Smart desde 990.000 y mucho más. Compra online electrovan.com.pe. Con Playre, convertir tu pickup en tu propio campamento. Tecnología Drop Stage. Son livianos, resistentes y fáciles de montar. Ingresa a arimar.com.pe. Marcamos el tiempo. Neumáticos Yokohama y el tiempo de juego 25 minutos. Primera etapa Petro Chaco. Precio que le da de litros al Bendiga, Diego Iván. En Capiatá, 0-0. Y su seguro Chaco. Monumental. Pelota sobre la izquierda, sale Martínez, deja por el medio, mueve la pelota, sale la vía azulada. Lleva tu Mitsubishi L200 0 km con mínima entrega, cuota $450. Consultas al 0974-408-709. Nippon Automotores, 49 años de confianza y calidad en Paraguay. Miles de millones en premios y muchas chances para volverte millonario. La suerte te está llamando, no la dejes ir. CNTC por Emoy. Almeida está sin indicaciones, lo veo parado, pero poco movimiento, Víctor. Sí, bastante tranquilo. Hasta ahora no dio mayores instrucciones, mirando de brazos detrás de la espalda, en este caso de Beru Almeida. Bastante tranquilo, por más que Olimpia todavía no abrió el marcador. Por ahora no dice nada Almeida. Ricardo. No, está bien el estilo, la forma de dirigir de Beru. La pelota, pero a la inversa, Roberto Nani está muy activo, el flaco, haciendo su debut como técnico de Ameliano. A propósito, saque de costado para la visita. Por la fecha 11 de la Liga Profesional Argentina están empatando 0-0 Atlético Tucumán y Platense. En Atlético Tucumán como titular Clever Ferreira, en Platense titular Ronaldo Martínez.
La pelota larga al fondo, marca en esa zona, Baez, pelota sobre mitad de terreno. En Wizard 10 cuotas, 420.000 llevas tu curso Facebook, clase presenciales online, formata al 098-753-647. Aprender inglés en Wizard es wow. Materiales para la construcción, Ferropar es la solución. Avenida Fernando Lamora, esquina Morquio, Ferropar S.A., 43 años construyendo contigo. Tiro libre para Meliano. Sexta edición de los imbatibles en supermercados Stock, selección de productos de primera necesidad con los mejores precios del país. Stock, lo bueno para vos. Lo mejor para tu moto, auto, camioneta, tractor, Bistoni de punta a punta. Conoce más en bistoni.com.py. El partido continúa 0-0. Fácil marca máquinas y herramientas diseñadas y desarrolladas pensando en las necesidades de nuestro mercado. Elegí fácil por de los paraguayos. En Concasa empezar tu historia con Basuporte y Duratera, que a la biblioteca ahora más cementos de la mejor calidad. Concasa construyendo historias. Auto, camioneta, tractor, Bistoni de punta a punta. Conoce más en bistoni.com.py. El partido continúa 0-0. Fácil marca máquinas y herramientas diseñadas y desarrolladas pensando en las necesidades de nuestro mercado. Elegí fácil por de los paraguayos. En Concasa empezar tu historia con Basuporte y Duratera, que a la biblioteca ahora más cementos de la mejor calidad. Concasa construyendo historias. Auto, camioneta, tractor, Bistoni de punta a punta. Conoce más en bistoni.com.py. El partido continúa 0-0. Fácil marca máquinas y herramientas diseñadas y desarrolladas pensando en las necesidades de nuestro mercado. Elegí fácil por de los paraguayos. En Concasa empezar tu historia con Basuporte y Duratera, que a la biblioteca ahora más cementos de la mejor calidad. Concasa construyendo historias. Lucas Barrios, técnico deportivo luqueño. Vuelve la Feria de Verdad de Automotor en todos los showrooms del país hasta el 31 de octubre. Automotor, tu punto de partida. Catedral Weekend, hasta 50% de descuento con todos los medios de pago. De libre 277000. En Farmacia Catedral, amamos cuidarte. ¿Quién está en el piso, Víctor? Jorge Sanguina, tras el forcejeo con Gustavo Vargas, quedó sentido el delantero de Ameliano. Muy bien, 0-0 aquí en Capiatá. El comentario Ricardo es una presentación de Quitadol para que valora en Quitadores de Lasca, nuestra calidad, su seguridad. Llamo Guaraní, te invitaré. Sanicer, 37 años de experiencia en el mercado, lo mejor en porcelanato, cerámicas, losas, griferías, accesorios para la construcción. Sanicer, proyectando juntos. Si sos asalariado, independiente, funcionario público, jubilado, ve tu préstamo con mínimos requisitos. Info 021-237-7012. Crédito Solución, tu crédito, tu solución. Bueno, llegó la pausa, se van a refrescar los muchachos por ahora, se van a hidratar. Víctor Villalba. Así es, minuto para hidratación, aprovechan las bancas. Carlos Humberto Paredes es el que habla ahora en este momento cara a cara con Sebastián Ferreira, Almeida a un costado, hablando con el preparador físico Ben Alcázar. Y del otro lado, Sinani, mucho más activo, así como describíamos a lo largo del partido, es el que da permanentes instrucciones a sus dirigidos. Víctor, Lucas Barrios, él jugó en Sportivo Luqueño. ¿Qué temporada lo hizo con el Auriazul, Víctor? Y Lucas, su último club profesional fue Luqueño hace un par de temporadas y antes jugó también en Sportivo Trinidense. Fueron las dos camisetas que llegó a defender aquí en el fútbol paraguayo. Me pasaban aquí el cuerpo técnico completo. Lucas Barrios, asistente técnico Oscar del Solar, que es chileno. Preparador físico José Pizurno. Preparador físico 2, Manuel Hashimoto. Y preparador de arqueros Carlos Ortigosa. Es el grupo de trabajo de Lucas Barrios que a partir del lunes comenzará al frente del Sportivo Luqueño. Excelente, Nacho. Marcamos. Falta 30 segundos. Minuto 29. 0-0, Darío. Cocido con leche La Pradera en su presentación sachet fresca por 60 días sin necesidad de frío. La Pradera, lo mejor en lácteos. Pecho milas crujientes, doradas, nutritivas y muy fáciles de cocinar. Búscalos en la sección de congelados de los supermercados. Pechugona, a todos les gusta. 0-0 aquí en Capiatá. Gran remate en Casa Rosada este domingo. Gran remate en Casa Central y sucursales. Call Center 021-421-566. Casa Rosada, 100 años de familia, 100 años de servicio. Neo Internet de Garra Guaraní, 100% fibra, 100% Paraguay. Marcamos el tiempo. Neumáticos Yokohama y el tiempo de juego 30 minutos. Primera etapa Petro Chaco, precio, calidad y litro exacto indica Diego Iván. 0-0 en Capiatá. Y su seguro Chaco. Monumental. Olimpia Meliano. 0-0. Nuevo vaso hidrate alternativo inspirado en la camiseta azul de la selección, cargado 200.000 más 65.000 y llevarlos. El sponsor oficial de la selección paraguaya. Los Carimales te llevan a la final de la Copa Libertadores en Lima, Perú. Comprar repuestos. Monumental. Olimpia Meliano. 0-0. Nuevo vaso hidrate alternativo inspirado en la camiseta azul de la selección, cargado 200.000 más 65.000 y llevarlos. El sponsor oficial de la selección paraguaya. Los Carimales te llevan a la final de la Copa Libertadores en Lima, Perú. Comprar repuestos males desde 500.000 y ya estás participando. Contacta al 093-788-250. Muy bien, pelota al golpe de cabeza. Va buscando esa pelota a redes, Bobeo. Va sobre punto derecha, redes. Alternativo inspirado en la camiseta azul de la selección, cargado 200.000 más 65.000 y llevarlos. El sponsor oficial de la selección paraguaya. Los Carimales te llevan a la final de la Copa Libertadores en Lima, Perú.
Perú. Comprar repuestos vale desde 500.000 y ya está participando. Contacte al 0983788-250. Muy bien, pelota al golpe de cabeza. Va buscando esa pelota redes, Bobeo. Va sobre punto derecha, redes. Vale desde 500.000 y ya está participando. Contacte al 0983788-250. Muy bien, pelota al golpe de cabeza. Va buscando esa pelota redes, Bobeo. Va sobre punto derecha, redes. Para la pelota, redes, juega al fondo. Entregó suavecita. Pone la pelota para Vargas. Este levantó, tiró pelota al área arriba, territorio de Ameliano. Camiones Pica JMC robusto para cargar más, rendir mejor y acompañarte en tu crecimiento con el respaldo de Chacomer Automotores, JMC Paraguay. Elegí la Universidad Privada María Serrana, infraestructura de vanguardia, proyectos de investigación y mucho más. Infoserrana.do.py. Víctor, ¿qué pasó, Víctor? Posición adelantada de Sebastián Ferreira, pero Blas Romero retrocedió hasta la infracción en 3/4 de cancha. Tenés Olimpia. Informa personal, elegir la conexión total personal Flow. Hoy en la Premier League hubo cambio de puntero porque el Liverpool cayó 2-1 ante el Chelsea. Aprovechó el Arsenal que le ganó por 2 goles contra 0 al West Ham. El equipo Gunner es el nuevo líder en la Premier, jugada 7 fechas. Tiro libre para Olimpia, punto derecha. ¿Quién le pega esa pelota? Quintana, Víctor. Hugo Quintana. Muy bien, le va a pegar Quintana a la derecha. El árbitro va a autorizar. Estamos hablando de Blas Romero. Olimpia busca el gol aquí en Capiatá. Pelota en el aire, una peinada. ¿Qué pasó, Ricardo F? Bueno, Benítez fue el que salió a buscar la pelota, peinó, pero no tuvo una buena dirección. El pase, tampoco la peinada, si era el arco, erró el arco, si era un pase, no llegó a destino. Olimpia con pelota parada quiso sorprender. Muy bien, pelota al fondo, corresponde salida para la Vía Solana. Con recuperar la activa tu energía extra en una línea completa multivit. Una buena dirección, el pase, tampoco la peinada, si era el arco, erró el arco, si era un pase, no llegó a destino. Olimpia con pelota parada quiso sorprender. Muy bien, pelota al fondo, corresponde salida para la Vía Solana. Con recuperar la activa tu energía extra en una línea completa multivitamínico para cada estilo de vida. Recuperar un producto audio, evolucionamos juntos. Disfrutar la Lactoland, disfrutar tu gol favorito de todos, el Lactoland de Top of Mind por 11 años consecutivos. ¿Qué pasa, Víctor? ¿Demora mucho el arquero, Víctor? Sí, demora el arquero y pasa que siempre hace el pasito adelante Ricardo Benítez. Al pisar la línea del área no puede ejecutarse ese saque de arco. Muy bien, la pelota a la derecha será lateral. ¿Qué dice Romero? Saque de costado, punta derecha para Emiliano. Sorpresas en la vida no se pone víctima. Generación Karaoke Restaurante. Estamos en el Shopping del Sol. La pasión de un verdadero hincha no conoce distancia ni kilómetros. Fútbol y Copetrol, el combustible de todos. Copetrol, vamos. Y de fondo Libertad Trinidense en la Huerta. Ese partido para mañana. Si te gusta comer riquísimo, te tengo la dupla perfecta. Milanesa doradita, mayonesa de casa, lomito bien cargado, ketchup de casa. Proba de casa y sentite en casa. Supli celebra 70 años. Por cada compra 100.000 generas un cupón y puedes ganarte uno de los 70 premios. Automóvil Supli, legítimo, original, auténtico. La pelota al medio, va buscando esa pelota el hombre de Olimpia. Levantó, tiró pelota al lado arriba. La marca de Martínez, juega pelota al arriba sobre la izquierda. Viene el remate corto, no. Se mete Redes. Falta. Víctor, le falta esto. Y falta de Báez contra Ronda y Redes. Cobró el árbitro del partido. Los de Olimpia piden la amarilla. Y los de Ameliano en realidad se reprochan entre ellos por la situación de pelota perdida. Ricardo F. Bueno, empezó a cobrar toditas ahora el árbitro del partido. Cualquier cosa ya es falta para él. Tiro libre, señores, pertenece a Olimpia, punto derecha. Enérgica llega hasta tu casa en demás instalaciones gratuitas de libre 021-728-9228. Tu solución rápida y confiable Enérgicas. Para instalar tu industria, fábrica, organización, centro industrial de Mileta 1 y 2. Comunicate al 413-7000 a Paraguaya Inmobiliaria S.A. Es pelota quieta, pelota parada para Olimpia. Con Mango cobras concurre gratis, te reintegra el costo de la comisión. Olvídate las transferencias a las difíciles. Empezó a vender con Mango, descárgala. La plata en peña con certificación internacional ISO 9001. Te ofrecemos mucho más dinero, 52 locales, ingresa a laplata.com.py. La pregunta es, ¿llega el gol de Olimpia? Tiro libre para el decano. Crystal House, expertos en la colocación de vidrios templados, TVH, laminados y más. Signos en redes sociales. Crystal House, cristalizando sueños. Para instalaciones seguras y confiables, elegí cables eléctricos Cordeiro. Con respaldo de garantía Electropar SA, 40 años generando soluciones con energía. Aprovechemos y marquemos el tiempo. Neumáticos Yokohama y el tiempo de juego 35 minutos. Primera etapa, Petro Chaco, precio que le da de litros en Villa, Diego Iván. 0-0. Y su seguro Chaco. Es Leguizamón el que le pega a Víctor. Con zurda Leguizamón, con derecha Quintana. Muy bien. Pelota parada, ahora sí, el árbitro va a autorizar. Olimpia busca el primero. Está conformada esa barrera. Agazapado el portero Miguel Martínez. De zurda está Leguizamón, de derecha es Quintana. El árbitro autoriza, dice que está un poquito adelantada esa barrera. Ahora vuelve a mirar Víctor, se demora Víctor Villalba. Sí, los hace retroceder a los integrantes de la barrera.
un paso más atrás. Pide Blas Romero para la ejecución. Agazapado el portero Miguel Martínez. De zurda está Leguizamón, de derecha es Quintana. El árbitro autoriza, dice que está un poquito adelantada esa barrera. Ahora vuelve a mirar Víctor, se demora Víctor Villalba. Sí, los hace retroceder a los integrantes de la barrera. Un paso más atrás. Pide Blas Romero para la ejecución. Ahora se alejó Quintana, así que va a patear Iván Leguizamón. Aprovechemos y vamos contigo, Darío. Comecipar cumple 53 años por cada crédito, 10 millones. Participa por el sorteo de 2 Citroën y muchos premios más. Bases y condiciones en comecipar.co.py. Unicel te ofrece carreras acreditadas por la ANEAES. Bioquímica, contabilidad, derecho a otras carreras. Llámanos al 235-8000. Unicel. Le pegó mal Leguizamón. Tiro de portería para Meliano. Ricardo F. Pero Olimpia busca de una u otra manera llegar al gol con pelota parada. Con este $. Hace tu test drive, tu terreno en 10 redes @Volkswagen Paraguay. Un saludo para todos los que están en sintonía a través de X Monumental. Impresionante, remata al arco. ¡Epa! ¡Gol, gol, gol! ¡Gol! Moreira. ¡Gol! De Emiliano Moreira. Fuerte disparo. Tremendo disparo de Moreira. La pelota fue al ángulo derecho del portero Olveira. Festeja Roberto Nani. Ahora lo llama el arquero Martínez. Festeja el flaco Nani, haciendo su debut como técnico de la Vía Azulada. Excelente el disparo de Moreira. Pasa a ganar a Meliano. ¿Sabe cómo está la cosa? A Meliano le gana Olimpia por 1-0. Festeja Roberto Nani. Ahora lo llama el arquero Martínez. Festeja el flaco Nani, haciendo su debut como técnico de la Vía Azulada. Excelente el disparo de Moreira. Pasa a ganar a Meliano. ¿Sabe cómo está la cosa? A Meliano le gana Olimpia por 1-0. Monumental. Y parecía que el que iba a llegar al primero a la Olimpia por la forma que estaba jugando, porque intentaba, porque quería, porque insistía, y sin embargo con un remate con mucha potencia de Moreira aparece el primero del partido, pero el primero es para Meliano. Sorpresa aquí en Capiatá, lo gana Meliano 1-0. Momento del gol. 37 minutos, primera etapa. Meliano gana por 1-0. Con Kento tenés más servicios oficiales, más de 2960-60 Fleming. Estilo campo, tu parrilla preferida. Meliano con gol de Moreira gana por 1-0. TV Tokio 85 pulgadas, 20% grande como tu aliento. Por tiene etiqueta negra, la cancha con más premios internacionales. Yavirá Caricia con el Caricia 2 litros. Disfruta tu cubo favorito, Yavirá Caricia. ¿Ese remate se llegó a desviar o no, Víctor? ¿O fue directo al arco? ¿Cómo viste? No, pica la pelota y hace un efecto raro e ingresa en el segundo palo. Todos los de Olimpia tratan de estimular a Axel Alfonso porque él dejó viva esa pelota, quiso reventar y prácticamente le dio un pase a Steven Moreira y ahí se dio el remate de sobrepique, bota en el área y eso hace que caiga en el segundo palo y Olveira quede parado. Muy bien, minuto, a ver un poquito, mira el cronómetro, estamos acá cronometrando el partido, minuto 39. Los fertilizantes Solaris ofrecen soluciones integrales en la nutrición de las plantas, son altamente eficientes. Redes sociales Solaris Fertilizar Paraguay. Motobuller en Bristol, cuota 259.000 por tus compras, participaste en la promo Bristol te lleva al mundial. Bristol, la mejor casa de electrodomésticos del país. Meliano gana por 1-0. Brindemos por la amistad con un delicioso vino Álamos, importa, distribuye en Paraguay Frutos de los Andes. Instagram Frutos de los Andes, PY. En Rumbos estamos para cuidarte de tu respaldo en cada paso. Encontrarnos en redes sociales o llámanos al 449-488. Rumbos S.A. de seguro, protegiendo tu futuro siempre. Sale Martínez, pelota al área a la izquierda, pelota al área al fondo, golpe de cabeza, marca Morales, se equivocó. La pelota sobre mitad de terreno, va buscando esa pelota Jonathan Benítez y este se equivocó. Recupera Quintana, Quintana puso el pase largo, Leguizamón, tapó el arquero, Ricardo F. Bueno, pelota que Olimpia mete a profundidad, sale el arquero, rechaza, devuelve mal la defensa de Olimpia, regala el medio campo de Meliano, pase filtrado para Leguizamón y ahí sí Martínez tirándole todo el cuerpo encima, logra evitar el empate de Olimpia. Tiro de esquina. Tupi, 29 años llenando tu hogar de felicidad. No pasó nada, marcamos el tiempo, Darío. Neumáticos Yokohama y el tiempo de juego 40 minutos. Primera etapa, Petro Chaco, precio calidad de litro exacto, indica Tito Iván. Gol de Moreira, gana Meliano, Olimpia 1-0. Hizo seguro Chaco. Monumental. Tiro de portería para la Vía Azulada. Matrícula gratis y 30% de descuento en la primera cuota para alumnos de primer año hasta el 24. Yokohama y el tiempo de juego 40 minutos. Primera etapa, Petro Chaco, precio calidad de litro exacto, indica Tito Iván. Gol de Moreira, gana Meliano, Olimpia 1-0. Hizo seguro Chaco. Monumental.
Tiro de portería para la venezolana. Matrícula gratis y 30% de descuento en la primera cuota para alumnos de primer año hasta el 29 de noviembre. Info 021-729-4600. Uninorte, número 1 en calidad, ciencia y cultura. Préstamo personal de Banco para un viaje, una reparación, a comprar lo que quiera. Financiación y plazos que se adaptan a vos. Banco crece desde la raíz. Le va a pegar a esa pelota. Martínez, se aproxima Báez. Muy bien. Tiro de portería. En el abrazo supermayorista vivió un Halloween de miedo, disfraces, inflables, dulces y decoraciones. Visítanos en San Lorenzo, Capital Ruta 1 y Capital Ruta 2. Préstamo personal de Banco para un viaje, una reparación, a comprar lo que quiera. Financiación y plazos que se adaptan a vos. Banco crece desde la raíz. Le va a pegar a esa pelota. Martínez, se aproxima Báez. Muy bien. Tiro de portería. En el abrazo supermayorista vivió un Halloween de miedo, disfraces, inflables, dulces y decoraciones. Visítanos en San Lorenzo, Capital Ruta 1 y Capital Ruta 2. Préstamo personal de Banco para un viaje, una reparación, a comprar lo que quiera. Financiación y plazos que se adaptan a vos. Banco crece desde la raíz. Le va a pegar a esa pelota. Martínez, se aproxima Báez. Muy bien. Tiro de portería. En el abrazo supermayorista vivió un Halloween de miedo, disfraces, inflables, dulces y decoraciones. Visítanos en San Lorenzo, Capital Ruta 1 y Capital Ruta 2. Mega descuentos hasta 60% en productos seleccionados, válidos para los 726 puntos y la web. En Punto Farma cuidamos tu salud, tu belleza y tu economía. Ameliano gana por 1-0. Informa personal, elegí la conexión total Personal Flow. Hoy por la fecha 8 de la Liga Española, el Real Madrid le ganó por 3-1 al Villarreal. Queda momentáneamente en la punta a la espera de que ocurra mañana con el Barcelona, que a las 11:15 visita al Sevilla. La pelota de Benítez cayó por el piso. Falta no, dijo el juez. Víctor. Saque de costado a la derecha. A ver, Morales puso la pelota dentro del área. Golpe de cabeza, una peinada. Sebas, pelota larga. ¿Qué dijo el juez? ¿Será? Tiro de portería. Comprando 4 cubiertas, como tenés 20% junto con todos los medios de pago. Pasa por Chacomer, como tal mejor en todos los caminos. Mil Empeño, venta relojes de oro y plata, empeño, mejor cotización. Sarmiento Casi, Profesor Cabral, Concepción, Mil Empeño. Ameliano gana 1-0. En el Sol Seguro solicita tu póliza seguro al 021-236-3000 o ingresa al solseguro.com.py. El Sol Seguro siempre te acompaña. Bemay Flores con usted los 365 días del año, las 24 horas. General 1640, teléfono 496-553. Plata, empeño, mejor cotización. Sarmiento Casi, Profesor Cabral, Concepción, Mil Empeño. Ameliano gana 1-0. En el Sol Seguro solicita tu póliza seguro al 021-236-3000 o ingresa al solseguro.com.py. El Sol Seguro siempre te acompaña. Bemay Flores con usted los 365 días del año, las 24 horas. General 1640, teléfono 496-553. Síguenos en Instagram como Bemay Flores. Minuto 42, Darío. Olvídate los metales oxidados, aplica convertidores y dejarlos como nuevos. Asesorate al 021-289-6000. Tu casa con sí que queda bien. En San Justo y los perfiles, ángulos, planchelas y más. Acceso Surcas y Perpetuo Socorro Ñembú. Venta 093-309-813. Re San Justo y Hierro. Muy bien, saludo para todos. Repito, los que están en sintonía a través de X, a través de Twitter Monumental. Muchísimas gracias a todos los que están en Electroban, el combo ideal TV HD Play de 43 pulgadas y te regalamos un home theater para que vibres con cada gol como nunca. Pasa por Electroban, donde el fútbol se vive con pasión. Da poquito, Darío. Termina primer tiempo aquí en Capital. Turifas Max mejora la respuesta del motor y lo controlaste desde tu celular. Conseguilo en Erimar. Erimar, 40 años brindándote lo que la fábrica no te dio. Lleva tu Mitsubishi L200 0 km con mínima entrega, cuota $450. Consultas al 0974-408-709. Nippon Automotores, 49 años de confianza y calidad en Paraguay. Pelotazo largo al fondo, repito. Va terminando a poquito, minuto 44. Ameliano con gol de Moreira. Gana por 1-0. Quintana tiene, movió. Está habitado Leguizamón, corrió. Sigue Leguizamón, paró. Se mete dentro del área. Vuelve a parar. Levanta la cabeza. Pide en esa zona Cantero. Movió para Cantero. Colocó el centro. Golpe de cabeza. Defensivo. La pelota al medio para Sanguina. Viene bajando Alfonso. Ganó. Se mete Alfonso. Movió para redes. Olimpia puede empatar o no. Olimpia puede empatar o no. Alfonso. ¿Qué pasó, Ricardo F con Alfonso? Bueno, guapeada del central de Olimpia, capaz sentido por el error que cometió en el gol de Ameliano. En la mitad de la cancha recuperó la pelota y se fue atropellando hasta llegar al área. No pudo dominar, porque si dominaba la pelota estaba el empate de Olimpia. Bien por Martínez, el arquero de Ameliano. Muy bien, minuto 44 con 30. Miles de millones en premios y muchas chances para volverte millonario. La suerte te está llamando, no la dejes ir. CNTS por Emoy. Inscribite en uno de los programas de la Americana, posgrado asterisco 8263 al 0984444037. Unite a la generación Master Madina Americana. Vamos a ver cuánto adiciona el árbitro. De poquito termina el primer tiempo. La potencia y precisión de Hilti llevan tu obra a otro nivel. Resistencia, innovación y seguridad en cada proyecto. Hilti Ferropar construyen contigo. Sexta edición de los imbatibles en supermercados Stock. Selección de productos de primera necesidad con los mejores precios del país. Stock, lo bueno para vos. Estamos con la información. Informa personal, elegí la conexión total Personal Flow. Víctor. 8 minutos más. Se le fue la mano, me parece.
Víctor, ¿pensás como Ricardo? Y sí, yo pensé 5 máximo, 8 ya me parece un poquito exagerado. Porque es cierto, cayó Hugo Benítez, ahí por lo menos se consumieron 3 minutos, la pausa por hidratación, pero igual máximo 5 pensé que iba a adicionarse. Darío, con el tiempo de juego. Neumáticos Yokohama y el tiempo de juego, tiempo cumplido 45 minutos. Primera etapa, Petro Chaco, precio calidad de litros exacto, indica Diego Iván. Con gol de Moreira, gana Emiliano 1-0. Eso seguro Chaco. Monumental. La pelota al fondo a propósito, tiene Moreira. Moreira levantó, le pegó mal, remate, tiro de portería para Olimpia. A todo ponerle Bistoni y líquido para radiador verde rojo, pedidos al 098-319-720. Bistoni, tecnología en lubricación. Fácil, marca máquinas y herramientas diseñadas, desarrolladas pensando en las necesidades de nuestro mercado. Elegí fácil por de los paraguayos. Emiliano gana, gol de Moreira, gana 1-0. En Concasa empecé tu historia con pasaporte duradera, acá ladrillo te cobramos. Portería para Olimpia. A todo ponerle Bistoni y líquido para radiador verde rojo, pedidos al 098-319-720. Bistoni, tecnología en lubricación. Fácil, marca máquinas y herramientas diseñadas, desarrolladas pensando en las necesidades de nuestro mercado. Elegí fácil por de los paraguayos. Emiliano gana, gol de Moreira, gana 1-0. En Concasa empecé tu historia con pasaporte duradera, acá ladrillo te cobramos cementos de la mejor calidad. Concasa, construyendo historias. Vuelve la Feria de Verdad de Automotor en todos los showrooms del país hasta el 31 de octubre. Automotor, tu punto de partida. La pelota para Moreira, corrió, se manda arriba, juega a la derecha. Entregó para Freddy Vera, corre Vera, se manda arriba, levanta el centro, tiró. Pelota por el medio, no pudo Vargas, gana ahora Vargas. Dejó para Domínguez, toca la pelota el equipo de Cano. Por la fecha 6 de la Serie A en Italia, el Inter de Milán goleó 4-1 al Cremonese. 50 litros. Pesa una empresa del grupo FB. ¿Quién le pega, Víctor? Hugo Quintana. Muy bien, le va a pegar, pelota quieta Quintana. Le mató, tiró, no pasó nada, marca Sanguina, pelota a la izquierda. La vida no espera, vos tampoco tenés que hacerlo. Pedí tu préstamo con mínimos requisitos. Escribinos al 021-237-7012. Credit Solución, tu crédito, tu solución. Cocido con leche La Pradera en su presentación sachet fresca por 60 días sin necesidad de frío. La Pradera, lo mejor en lácteos. El puntín, pelota larga al medio, pelota sobre mitad de terreno. Golpe de cabeza, Cantero, juega pelota al fondo, juega Alfonso. Entregó para Domínguez, toca la pelota del fondo limpia. Pecho Burger, cocido con leche La Pradera en su presentación sachet fresca por 60 días sin necesidad de frío. La Pradera, lo mejor en lácteos. El puntín, pelota larga al medio, pelota sobre mitad de terreno, golpe de cabeza, Cantero, juega pelota al fondo, juega Alfonso, entregó para Domínguez, toca la pelota del fondo limpia. Pecho Burger, hamburguesas de pollo económicas en paquetes individuales, cocinas preparadas y a disfrutar. Pechugón deliciosamente natural. Gran remate en Casa Rosada este domingo, gran remate en Casa Central y sucursales. Call Center 021-421-566. Casa Rosada, 100 años de familia, 100 años de servicio. El centro largo, ¿dónde fue esa pelota en el centro, Ricardo F? El hombre Olimpia. Le pegó mal Quintana, fue a buscar una pelota antes que salga y después quiso hacer un centro, pero le pegó pifiado, mordido. Pica JMC robusto para cargar más, rendir mejor y acompañarte en tu crecimiento. Con el respaldo de Chacomar Automotores. JMC Paraguay. La pelota va buscando en esa zona Martínez. Dejo suavecita, pelota para Sanguina. Pisa la pelota Sanguina. La marca Domínguez, falta, tiro libre para Emiliano. Elegí la Universidad Privada María Serrana, carreras reconocidas por el MEA, habilitadas por el CONICET, acreditadas por la ANEAES. Infoserrana.du.pe. Con Recuperal activa tu energía extra, una línea completa de multivitamínicos para cada estilo de vida. Recuperar un producto ADIUN, evolucionamos juntos. 2.300 personas conectadas al Twitter de X de Monumental. Impresionante. Emiliano gana por 1-0. Disfrutar Lactolanda, disfrutar el yogur favorito de todos, el Lactolanda Top of Mind por 11 años consecutivos. En un segundo todo puede cambiar, una caída, un choque, te damos respaldo para seguir adelante. Panal Seguros, un respaldo para cuando menos lo esperas. De a poquito, va terminando la primera parte. Mes aniversario, la Caja Montual y ponete la camiseta con afiliaciones desde 200.000, créditos desde 5 millones o solicitando tu tarjeta de crédito. Info 218-4000, Caja Montual. Ven y divertirte en el Casino Slot del Sol con Redes con la pelota, Redes remató, afuera. Perdón, Darío. Ricardo F. afuera el remate de Redes. Afuera el remate de Redes, pero igual se las ingenió para buscar esa pelota, pelear, sacar el remate, que pasó muy cerca, pegado prácticamente al palo derecho de Martínez. Sí, Darío. Ven y divertirte en el Casino Slot del Sol. Juega nuestro casino, la de más de 1000 slots. Estamos en slotdelsol.com. La pasión de un verdadero hincha no conoce distancia ni kilómetros. Fútbol y Copetrol, el combustible de todos. Copetrol, vamos. Marcamos el tiempo de juego. Neumáticos Yokohama y el tiempo de juego 50 minutos. Primera etapa, Petro Chaco. Precio calidad de litro exacto. Indica Diego Iván. El partido está 1-0 para Emiliano. Eso seguro Chaco. Monumental. Esto es Fútbol a lo Grande. Por Monumental 1080M en todas sus plataformas para todo el país.
Tremenda sintonía a través de X, de las plataformas de Monumental. Tremenda sintonía, ganan Maliano por 1-0. Prueba los nuevos ketchup y mayonesa de casa. Ensalada tu mayonesa de casa, milanesa crujiente, ketchup de casa es el ingrediente que te hace sentir en casa. Supli celebra 70 años por cada compra 100.000 generas un cupón y puedes ganarte uno de los 70 premios. Formas para todo el país. Tremenda sintonía a través de X, de las plataformas de Monumental. Tremenda sintonía, ganan Maliano por 1-0. Prueba los nuevos ketchup y mayonesa de casa. Ensalada tu mayonesa de casa, milanesa crujiente, ketchup de casa es el ingrediente que te hace sentir en casa. Supli celebra 70 años por cada compra 100.000 generas un cupón y puedes ganarte uno de los 70 premios. Automóvil Supli legítimo, original, auténtico. Cerca del banderín, saque de costado para Mañana, punta derecha. Tupi, 29 años llenando tu hogar de felicidad. La pelota para Moreira, gira Moreira con esa pelota, va soltando el balón, gira, ir buscándole esa pelota, se le va nomás, saque de costado a la izquierda para Olimpia. Energy Gas llega hasta tu casa, rinde más, la instalación es gratuita, delivery 021-728-9228. Tu solución rápida y confiable, Energy Gas. Para instalar tu industria, fábrica, organización, centro industrial de Bilitono y 2. Comunicate al 413-7000 a Paraguaya Inmobiliaria sea. Minuto 51, Emiliano gana por 1-0. Con Mango cobras con corre gratis, te reintegra el costo de la comisión, olvídate las transferencias, son difíciles, empezar a vender con Mango, descarga la app. Necesitas plata, te prestamos mucho más por tus artículos de valor, visítanos en laplata.com.py. La plata es justo lo que necesitas. Después ya tenemos con Ricardo, con Víctor, con los compañeros, a poquito termina la primera parte. Crystal House, expertos en la colocación de vidrios templados, TVH laminados y más, seguinos en redes sociales, Crystal House, cristalizando sueños. Si sos electricista o instalador, elegí cables eléctricos Cordero, altos estándares de calidad al mejor precio, encontrarlos en las mejores ferreterías del país. La pelota al medio, a ver, Sebas movió redes, remató, afuera Ricardo F. Le volvió a pegar mal, esta vez redes ni siquiera cerca del arco, pelea muchísimo Ricardo Benítez ganando de cabeza, pone el cuerpo, golpea a los rivales, pero es un chico bastante guapo. Muy bien, le pega el arquero Miguel Martínez. La clínica de CPS cuenta con profesionales de primer nivel, tecnología de punta. Contactar al 0991-728-56. SPS Medicina prepaga con respaldo de Gómez y Bar. Unisal, Central España 330, San Lorenzo, Vilales, Anamaraque, Peteito, Guaco, en el Oviedo, Villarrica, Cabazú, Ciudad del Este, Carapeguá y Pilar. Unisal. Ya termina el partido, ¿qué digo? Primer tiempo de este partido entre Olimpia Meliano. Tus fines de semana pueden ser perfectos con los chorizos calabresa con queso y toscana con hierbas alaco picante tradicional. O pizza calidad desde su origen. Amar veces el lujo elegir la fuerza desde $49,900, cuota $690. Hace tu test drive terreno en 10 redes @Volkswagen Paraguay. Saque de costado, punta derecha para Olimpia. Los fertilizantes Solaris ofrecen soluciones integrales en la nutrición de las plantas, son altamente eficientes. Redes sociales queso y toscana con hierbas alaco picante tradicional. O pizza calidad desde su origen. Amar veces el lujo elegir la fuerza desde $49,900, cuota $690. Hace tu test drive terreno en 10 redes @Volkswagen Paraguay. Saque de costado, punta derecha para Olimpia. Los fertilizantes Solaris ofrecen soluciones integrales en la nutrición de las plantas, son altamente eficientes. Redes sociales, el lujo elegir la fuerza desde $49,900, cuota $690. Hace tu test drive terreno en 10 redes @Volkswagen Paraguay. Saque de costado, punta derecha para Olimpia. Los fertilizantes Solaris ofrecen soluciones integrales en la nutrición de las plantas, son altamente eficientes. Redes sociales Solaris Fertilizer Paraguay. Ingresa a www.posta.le. Aposta a ganarlo, cambia todo. La pelota de Cantero. No, hasta acá dijo el árbitro. Señoras y señores, termina primer tiempo. Emiliano le ganó Olimpia por 1-0. Monumental. Relató Diego Iván. Damos con Ricardo, con Víctor en una presentación de... Quitadol, para que valoren Quitadores de la ASCA, nuestra calidad, su seguridad. La salud tiene apellido Fleming, sistema prepago, Avenida Cebellala, 1751. Sobre tu hermano nomás, ¿cómo lo viste, Ricardo? Nada sobre Nacional ni Olimpia. Tu hermano nomás, ¿cómo lo viste? No, y bien, ojalá Dios quiera y meta un gol ahora. Se le estoy viendo bien, ojalá sea así, para adelante. Y es bueno que está teniendo la oportunidad de aparecer en primera, así como te tocó el año pasado. No, eso es lo bueno, cada sacrificio tiene su recompensa y creo que ahora lo está aprovechando al máximo. ¿Qué genera para la familia que dos futbolistas profesionales estén? No, y algo único, es algo que toda familia quiere y por suerte la bendición de Dios también que a nosotros nos toca eso. Gracias, Hugo, gracias. A ti la palabra de Hugo Adrián Benítez, el hermano de Ricardo Benítez, el jugador que apareció en la primera de Olimpia. Por supuesto, hay que recordar que Hugo Adrián hoy juega en filas de Nacional. ¿Algo más, Víctor? Y aquí escuchamos unos gritos en la zona de preferencia. El público evidentemente está disgustado.
con lo que fue la actuación del equipo en el primer tiempo. Rápidamente ingresaron a zona de vestuarios los futbolistas de Olimpia, en medio, insisto, de un clima, en este caso de situaciones que tienen que ver con críticas, algún insulto, porque obviamente se está dando de vuelta un resultado adverso. Los que de momento festejan son los que están en la otra punta, los hinchas de Ameliano, en realidad en su mayoría familiares, gente del staff, gente cercana a la directiva, que por supuesto gritaron con todo el gol convertido por Steven Moreira, que le está dando de momento la victoria al equipo de la B azulada, aunque hoy está con la B blanca. En realidad, suplentes de Ameliano quedan trabajando en cancha, los de Olimpia también entraron a zona de vestuarios. Correcto, Víctor, gracias. Vamos al partido, a lo que fue esta primera etapa. Acá el tema es cómo sostiene Olimpia si no da vuelta el resultado en el segundo tiempo. Porque el hecho de haberle ganado a Tembetarí le dio la posibilidad de que la gente vuelva a la cancha. Hoy hay mucho público de Olimpia que vino a alentar al equipo. Pero después del resultado, después del 1-0, cuando iban ingresando a vestuario, se escuchó ya la silbatina, algunos improperios de parte de la preferencia hacia los jugadores. No sé si identificaron a uno, a dos, o si el insulto, si los gritos era para todos los que participaron de la primera etapa. Lo cierto y lo concreto que cuando parecía que se venía un poco de tranquilidad, de paz en Olimpia con la victoria de la primera etapa. Lo cierto y lo concreto que cuando parecía que se venía un poco de tranquilidad, de paz en Olimpia con la victoria del lunes pasado, más este equipo que presenta hoy Ever Almeida, que es un equipo que creo no hay mucho para discutir, o por no decir que no hay nada para discutir. Tiene que jugar un juvenil y está Ricardo Benítez. Alcaraz por eso no es de la partida. No sé si va a terminar el juvenil o no lo va a hacer, porque Olimpia necesita imperiosamente. Olimpia ha decidido a ganar, que salió a jugar de esa manera, de esa forma, porque tiene con qué. Pero un Olimpia que se notaba iba a tener problemas atrás si es que perdían la pelota y no se recuperaba rápido. Olimpia no tenía que ser un equipo largo, tenía que jugar como un equipo corto, tenía que jugar en bloque. Y por momentos lo hizo, y lo hizo bien, y llegó, y inquietó, y puso en jaque a la defensa de Ameliano, pero no convirtió. Y cuando no convertís, entonces se hace difícil, se torna inclusive un ambiente. Y por momentos lo hizo, y lo hizo bien, y llegó, y inquietó, y puso en jaque a la defensa de Ameliano, pero no convirtió. Y cuando no convertís, entonces se hace difícil, se torna inclusive una... Y puso en jaque a la defensa de Ameliano, pero no convirtió. Y cuando no convertís, entonces se hace difícil, se torna inclusive un ambiente no muy agradable para la gente, para el público. Hay una jugada donde Hugo Benítez choca cabeza contra cabeza con Ricardo Benítez, y ahí queda sentido el jugador de Ameliano, que tiene que recibir la asistencia médica. Se nota que hubo un corte, le habrán puesto el famoso pegamento. Cambia el técnico Roberto Nani y modifica el esquema en el sentido de los hombres, no de la figura. Pablo Aranda ingresa a jugar como lateral por el sector derecho, y González, que lo estaba haciendo, ingresa a jugar como primer central, sustituyendo al lesionado Benítez. No tuvo muchos problemas Ameliano de ahí en más. Algunas pifias de la defensa en ese querer rechazar la pelota lejos, y prácticamente la rebanaban en cada ocasión. Pero Olimpia seguía sin aprovechar los momentos buenos que tuvo dentro del partido. De a poco Ameliano fue solidificando lo que quiso o lo que quiere en el terreno de juego. Darle la pelota a Olimpia, pero cuando se la saca, salir con rapidez por los costados,
hacer correr a Vera por el sector derecho, Aranda por el sector izquierdo, y que Benítez con Moreira y Valdés estén pendientes siempre al rebote, a la segunda pelota, para dejarlo solo a Sanguina, que igual se las ingenia para ir a pelear contra los centrales de la defensa de Olimpia, con Axel Alfonso y con Vargas, que tampoco tuvieron muchos inconvenientes. O sea, me preguntan cómo fue que no tuvieron inconvenientes, y que no acertaban mucho los delanteros de ninguno de los dos equipos. Y el gol llega por una jugada hasta, como si se quiere, casual. La pifia de Axel y después todos mirando el remate de Moreira, que se le clava prácticamente lo más lejos al arquero Olveira, que tampoco tuvo mucha reacción. Y entonces cuando parecía que el que iba a llegar al primero, el que estaba mejor en el terreno de juego, hasta dominando si quiere el partido, era Olimpia, llega el gol de Moreira, llega el gol prácticamente lo más lejos al arquero Olveira, que tampoco tuvo mucha reacción. Y entonces cuando parecía que el que iba a llegar al primero, el que estaba mejor en el terreno de juego, hasta dominando si quiere el partido, era Olimpia, llega el gol de Moreira, llega el gol de Ameliano, minuto 37 de la primera etapa. Recordamos el gol en el relato de Diego Iván Rubín. Remata el arco. ¡Epa! ¡Gol, gol, gol! ¡Gol! Moreira. ¡Gol! De Ameliano Moreira. Fuerte disparo. Tremendo disparo de Moreira. La pelota fue al ángulo derecho del portero Olveira. Festeja Roberto Nani. Ahora lo llama el arquero Martínez. Festeja el flaco Nani, haciendo su debut como técnico de la Vía Azulada. Excelente el disparo de Moreira. Pasa a ganar Ameliano. ¿Sabe cómo está la cosa? Ameliano le gana Olimpia por 1-0. Monumental. Fútbol a lo grande. Vos entendés. Y de ahí en más se empezaron a escuchar ya los murmullos en la zona de preferencia. La gradería de Olimpia no dejó de alentar en todo lo que fue el primer tiempo, con ese ruido que da gusto, porque realmente le da vida al partido, le da vida al encuentro, hace que se viva de manera diferente, con todos los instrumentos que tiene, y alentando permanentemente al equipo. Pero los murmullos siempre están y permanentemente en la zona de preferencia. El no estar contento de los hinchas porque Olimpia está perdiendo de vuelta. Y si bien Olimpia no va a pelear el título porque no le alcanza, los puntos que hay en juego no le alcanza, porque tendrían que perder todos los que están arriba y es muy difícil. Puede caer uno, puede caer dos, pero no van a caer todos. Entonces el hincha se entusiasmaba con que Olimpia termine un año de manera más digna de lo que está haciendo en este torneo, con la mayor cantidad de puntos posibles, asegurando definitivamente su presencia en Copa Sudamericana, cosa que creo va a pasar. Muy difícilmente Olimpia pierda esa posición en el acumulativo del torneo, pero por sobre todas las cosas mostrando una cara diferente, mostrando algo de nuevo en Olimpia, algo mejor por sobre todas las cosas. Y cuando llega el gol de Ameliano es como que todo desaparece, como que vuelven los fantasmas, posición en el acumulativo del torneo, pero por sobre todas las cosas mostrando una cara diferente, mostrando algo de nuevo en Olimpia, algo mejor por sobre todas las cosas. Y cuando llega el gol de Ameliano es como que todo desaparece, como que vuelven los fantasmas. Es Olimpia que recibe un gol y que queda impactado. Igual Olimpia tuvo otras oportunidades después del gol, ese remate de Redes que pasó muy cerca del palo derecho. El otro remate de Redes pifiado, pero llegó Olimpia y eso es importante. Y después, por supuesto, a esperar lo que pueda hacer la segunda etapa, con modificaciones de parte del técnico Ever Almeida. Claro que Roberto Nani también va a modificar su equipo, me imagino. Pero si Ameliano sale a defenderse muy metido, con la edad que tiene Ever Almeida, y son puntos que en un momento se inclinan a favor, y creo que Olimpia también está esperando eso.
que Almeida pueda sacar la solución, que Almeida pueda corregir todos los errores definitivamente y que Olimpia pueda recuperarse y pensar en un año 2026 totalmente diferente, totalmente distinto a lo que fue este 2025. Ya sea en la apertura, donde no le fue bien, y en la clausura, ni hablar de lo que está haciendo este final de año, pero por supuesto quedan muchos puntos que todavía Olimpia los puede ganar y puede terminar con otra cara, puede terminar con otro semblante, pensando en lo que se viene en la próxima temporada 2026. Vamos con Darío para recordar los partidos que se jugaron en el día de hoy en la división intermedia, quién ascendió, quiénes descendieron, quiénes pudieron seguir en la zona de intermedia con vida en intermedia para volver el próximo año. Contigo, Darío. Sí, Ricardo, repasamos los resultados de esta fecha número 30 de la intermedia, recordando que queda todavía un partido más pendiente para la jornada de mañana que también lo vamos a nombrar, pero lo importante de hoy fue el ascenso de San Lorenzo. Le ganó por 3-0 como visitante al equipo de Fernando de la Mora. Aprovechó que Capiatá no pudo con Carapeguá en su visita. Empataron 2-2 con ese resultado. San Lorenzo vuelve a la primera división. Había descendido en el año 2020. Regresa nuevamente luego de 5 temporadas en la intermedia el equipo rayadito. Mientras que en la apasionante definición por los otros 2 descensos, recordando que Guaraní de Fram ya estaba condenado. Guaraní de Fram, que aparte perdió su último partido ante Guaireña, cayó por 3-1, pero Sol de América se salvó, le ganó por 3-1 Encarnación. Tacuaré también se salvó, ganándole 2-1 al campeón Rubio Ñu. Santaní y Pastoreo empataron 0-0, Resistencia y River Plate igualaron 1-1. Con estos resultados, Pastoreo y River también perdieron la categoría en la intermedia, en esta fecha número 30, la última de esta temporada de la segunda categoría de nuestro fútbol, recordando que mañana se cierra oficialmente el campeonato y la temporada con el partido entre Independiente de Campo Grande y 12 de junio, que se va a disputar a las 10 de la mañana, los duelos de esta fecha 30, la última en la categoría intermedia, recordando que el campeón es el equipo de Rubio Ñu, que tiene 60 puntos, ascendido también San Lorenzo con 53, quedaron ahí nomás Capiatá la temporada con el partido entre Independiente de Campo Grande y 12 de junio, que se va a disputar a las 10 de la mañana, los duelos de esta fecha 30, la última en la categoría intermedia, recordando que el campeón es el equipo de Rubio Ñu, que tiene 60 puntos, ascendido también San Lorenzo con 53, quedaron ahí nomás Capiatá la mañana, los duelos de esta fecha 30, la última en la categoría intermedia, recordando que el campeón es el equipo de Rubio Ñu, que tiene 60 puntos, ascendido también San Lorenzo con 53, quedaron ahí nomás Capiatá con 52, 12 de junio con 47. Pastoreo terminó quinto con 41, pero el promedio no lo favoreció y terminó perdiendo la categoría. 40 puntos para Resistencia, 39 para Guaireña, 38 para Sol de América y para Tacuaré, 37 para River, que también descendió, 35 para Encarnación y para Santaní, con 34 el equipo de Carapeguá, 33 para Independiente, 28 para Fernando de la Mora y 26 para Guaraní de Fram, que es el otro descendido, ya lo conoció hace un par de fechas a su destino el equipo. 31 Junior Gamarra y no regresó Iván Leguizamón. Muy bien, correcto. Ahora ingresa Ameliano. ¿Ameliano cambia o no, Víctor? ¿Qué decís? Están ingresando en este momento los jugadores de Ameliano, 2, 4, 6, 7, está el arquero 8, faltan los 3 últimos. Recordamos que en el primer tiempo hizo un cambio Ameliano, entró Pablo Aranda por el lesionado Hugo Benítez, ahí justamente retorna Pablo Aranda y faltan los 2 últimos. En Ameliano, Sanguina, y se va a ir sumando el restante, Francisco Báez, sin cambios, Ameliano para el segundo tiempo. Muy bien, recordando que mañana prosigue la fecha con Guaraní, Tempetarí, 5:30, arbitraje de Derris López, General Fernando López, los López para ese partido. Y el partido de fondo entre Libertad y Trinidense en la Huerta a las 8, el árbitro Mario Díaz de Vivari, en el bar Carlos Paul Benítez. Y el lunes se cierra la fecha 15 del torneo con este juego entre General Caballero y Nacional en Carendú. A las 18:30 el árbitro Juan Gabriel Benítez y en el bar Mario Díaz de Vivar. Ahora sí, estamos con información. Informa personal, elegí la conexión total Personal Flow. ¿Te parece si repasamos los cambios, Víctor? 19 Adrián Alcaraz, salió Ricardo Benítez, y 31 Junior Gamarra, salió Iván Leguizamón, los 2 cambios en Olimpia. Muy bien, el árbitro va a autorizar y va a comenzar el segundo tiempo. Espera la orden el árbitro Blas Romero. Ahora sí, cronometra, pone en 0 y arranca el segundo tiempo. Continúa relatando Diego Iván.
La pelota a la izquierda, va saliendo en esa zona Martínez, movió suavecita, pelota costado, se equivoca Martínez, saque de costado, punto derecha para Olimpia en ataque. Los fertilizantes Solaris ofrecen soluciones integrales de la nutrición de las plantas, son altamente eficientes. Redes sociales Solaris Fertilizer Paraguay. Ingresa a www.aposta.le, aposta a ganar, lo cambia todo. La pelota arriba, golpe de cabeza, balón sobre mitad de terreno, pone la pelota Sanguina, Sanguina tiene, levanta, juega a la derecha, el pelotazo largo al fondo, está marcando en esa zona Cantero, se metía Freddy Vera, gana Cantero, pone el cuerpo Cantero, está dejando pelota dentro del área para Alfonso y este levantó, se equivocó, mano Ricardo de Sanguina. Sí, mano de Sanguina, volvió a rechazar mal Alfonso, se está complicando en la zona defensiva. Por Dios, Olveira, qué desesperante este arquero, ¿eh? Qué desesperante. Tiene que amonestarlo el árbitro, mostrar autoridad. No sé qué piensa que es Olveira. Mirá cómo se le pone cara a cara. Vamos. Víctor, le encaró Olveira. La última le dijo Blas Romero, la última advertencia, la próxima no se va a salvar de la amarilla el arquero de Olimpia. Muy bien, pelota arriba sobre la izquierda, sale Morales, pelota punta derecha, gana, ahora falta, tiro libre para Meliano. Con Kenton tenés más servicios oficiales, más repuestos y más valor de reventa. Escrinos al 0976-10-10-10, avanzar siempre con Kenton Chaco, me respaldo total. Moto Buller en Bristol, cota 259.000 por tus compras, participas en la promo Bristol te lleva al Mundial. Bristol, la mejor casa de electrodomésticos del país. Tiro libre para Olimpia, punta derecha, falta de Moreira. A propósito, hizo el gol que por ahora Emiliano gana por 1-0. Desde los viños de Alamos en Mendoza, que acopas un brindis por la amistad, representa y distribuye frutos de los Andes. Contactos al 0994-603-777. En Rumbos estamos para cuidarte, sea tu respaldo en cada paso. Encontrarnos en redes sociales o llámanos al 449-488. Rumbos S.A. de Seguro, protegiendo tu futuro siempre. ¿Qué pasa, Víctor? Amarilla para Adrián Alcaraz y para Julio González. Discutieron ya, en realidad porque Alcaraz fue a disputar una pelota cuando se había parado ya el tiro libre y ahí Julio González le respondió. Hubo empujones, amarilla para ambos, Alcaraz y Julio González. Fíjate, Víctor, ahora Richard Ortiz se va y le dice algo al asistente 1. Algo le reclama Ortiz. Víctor, ¿te fijaste? Sí, justo salió, se paró Richard Ortiz, la protesta para el asistente 1, Roberto Cañete. Excelente Cañete, entonces asistente 1. Acá Meliano gana por 1-0. El comentario de Ricardo es una presentación de Quitadol para que valora un Quitadol de la ASCA, nuestra calidad, su seguridad. La salud tiene apellido Fleming, sistema prepago unido, se llama 751. Sí, justo salió, se paró Richard Ortiz, la protesta para el asistente 1, Roberto Cañete. Excelente Cañete, entonces asistente 1. Acá Meliano gana por 1-0. El comentario de Ricardo es una presentación de Quitadol para que valora un Quitadol de la ASCA, nuestra calidad, su seguridad. La salud tiene apellido Fleming, sistema prepago unido, se llama 751. No gana por 1-0. El comentario de Ricardo es una presentación de Quitadol para que valora un Quitadol de la ASCA, nuestra calidad, su seguridad. La salud tiene apellido Fleming, sistema prepago unido, se llama 751. Llámanos al 729-6060 Fleming, estilo campo, tu parrilla preferida. La pelota arriba, golpe de cabeza, peina Alcaraz. Pelota suavecita, va soltando sobre mitad de terreno esa pelota el hombre de Olimpia. Va el rebote corto, pelota larga a la derecha. Viene buscando a Morales. Morales tiene, se equivocó. Pelea Aranda, ganó. ¿Qué jugada puso? A ver, dentro del área, no. Un poco más arriba. Viene Sanguina, falta. Falta. Ricardo. No fue falta. Jamás puede ser falta de Axel. Si el que estaba golpeando fue Sanguina y cuando Axel... TV Toque 85 pulgadas, 20% grande como tu aliento. Fortín etiqueta negra, la cancha con más premios internacionales. Yavirá Caricia con el nuevo Caricia 2 litros. Disfruta tu cubo favorito, Yavirá Caricia. ¿Quién le pega? ¿Es el mudo Valdés, Víctor, el que le pega? Así es, Diego Valdés. Le va a pegar a Valdés. Pelota quieta para Meliana. Matrícula gratis y 30% de descuento en la primera cuota para alumnos de primer año hasta el 29 de noviembre. Info 021-729-4600. Uninorte, número 1 en calidad, ciencia y cultura. Préstamo personal de Banco para un viaje, una reparación o comprar lo que quieras. Financiación y plazos que se adaptan a vos. Banco crece desde la raíz. Pelotazo largo arriba. Pelota mitad de terreno, sana Meliano. En el Ahorrazo Supermayorista tenés beneficios todos los días con tarjetas de crédito de bancos y cooperativas. Redes @ el Ahorrazo Supermayorista. Los fines de semana con tus compras 20% de descuento con QR débito Itaú. En Punto Farma cuidamos tu salud, tu belleza y tu economía. La pelota a la derecha se metía Gamarra. Golpe de cabeza Martínez, le queda Redes. Redes tiene. Va al Boscapié. Pelota mitad de terreno, sana Meliano. En el Ahorrazo Supermayorista tenés beneficios todos los días con tarjetas de crédito de bancos y cooperativas. Redes @ el Ahorrazo Supermayorista. Los fines de semana con tus compras 20% de descuento con QR débito Itaú. En Punto Farma cuidamos tu salud, tu belleza y tu economía. La pelota a la derecha se metía Gamarra. Golpe de cabeza Martínez, le queda Redes. Redes tiene. Va
Malboscapié no pudo. Domínguez pelota al medio. Sale Moreira para Meliano. Embutido Fran chorizo con queso para Giro Matambrito y la línea gourmet libre de gluten. Disfruta con Fran el sabor de la felicidad de la selección. En Vileta, zona residencial, salida rutas importantes. Contrata al 021-443-600. La loteadora inmobiliaria es su versión más segura en la vida. Tiene 8 ritmo el segundo tiempo, Ricardo F. Olimpia salió a buscar, deja espacios y Ameliano va a querer aprovechar para poner el segundo. Marcamos el tiempo. Neumáticos Yokohama y el tiempo de juego 5 minutos. Segunda etapa, Petro Chaco. La pelota al travesaño cerca la viendo, Ricardo. Sí, tiró Morales es en el centro de una pelota que encuentra y pelea bien Redes. El cabezazo de Alcaraz de muy lejos, pero con una dirección bastante buena. Tiro de portería para Meliano, le pega Martínez. Informa personal, elegí la conexión total personal Flow. Este es el partido número 18 entre Ameliano y Olimpia y si se concreta este resultado sería la 9ª victoria de Ameliano sobre el equipo franqueado. Solamente 5 veces ganó Olimpia, 4 empates. Ameliano es el único equipo con estadística positiva ante Olimpia en el campeonato actual. Muy bien, Víctor, recordando esto, Víctor, que no es un dato menor. Si el arquero demora, creo que hay 8 segundos. Si no cumple, es un tiro de esquina, ¿verdad? Así es, pero en este caso es con pelota dominada con balón en juego. En la última no se aplicaba, obviamente, porque era saque de arco. Tampoco se aplica a los tiros libres, por ejemplo, que el arquero saca. Solamente cuando él agarra la pelota con las manos, balón en juego, ahí se le hace el conteo de 8 segundos. Excelente. Tiro libre para Meliano. En el Sol Seguro solicita tu póliza seguro al 021-236-3000 o ingresa al solseguro.com.py. El Sol Seguro siempre te acompaña. Ve más Flores con usted los 365 días del año, las 24 horas. Marijá López, teléfono 671-767. Signos en Instagram como Ve más Flores. La pelota a la izquierda, sale Cantero para Olimpia. Tardas mucho tiempo para levantar paredes. Utiliza el mortero de elevación Zika Wall y levanta tu pared en solo 2 a 3 horas. Tu casa con Zika queda bien. En San Justo y Perfiles, ángulos, plancholas y más. Acceso surcas y perpetuo socorro. Venta 083-309-813 Re San Justo Hierro. Saque de costado, punta derecha, pertenece a Meliano. En ataque. El comentario Ricardo es una presentación de Quitadol. Para que hablar en Quitadol es de Lasca, nuestra calidad, su seguridad. La salud tiene apellido Fleming, sistema prepago unido Sevillana 1751. Llámanos al 729-6060 Fleming. Estilo Campo, tu parrilla preferida. Esportivo San Lorenzo, el Rayadito, más conocido como el Rayadito. Próximo año en primera división. TV Tokio 85 pulgadas, 20% grande como tu aliento. Espérame, Darío, espérame. Tiene redes con la pelota. Sí, Darío. Fortín, etiqueta negra, la caña con más premios internacionales. Yavirá Caricia con el Acaricia 2 litros de protato cubo favorito. Yavirá Caricia. ¿Qué pasó, Ricardo? No, nada. Habrá sentido algún toque después de rematar Redes, pero nadie le impidió que saque ese remate. Es lo más peligroso de Olimpia, Redes, cada vez que encara. Muy bien, pelota al fondo, corresponde salida para Meliano. Shorty Beef, la mejor variedad de cortes, costilla, tapa cuadril, colita cuadril y mucho más. Shorty Beef, carne 100% chaqueña con la garantía de la cooperativa Shorty Cher. Centro de Materiales Santa Rosa, ferretería, todo para el profesional. Que después de rematar Redes, pero nadie le impidió que saque ese remate. Es lo más peligroso de Olimpia, Redes, cada vez que encara. Muy bien, pelota al fondo, corresponde salida para Meliano. Shorty Beef, la mejor variedad de cortes, costilla, tapa cuadril, colita cuadril y mucho más. Shorty Beef, carne 100% chaqueña con la garantía de la cooperativa Shorty Cher. Centro de Materiales Santa Rosa, ferretería, todo para el profesional. Es lo más peligroso de Olimpia, Redes, cada vez que encara. Muy bien, pelota al fondo, corresponde salida para Meliano. Shorty Beef, la mejor variedad de cortes, costilla, tapa cuadril, colita cuadril y mucho más. Shorty Beef, carne 100% chaqueña con la garantía de la cooperativa Shorty Cher. Centro de Materiales Santa Rosa, ferretería, todo para el profesional. Ruta Coronel Franco, Primavera, Concepción. Ameliano gana por 1-0. Más de 25 años junto a la mejor atención y calidad en todas sus redes de estaciones de servicios. Grupo Crisma, tu preferencia, nuestra fortaleza. Primavera con Electrovan. En Electrovan encontrás heladeras de 1.850.000, TVs Smart de 990.000 y mucho más. Compra online electrovan.com.py. Quintana con esa pelota, Quintana juega. Entregó para Cantero. Olimpia puede empatar o no. Cantero levantó. No pasó nada. Sale en esa zona. Benítez, Jonathan, pelota al medio. Bien. Corresponde tiro libre para Meliano. Miles de millones en premios y muchas chances para volverte millonario. La suerte te está llamando, no la dejes ir. CNTC por Emoy. En Wizard 10J 420.000 llevas tu curso Wizard, clases presenciales online. Informate al 098-753-647. Aprender inglés en Wizard es wow. La pelota a la derecha, tiene Redes, movió, dejó para el uruguayo Morales. Este puso más arriba, marca Francisco Báez. Báez movió, dejó para Moreira. Estefil Moreira.
A ver, Baez, mal remate, tiro de portería para Olimpia. Materiales para la construcción, Ferropar es la solución. Avenida Fernando Lamora, esquina Mortio. Ferropar sea 43 años construyendo contigo. Sexta edición de los imbatibles en supermercados Stock, selección de productos de primera necesidad con los mejores precios del país. Stock, lo bueno para vos. 1-0 gana Emiliano. Lo mejor para tu moto, auto, camioneta, tractor, Bistoni. Baez, mal remate, tiro de portería para Olimpia. Materiales para la construcción, Ferropar es la solución. Avenida Fernando Lamora, esquina Mortio. Ferropar sea 43 años construyendo contigo. Sexta edición de los imbatibles en supermercados Stock, selección de productos de primera necesidad con los mejores precios del país. Stock, lo bueno para vos. 1-0 gana Emiliano. Lo mejor para tu moto, auto, camioneta, tractor, Bistoni de punta a punta. Conoce más en bistoni.com.py. Fácil, marca, máquinas y herramientas diseñadas y desarrolladas pensando en las necesidades de nuestro mercado. Elegí fácil por de los paraguayos. Esto es Fútbol a lo Grande. Estamos por Monumental 1080M, todas sus plataformas y para todo el país. Neumáticos Yokohama y el tiempo de juego 10 minutos. Segunda etapa, Petro Chaco, precio calidad de litros exacto en Villa, Diego Iván. La primera B, Presidente Ayes le ganó a Silvio Petirosi por 2-1. A ver, pica la pelota, Seba Ferreira, le robaron la pelota, juega al medio. Está dejando esa pelota al hombro Olimpia. Moviendo Quintana, pone la zurda. Viene, va, Gamarra, levantó, no pasó nada, pelota a la derecha y otra vez ataca Olimpia a la derecha. En Concasa empezó tu historia con pasaporte duradera, que ladrillo, teja, gramos, cementos de la mejor calidad. Con Casa construyendo historias. Vuelve la feria de verdad de Automotor en todos los showrooms del país hasta el 31 de octubre. Automotor, tu punto de partida. Olimpia insiste, Ricardo F. Se busca Olimpia y con el ingreso de Alcaraz, que le da más fuerza por arriba. Cada vez es mejor lo que intenta hacer el conjunto de Cano, excepto esto de Vargas que le pegó a cualquier lado. Corresponde salida para Meliano. Catedral Weekend hasta 50% de descuento con todos los medios de pago. Delivery 627-7000 en Farmacia Catedral. Amamos cuidarte. Sanicer, 37 años de experiencia en el mercado. Lo mejor en porcelanato, cerámicas, losas, griferías, accesorios para la construcción. Sanicer, proyectando juntos. Le pega esa pelota Miguel Martínez. Si sos asalariado, independiente, funcionario público, jubilado, pedí tu préstamo con mínimos requisitos. 5021-237-7012. Crédito Solución, tu crédito, tu solución. Cosío con leche La Pradera en su presentación. Sachet fresca por 60 días sin necesidad de frío. La Pradera, lo mejor en lácteos. Esto es Fútbol a lo Grande. Estamos por Monumental 1080M. Emiliano gana por 1-0. El gran pollo para familias numerosas, económico, tierno, rendidor y de gran tamaño. Alcanza para todos. Pechu con el sabor que nos une desde siempre. Gran remate en Casa Rosada este domingo y gran remate en Casa Central y sucursales. Call Center 021-421-566. Casa Rosada, 100 años de familia, 100 años de servicio. La pelota a la izquierda. Va corriendo, se mete Aranda. Aranda movió. Va al buscapié. Pelota al medio. Cuidado con Freddy. Para familias numerosas, económico, tierno, rendidor y de gran tamaño, alcanza para todos. Pechu con el sabor que nos une desde siempre. Gran remate en Casa Rosada este domingo y gran remate en Casa Central y sucursales. Call Center 021-421-566. Casa Rosada, 100 años de familia, 100 años de servicio. La pelota a la izquierda. Va corriendo, se mete Aranda. Aranda movió. Va al buscapié. Pelota al medio. Cuidado con Freddy Vera. Corre largo. Va buscando otra vez Olimpia. Pelota a la izquierda. Neo Internet de Garra Guaraní. 100% fibra, 100% Paraguay. Nuevo vaso hidrate alternativo expirado en la camiseta azul de la selección. Carga 200.000 más 65.000 y llevarlo. Sea el sponsor oficial de la selección paraguaya. La pelota a la derecha, juega, avanza Meliano, se mete Vera. Qué buena acción, qué buena acción. Vera dejó Moreira. Ricardo F. Bien Moreira, parece que sintió algo ahí Moreira. Y Vera que ya en la jugada anterior no pudo ir a buscar esa pelota, se exigió ahora en esa jugada individual y es un cambio cantado para el conjunto de Ameliano. Víctor. Sí, pidió cambio Freddy Vera y el que se viene es Diego Barreto. Camiseta 19, pero agregan otro cambio y me parece que tiene que ver con la situación de Steven Moreira. Es Edgar Saracho, el que se está preparando casaca 6 en el Sportivo Ameliano. Cambio cantado para el conjunto de Ameliano. Víctor. Sí, pidió cambio Freddy Vera y el que se viene es Diego Barreto. Camiseta 19, pero agregan otro cambio y me parece que tiene que ver con la situación de Steven Moreira. Es Edgar Saracho, el que se está preparando casaca 6 en el Sportivo Ameliano. Cambio cantado para el conjunto de Ameliano. Víctor. Sí, pidió cambio Freddy Vera y el que se viene es Diego Barreto. Camiseta 19, pero agregan otro cambio y me parece que tiene que ver con la situación de Steven Moreira. Es Edgar Saracho, el que se está preparando casaca 6 en el Sportivo Ameliano. Muy bien, correcto. Saracho
Va a pisar la cancha en Ameliano. Plus Carimales te llevan a la final de la Copa Libertadores en Lima, Perú. Comprar repuestos más desde 500.000 y ya estás participando. Contacta al 093-788-250. Camiones Picaco, Mesero, bustos para cargar más gente y mejor acompañante en tu crecimiento. Con el respaldo de Chacomero Automotores, RJMC Paraguay. Cardoso 1 en Olimpia, el otro es Abreu, modifica Almeida. Abreu y 6, Richard Ortiz, los cambios en Olimpia. Ortiz también está para pisar el campo. Disfruta el Lactoland, disfruta el yogur favorito de todos, el Lactoland de Top of Mind por 11 años consecutivos. Mes aniversario de la Caja Mutual y ponete la camiseta con aspiraciones desde 200.000, créditos desde 5 millones o solicitando tu tarjeta de crédito. Info 218-4000, Caja Mutual. Ricardo. Bueno, la jugada fue buena, el centro también. El control fue bueno de Redes, el remate con la pierna izquierda fue horrible. Por eso se enoja mucho en la zona de preferencia, diciéndole de todo al jugador de Olimpia. Estamos con la información. Informa personal, elegí la conexión total personal Flow. Adelante, Víctor. Se retira Steven Moreira, ingresa número 6, Edgar Saracho. Se retira Jonathan Benítez, finalmente entra 19, Diego Barreto. Y ojo que cayó también Martinich. Así que vamos a ver finalmente la situación de los cambios. Igual hay una duda porque Freddy Vera ya salió, pero al final mostraron 17. Entonces hay una confusión y van a parar. Benítez finalmente entra 19, Diego Barreto. Y ojo que cayó también Martinich. Así que vamos a ver finalmente la situación de los cambios. Igual hay una duda porque Freddy Vera ya salió, pero al final mostraron 17. Entonces hay una confusión y van a parar. Y ojo que cayó también Martinich. Así que vamos a ver finalmente la situación de los cambios. Igual hay una duda porque Freddy Vera ya salió, pero al final mostraron 17. Entonces hay una confusión y van a parar al final los cambios en el Sportivo Ameliano. Los Olimpia sí se hacen. Sale Ferreira, entra Fernando Cardoso, sale Hugo Quintana y entra Abreu. Y el último en salir es Javier Domínguez e ingresa Richard Ortiz. Marcamos el tiempo. Neumáticos Yokohama y el tiempo de juego 15 minutos. Segunda etapa Petro Chaco, precio calidad. Porque 26 mostraba y en realidad 24 es el que está sentido. Así que hay una confusión generalizada con el tema de los cambios. Ordenamos de vuelta. Sale Martinich, entra Alex Serdián, número 31. Para que entre Saracho el 6 va a salir el 8, Steven Moreira. Y para que entre Barreto el 19 tiene que salir Freddy Vera. El número... No, al final sale Jonathan Benítez. Sale Benítez, sale Moreira y sale Martinich. Son los 3 que salen en el equipo de Sportivo Ameliano. Así que va a volver entonces en los próximos instantes Freddy Vera. ¿Qué pasó, Ricardo? No, yo no entiendo cómo va a jugar con 10 el conjunto de Ameliano, ¿verdad? Mucha ventaja también, está ganando 1-0, pero no es como para que juegue con 10 porque Vera salió del terreno de juego. Sí, correcto, tiene 10 jugadores. La pelota de Sanguina. Sanguina. A ver, offside. Víctor, con 10 está Ameliano. Sí, con 10, porque Freddy Vera todavía no regresó, lo estaban tratando a un costado de la banca de expectativas, así que con 10 está el equipo de Ameliano. Muy bien, sí, Darío. Hoy por la fecha número 27 de la primera B empataron 2-2 Colegiales y 29 de septiembre. Muy bien, pelota al fondo, sale Ameliano. El comentario de Ricardo es una presentación de Quintadol para que valore en Quintadores de Laja, nuestra calidad, su seguridad. La salud tiene apellido Fleming, sistema prepago. Avenida Ubellala 1751. Llámanos al 729-6060 Fleming. Estilo Campo, tu barrida preferida. Vera no volvió, Víctor, ya no pisa la cancha Freddy Vera. No, Freddy Vera no volvió, eso me parece extraño, por eso pensé que iba a hacer el cambio por uno de ellos. No, hubo una confusión, ahí Nani se dio cuenta, abre los brazos. Sí, ¿qué hicieron? Dice Roberto Nani. Increíble realmente, ahí lo levanta Freddy Vera y lo hace entrar de vuelta, no puede creer lo que acaba de pasar. Sí, ahora está Vera para ingresar. Ricardo. Bueno, una tontería de parte del banco de suplente completo. Sí, ¿qué hicieron? Dice Roberto Nani. Increíble realmente. Ahí lo levanta Freddy Vera y lo hace entrar de vuelta. No puede creer lo que acaba de pasar.
Sí, ahora está Vera para ingresar. Ricardo. Y bueno, una tontería de parte del banco de suplente completo. Los asistentes de Nani se confundieron todo. El cuarto árbitro, los jugadores de Ameliano, quién iba a entrar, quién iba a salir. Vera ya estaba tomando un café en el banco y ahora tiene que entrar. La pelota a la izquierda, ataca Olimpia. Se mete. Gamarra levantó el centro, no podía alcanzar pelota al medio. Abreu pierde la pelota, sale Saracho para Ameliano. TV Tokio 85 pulgadas, 20% grande como tu aliento. Fortín etiqueta negra, la gente con más premios internacionales. Yavirá Caricia con el nuevo Caricia 2 litros. Disfruta tu jugo favorito, Yavirá Caricia. Se vuelve loco Roberto Flaconani, Víctor. Y es que es increíble lo que pasó. Freddy Vera estaba para salir. A ver, pelota dentro del área. Sí, Víctor. Estaba para salir, pidió el cambio. Ya se sentó en la banca. Al final los cambios. ¡Ay, epa! Espérame, Víctor. Le pegó Abreu. Abreu le pegó. No se desvió esa pelota, Ricardo. No se desvió. ¿Y por qué no entra a ver ahora? ¿Cuál es el problema? No lo dejan entrar. Qué mal están los árbitros de fútbol paraguayo, ¿eh? Ni ellos entienden qué es lo que está pasando. Se desatinaron absolutamente todos. Víctor, ahora sí. Sí, decía lo de Vera. Vera ya fue a sentarse, él pidió el cambio. Llamaron a un suplente. Al final el cambio fue por el otro. Nadie se dio cuenta que estaban con 10. El arquero suplente, Ángel Sánchez, fue el que se levantó y advirtió a Nani que Ameliano estaba jugando con uno menos. Y ahí se volvió loco Nani. Ahora sí vuelve Freddy Vera, de vuelta a completo Sportivo Ameliano. Ataca Cardoso, empata no, Cardoso va, remató. ¡Gol, gol, gol, gol! ¡Se desvió! ¡Gol! Fernando Cardoso. Fue Fernando Cardoso del remate. Se metió. Encaró. Remató. Gol, 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 gol. Se desvió. Gol. De Olimpia, Fernando Cardoso. Fue Fernando Cardoso del remate. Se metió. Encaró. Fernando Cardoso se mete dentro del área. Fuerte disparo, vence al portero Martínez. Y empató nomás Olimpia. Fernando, el autor del gol. Fernando Cardoso. ¿Sabe cómo está la cosa? De tanto buscar Olimpia llega el empate. Repito, ¿sabe cómo está la cosa? Olimpia 1, Ameliano 1. Monumental. Mientras... Fuerte disparo, vence al portero Martínez. Y empató nomás Olimpia. Fernando, el autor del gol. Fernando Cardoso. ¿Sabe cómo está la cosa? De tanto buscar Olimpia llega el empate. Repito, ¿sabe cómo está la cosa? Olimpia 1, Ameliano 1. Monumental. Mientras seguía la confusión en el equipo de Ameliano, quién entra, quién sale, quién se sienta, quién se levanta, Olimpia aprovechó su momento. Fernando Cardoso apareció destapado por el sector izquierdo, sacó un remate con potencia, se desvía a mitad de camino para engañar a Martínez. Olimpia lo empató y cuidado que en cualquier momento Olimpia lo puede ganar. Momento del gol. 19 minutos, segunda etapa. Sí, Darío. Neumáticos Yokohama y el tiempo de juego 20 minutos, segunda etapa. Petro Chaco, precio calidad de litros Chaco en Villa, Diego Iván. 1-1. Y su seguro Chaco. Monumental. A la derecha. Tiro libre para Olimpia. Ven a divertirte en el Casino Slot del Sol. Tenemos máquinas de última generación, karaoke, restaurante. Estamos en el Shopping del Sol. La pasión de un verdadero hincha no conoce distancia de kilómetros. Fútbol y Copetrol, el combustible de todos. Copetrol, vamos. Tiro libre para Olimpia. Si te gusta comer riquísimo, te tengo la dupla perfecta. Milanesa doradita, mayonesa de casa, lomito bien cargado, queso de casa. Prueba de casa y sentite en casa. Supli celebra 70 años porque ha comprado 100.000, generas un cupón y puedes ganarte uno de los 70 premios. Automóvil Supli, legítimo original auténtico. Morales bajó de cabeza, pelota dentro del área. A ver, remata el arco. Epa, Cardoso. Desvió el arquero, Desvió el arquero, Ricardo. No desvió el arquero, hay que ver la posición de Cardoso. Para mí estaba en posición adelantada. Es lo que protesta la gente de Ameliano. ¿Desvió el arquero no, Víctor? No, travesaño y afuera el remate de Cardoso. Muy bien, tiro de portería para Ameliano. Energigas llega hasta tu casa, rinde más, la instalación es gratuita, delivery 021-728-9228. Tu solución rápida y confiable, Energigas. Para instalar tu fábrica, urbanización, Centro Industrial de Billetón 92. Comunicate al 413-7000, Paraguaya Inmobiliaria.
Muy bien, pelota al fondo, sale, la ve azulada. Con Mango cobra con corre gratis, te reintegra el costo de la comisión. Olvídate las transferencias a las difíciles. Empezó a vender con Mango. Descarga la app. La Plata Empeños con certificación internacional ISO 9001. Te ofrecemos mucho más dinero sin recursos locales. Ingresa a laplata.com.py. Sí, Víctor. Se viene otro cambio en Ameliano, camiseta 7. Pelota al fondo, sale, la ve azulada. Con Mango cobra con corre gratis, te reintegra el costo de la comisión. Olvídate las transferencias a las difíciles. Empezó a vender con Mango. Descarga la app. La Plata Empeños con certificación internacional ISO 9001. Te ofrecemos mucho más dinero sin recursos locales. Ingresa a laplata.com.py. Sí, Víctor. Se viene otro cambio en Ameliano, camiseta 7. Alejandro Zamudio. Muy bien, estamos con la información. Informa personal, elegí la corrección total personal Flow. Víctor. Y ahora sí se va Freddy Vera. La verdad, increíble lo que acaba de acontecer con la situación de los cambios de Ameliano. Ahora sí se retira un jugador que hace más de 5 minutos pidió cambio, fue a sentarse a la banca, tuvo que ingresar otra vez. Se retira el 11 Freddy Vera, ingresa el 7 Alejandro Zamudio. Y ahora, Víctor, cuidado, Víctor, ¿qué pasó acá? Hay una tarjeta amarilla, Víctor. Estaban discutiendo Francisco Báez y Fernando Cardoso. Báez cayó al piso acusando un golpe de parte de Cardoso, amonestado Fernando Cardoso, y veremos qué decisión toma Blas Romero. Ricardo. No pude ver la jugada, Diego, estaba mirando los cambios, estaba mirando la banca. ¿Qué pasó acá? Hay una tarjeta amarilla, Víctor. Estaban discutiendo Francisco Báez y Fernando Cardoso. Báez cayó al piso acusando un golpe de parte de Cardoso, amonestado Fernando Cardoso, y veremos qué decisión toma Blas Romero. Ricardo. No pude ver la jugada, Diego, estaba mirando los cambios, estaba mirando la banca. ¿Qué pasó acá? Hay una tarjeta amarilla, Víctor. Estaban discutiendo Francisco Báez y Fernando Cardoso. Báez cayó al piso acusando un golpe de parte de Cardoso, amonestado Fernando Cardoso, y veremos qué decisión toma Blas Romero. Ricardo. No pude ver la jugada, Diego, estaba mirando los cambios, estaba mirando la banca de suplente de Ameliano. Ya alcancé a ver la tarjeta amarilla y a Richard Ortiz recriminando tarjeta para los dos. Muy bien. 1-1 el partido en Capiatá. Crystal House, expertos en la colocación de vidrios templados, TVH laminados y más. Síguenos en redes sociales. Crystal House, cristalizando sueños. Para instalaciones seguras y confiables, elegí cables eléctricos Cordeiro. Con respaldo de garantía Electropar, sea 40 años generando soluciones con energía. Un saludo para todos los que están en sintonía a través de X, de Monumental y todas sus plataformas. Más de 4.000 personas conectadas. Si va a aguantar la resistencia que pone Ameliano, que está muy confundido. La confusión empieza desde el banco con los horrores a la hora de cambiar. Olimpia está muy cerca del segundo. Tiro de esquina. Tupi, 29 años llenando tu hogar de felicidad. El centro, cabezazo de Ortiz. El despeje, pelota al medio. Insisto, Olimpia. Abreu levantó. Atrapa la pelota Martínez. En el Mundial Sub-20 se define el grupo D. Está ganando Australia 1-0 ante Cuba. Argentina e Italia empatan 0-0. 1-1 aquí en Capiatá. Olimpia Ameliano. Unisal te ofrece carreras acreditadas por la ANEA, bioquímica, contabilidad, derecho a otras carreras. Llámanos al 235-8000 Unisal. Tus fines de semana pueden ser perfectos con los chorizos calabresa con queso toscana con hierbas alaco picante o tradicional. O pizza calidad desde su origen. Epa, Zamudio, atento Olveira, de Dios a pelota, Ricardo. Sí, la defensa de Olimpia que fue superada por Zamudio, el pase no fue bueno, respondió bien Olveira. La pelota al medio, ataca Olimpia. A ver, viene buscando esa pelota Cardoso. Fernando juega por el medio. Entregó para Abreu. Con los chorizos calabresa con queso toscana con hierbas alaco picante o tradicional. O pizza calidad desde su origen. Epa, Zamudio, atento Olveira, de Dios a pelota, Ricardo. Sí, la defensa de Olimpia que fue superada por Zamudio, el pase no fue bueno, respondió bien Olveira. La pelota al medio, ataca Olimpia. A ver, viene buscando esa pelota Cardoso. Fernando juega por el medio. Entregó para Abreu. Abreu puso sobre la izquierda. Cuidado con esta. Llega el segundo, no. Está Alcaraz, le pegó. No, mal remate. Gamarra, Ricardo Gamarra le pegó. Sí, Gamarra, juvenil, con la pierna izquierda, sacándose remate, con la pierna derecha en realidad. Pero cuidado, repito, se entusiasma y deja espacio a Ameliano y Olimpia le hace el segundo. Marcamos el tiempo, Darío. Neumáticos Yokohama y el tiempo de juego 25 minutos. Segunda etapa, Petro Chaco, precio calidad del Solaris, ofrecen soluciones integrales a la nutrición de las plantas. Son altamente eficientes. Redes sociales Solaris Fertilizer Paraguay. Mañana Libertad Trinidense, 20 horas. Ingresa a www.posta.le. Aposta a ganar lo cambia todo. Con Kenton tenés más servicios oficiales, más repuestos y más valor de reventa. Escrinos al 0976 10 Avanza siempre con Kenton Chaco, más respaldo total. Corner para Olimpia. Tupi, 29 años llenando tu hogar de felicidad. Le va a pegar Cardoso.
Fernando le va a pegar. Olimpia está cerca del segundo. Llega el segundo ahora. Llega el segundo ahora, no. El centro por arriba, una peinada. Epa se desvió. Le dijo el juez, no pasó nada, tiro de portería. En Bristol, precios locos, Samsung A16, 18 cuotas, 79.000, televisor Windows 50 pulgadas, 18 cuotas, 234.000. Bristol, la mejor casa de electrodomésticos del país. Brindemos por la amistad con un delicioso vino Álamos, importa, distribuye en Paraguay, Frutos de los Andes. Instagram, Frutos de los Andes, PY. 1-1. En Rumbos estamos para cuidarte, ser tu respaldo en cada paso. Encontrarnos en redes sociales o llamarnos al 449-488. Rumbos S.A. de Seguro, protegiendo tu futuro siempre. Matrícula gratis y 30% de descuento en la primera cuota para alumnos de primer año hasta el 29 de noviembre. Info 021-729-4600. Uninorte, número 1 en calidad, ciencia y cultura. 1-1 el partido en Capiatá. El comentario Ricardo F. es una presentación de Quitadol para cada hora en Quitadoles de la AJA. Nuestra calidad, su seguridad. La salud tiene apellido Fleming, sistema prepago unido a Llame 751. Llámanos al 729-60 Fleming, estilo campo, tu parrilla preferida. A la derecha, saque de costado para Emiliano. TV Tokio 85 pulgadas, 20% grande como tu aliento. Ford tiene etiqueta negra, la cancha con más premios internacionales. Yavirá Caricia con el Caricia listo, disfruta tu cubo favorito, Yavirá Caricia. ¿Cómo ves el partido? ¿Te gusta? ¿Está agradable el partido, Ricardo? Está mejor con el empate de Olimpia porque lo salió a buscar, lo empató, lo quiere ganar. Ameliano se defiende, va a intentar contragolpear. Pero después de toda esa confusión, no sé cómo quedó el equipo de Ameliano. Muy bien, pelota al costado, a la derecha, y corresponde al equipo de la Veazolada. En Rumbos estamos para cuidarte, ser tu respaldo en cada paso. Encontrarnos en redes sociales o llamarnos al 449-488. Rumbos S.A. de Seguro, protegiendo tu futuro siempre. Matrícula gratis y 30% de descuento en la primera cuota para alumnos de primer año hasta el 29 de noviembre. Info 021-729-4600. Uninorte, número 1 en calidad, ciencia y cultura. Minuto 28 de la Veazolada. En Rumbos estamos para cuidarte, ser tu respaldo en cada paso. Encontrarnos en redes sociales o llamarnos al 449-488. Rumbos S.A. de Seguro, protegiendo tu futuro siempre. Matrícula gratis y 30% de descuento en la primera cuota para alumnos de primer año hasta el 29 de noviembre. Info 021-729-4600. Uninorte, número 1 en calidad, ciencia y cultura. Minuto 28. 449-488. Rumbos S.A. de Seguro, protegiendo tu futuro siempre. Matrícula gratis y 30% de descuento en la primera cuota para alumnos de primer año hasta el 29 de noviembre. Info 021-729-4600. Uninorte, número 1 en calidad, ciencia y cultura. Minuto 28. Nuevo auto, nuevas metas con Banco, préstamos 0 kilómetros, financiación y plazos que se adaptan a vos. Banco crece desde la raíz. En el abrazo supermayorista viví un Halloween de miedo, disfraces, inflables, dulces y decoraciones. Visítanos en San Lorenzo, Capiatá, Ruta 1 y Capiatá, Ruta 2. 1-1 el partido en Capiatá. Mega descuentos hasta 60% en productos seleccionados, válido para los 726 puntos y la web. En Punto Farma cuidamos tu salud, tu belleza y tu economía. Embutido Fran, chorizo con queso, parrillero, matambrito y la línea gourmet libre de gluten. El delantero de Ameliano. Sí, señor, pelota larga, tiro de portería para Emiliano. En billeta zona residencial, salida rutas importantes, contactar 021-443-600. La lotadora inmobiliaria es su inversión más segura en la vida. Bartatón 2025, cuando se trata de potencia y rendimiento, los paraguayos lo tienen claro. Barta, la batería número 1, reconocida como Top of Mind 2025. En camilla lo retiran y paró la camilla, Víctor. Sí, ya ingresa la camilla, lo van a sacar a Jorge Sanguina, el atacante del Sportivo Ameliano. Ahí lo tratan de levantar. El propio Richard Ortiz lo alza en la camilla al jugador de Ameliano y lo retirará al costado. Muy bien, pelota al fondo. Corresponde a Emiliano. Mil Empeños, venta relojes de oro y plata, empeño mejor cotización. Sarmiento Casi, Profesor Cadal, Concepción, Mil Empeños. En el Sol Seguro solicita tu póliza seguro al 021-236-3000. Ingresa al solseguro.com.py. El Sol Seguro siempre te acompaña. Pelota al fondo, le va a pegar esa pelota del portero Martínez. Marcamos el tiempo, Darío. Neumáticos Yokohama y el tiempo de juego 30 minutos. Segunda etapa, Petro Chaco, precio y calidad de litro exacto en Villa Diego Iván. Y su seguro Chaco. San Lorenzo goleó 3-0 Fernando, ese equipo de primera, el Rayadito próximo año. BMAI Flores con usted los 365 días del año, las 24 horas. General día 640, teléfono 496-553. Síguenos en Instagram como BMAI Flores. Olvídate los metales oxidados, aplica convertibles, dejalos como nuevo. Asesorate al 021-289-6000. Tu casa consigue, queda bien. Redes, el pase a Alcaraz y este malogra, Ricardo. Permanentemente Redes está ganando las espaldas de los defensores del conjunto de Ameliano y metiendo la pelota al medio. Alcaraz esta vez se atropelló, le pegó mal, pero puede ser la fórmula para el segundo de Olimpia.
Pelota al fondo, corresponde a Meliano, tiro de portería. En San Justo Hierros, perfiles, ángulos, plancholas y más. Acceso surcas y perfecto socorro. Ñembuy, venta 098-3309-813 Re San Justo Hierros. No puede faltar en el equipo el auténtico y original Chori Queso Chorti. Los choris de Viena, la morcilla, la botifarra. Encontrarlos en los salones Chortix. Esto es Fútbol a lo Grande, Monumental 1080M. Todas tus plataformas, todo el país. Tiro libre para Meliano. Centro de Materiales Santa Rosa, Portería, todo para el profesional. Ruta Coronel Franco, Primavera, Concepción. Más de 25 años junto a la mejor atención y calidad en todas las estaciones de servicios. Grupo Crisma, tu preferencia, nuestra fortaleza. Tiro libre para Meliano. Inter de Porto Alegre le ganó a Botafogo por 2-0, partido correspondiente a la fecha 27 del fútbol brasileño. En el Inter ingresó en la segunda etapa, jugó 16 minutos. Oscar Romero no tuvo minutos. Alan Benítez. Es pelota quieta, pelota parada para la vía azulada. Centro Materiales Santa Rosa, Portería, todo para el profesional. Ruta Coronel Franco, Primavera, Concepción. Más de 25 años junto a la mejor atención y calidad en todas las estaciones de servicios. Grupo Crisma, tu preferencia, nuestra fortaleza. ¿Quién le pega? Barretos, uno de ellos, Víctor. Barreto y Valdés, los que están cerca de la pelota. Muy bien, el mudo le va a pegar el 5 Valdés. También está Barreto. Vamos a ver cómo efectúa esta acción el equipo de Ameliano. Es Valdés el que le va a pegar, toma distancia. Valdés le pegó, juega por el piso, movió. Palmeira, 2 tiempos atrás para la pelota. En Electroban, el combo ideal TV Play de 43 pulgadas, te regalamos un home theater para que vibres con cada gol como nunca. Pasa por Electroban, donde el fútbol se vive con pasión. Turifaz Max mejora las respuestas del motor y lo controlas desde tu celular. Conseguilo en Grimar, 40 años brindándote lo que la fábrica no te dio. Cantero desvió para Olimpia, pelota larga sobre la izquierda. Lleva tu Mitsubishi L200 0 kilómetros con mínima entrega y cuota $450. Consultas al 0974-408-709. Nippon Automotores, 49 años de confianza y calidad en Paraguay. Miles de millones en premios y muchas chances para volverte millonario. La suerte te está llamando, no la dejes ir. CNTC por Emoy. Minuto 32. Inscríbete en uno de los programas de la Americana Posgrado Asterisco 8263 o al 098444437. Unite a la generación Master Made in Americana. La potencia y precisión de Hilti llevan tu obra a otro nivel. Resistencia, innovación, seguridad en cada proyecto. Hilti Peropar construyen contigo. Redes colocó, levantó la marca del Servian, saque de costado cerca al banderín, pertenece al equipo de Cano. Tupi, los programas de la Americana Posgrado Asterisco 8263 o al 098444437. Unite a la generación Master Made in Americana. La potencia y precisión de Hilti llevan tu obra a otro nivel. Resistencia, innovación, seguridad en cada proyecto. Hilti Peropar construyen contigo. Redes colocó, levantó la marca del Servian, saque de costado cerca al banderín, pertenece al equipo de Cano. Tupi, los programas de la Americana Posgrado Asterisco 8263 o al 098444437. Unite a la generación Master Made in Americana. La potencia y precisión de Hilti llevan tu obra a otro nivel. Resistencia, innovación, seguridad en cada proyecto. Hilti Peropar construyen contigo. Redes colocó, levantó la marca del Servian, saque de costado cerca al banderín, pertenece al equipo de Cano. Tupi, 29 años llenando tu hogar de felicidad. Lateral pertenece a Olimpia. Sexta edición de los imbatibles en supermercados Stock, selección de productos de primera necesidad con los mejores precios del país. Stock, lo bueno para vos. A todo ponerle pistón y líquido para radiador verde rojo, pedidos al 0983119-720. Pistón y tecnología en lubricación. Cantero, levantó Cantero, juega, se mete Cardoso, una peinada. Falta de Cardoso, tiro libre para Meliano. Fácil, marca máquinas y herramientas diseñadas, desarrolladas pensando en las necesidades de nuestro mercado. Elegí Fácil. Vuelve la Feria de Verdad de Automotor en todos los showrooms del país hasta el 31 de octubre. Automotor, tu punto de partida. Catedral Weekend, hasta 50% de descuento con todos los medios de pago de libre y 627-7000. En Farmacia Catedral, amamos cuidarte. Más de 5.000 personas conectadas al Twitter X de Monumental. Termocalentadores Peiza, gracias a su alta potencia, garantiza agua caliente sin interrupciones, versiones de 80 y 50 litros. Peiza, una empresa del grupo EPB. La vida no espera, vos tampoco tenés que hacerlo. Pedí tu préstamo con mínimos requisitos. Escribinos al 021-237-7012. Crédito Solución, tu crédito, tu solución. Le pegó Olveira, Cardoso tiene, marca, el Ameliano, falta. Cardoso comete falta, Víctor. Así es, la falta de Fernando Cardoso contra Julio González. Ambos quedaron golpeados. Cardoso en la cintura, aunque ahora se levanta. Julio González también se va reponiendo a poco. Hay una brisa por momentos agradable, Víctor, acá en Capiatán. Y cada tanto, pero realmente sigue siendo calurosa la jornada, Diego. El aire, ¿qué tal el aire acondicionado? Un horno, un horno. Lo y la gente, Ricardo. No, pobrecito. No tienen plata los de Capiatá para poner un aire. Marcamos el tiempo. Neumáticos Yokohama y el tiempo de juego 35 minutos. Segunda etapa, Petro Chaco, precio calidad de litro exacto, indica Diego Iván. 1-1. Lo y la gente, Ricardo. No, pobrecito. No tienen plata los de Capiatá para poner un aire.
Marcamos el tiempo. Neumáticos Yokohama y el tiempo de juego 35 minutos. Segunda etapa, Pedro Chaco, precio calidad de litro exacto, indica Diego Iván. 1-1. Lo discó la Egenes, Ricardo. No, pobrecito. No tienen plata los de Capiatá para poner un aire. Marcamos el tiempo. Neumáticos Yokohama y el tiempo de juego 35 minutos. Segunda etapa, Pedro Chaco, precio calidad de litro exacto, indica Diego Iván. 1-1. Lo discó la Egenes, Ricardo. No, pobrecito. No tienen plata los de Capiatá para poner un aire. Marcamos el tiempo. Neumáticos Yokohama y el tiempo de juego 35 minutos. Segunda etapa, Pedro Chaco, precio calidad de litro exacto, indica Diego Iván. 1-1. Hizo seguro Chaco. Monumental. Le pegó Martínez, pelotazo en largo al fondo, mitad de terreno, golpe de cabeza de Richard, juega al medio. Se metía al canal, va llegando primero, servían, juega a la izquierda, sale para Emiliano. Coció con La Pradera en su presentación sachet fresca por 60 días sin necesidad de frío. La Pradera lo mejor en lácteos. Bajo la tecnología IQ para congelación rápida, las presas no se pegan entre sí, viene con un práctico cierre-sid. Filetes, tiritas y más, pechugón deliciosamente natural. Acumulativo, en la tabla está hacia el fondo, pero acumulativo. Pelota a la derecha, a ver, se mete, Redes colocó, levantó. El centro, golpe de cabeza. Salió el arquero Ricardo F. Sí, le cometieron falta ahí. Mirá que Cardoso está jugando al límite. Al límite está jugando Cardoso, jugador de Olimpia. Fernando cometiendo falta permanentemente y ya tiene tarjeta. Darío. Sí, mira, en el acumulativo Olimpia está sexto, tiene 50 puntos ahora mismo, igualando a Nacional, que está quinto, también tiene 50. El último puesto de clasificación a Copa Sudamericana lo tiene Recoleta, séptimo con 48. Olimpia ahora mismo está a 7 de 2 de Mayo, que está octavo, tiene 43. Se pone a 9 de Ameliano, que con este empate suma 41. Y a 10 de General Caballero, que suma 40. ¿Cuánto tiene Trinidense? Trinidense está mucho más arriba, está cuarto, tiene 56. Correcto, muy bien. ¿Sigue en el piso el arquero, Víctor Martínez? Sí, sigue en el piso Miguel Martínez. El propio árbitro Blas Romero ahora lo ayuda lentamente a levantarse al golero del Sportivo Ameliano. ¿Cómo ves el equipo, Ricardo? ¿Cómo lo estás viendo el flaco Nani con su primer partido como Ameliano? No, después de la confusión que pasó en el banco, yo no sé cómo calificar al debut de Roberto Nani. Bueno, pelota al fondo, le pega Martínez. El comentario de Ricardo es una presentación de Quitador para que valoren en Quitadores de Lasca, nuestra calidad, su seguridad. La salud tiene apellido Fleming, sistema prepago, venido Sevillana 1751. Llámanos al 729-6060 Fleming, estilo campo, tu parrilla preferida. Realmente, Víctor Villalba, insólito lo que pasó en ese cambio. Como diciendo el flaco, ¿qué hicieron, muchachos? En realidad me parece que él tiene gran parte de la responsabilidad también, porque su jugador estaba sentado prácticamente al lado de la banca y no se dio cuenta. Estuvo, 3 minutos jugando con uno menos. Después encima el pobre Freddy Vera tuvo que retornar al partido. O sea, entiendo que tiene asistente, pero el técnico tiene que asumir la responsabilidad también de una cuestión tan insólita como esa. Muy bien, pelota al fondo, saque de costado por Olimpia. TV Toque 85 pulgadas, 20% grande como tu aliento. Por tiene etiqueta negra en la cancha con más premios internacionales. 3 minutos jugando con uno menos. Después encima el pobre Freddy Vera tuvo que retornar al partido. O sea, entiendo que tiene asistente, pero el técnico tiene que asumir la responsabilidad también de una cuestión tan insólita como esa. Muy bien, pelota al fondo, saque de costado por Olimpia. TV Toque 85 pulgadas, 20% grande como tu aliento. Por tiene etiqueta negra en la cancha con más premios internacionales. Yavirá Caricia con el acaricia 2 litros de fruta tu jugo favorito. Yavirá Caricia. Minuto 38. Promo Power de Shell, viaje a México, Brasil para ver la escudería Ferrari HP. Carga Shell V-Power, Nato Diesel, lubricantes de 200.000. Subí tu factura a shell.com.py. Plus Car y Males te llevan a la final de la Copa Libertadores en Lima, Perú. Comprar repuestos Males desde 500.000. Y ya está participando. Contacta al 0983-788-250. Recordando que Lucas Barrios es el técnico deportivo luqueño. Camiones Pica JMC, robusto para cargar más, rende mejor y acompañarte en tu crecimiento con el respaldo de Chacomar Automotores. JMC Paraguay. Elegí la Universidad Privada María Serrana, carreras reconocidas por el MEA, habilitada por el CONES y acreditadas por la ANEAES. Infoserrana.du.py. 7 partidos que no conocía victoria Julio Cáceres. Es así, Víctor. Son 7 partidos, ¿verdad? Así es, 6 derrotas, un empate en el camino y terminó el ciclo de Julio César Cáceres. Sí, señor. El lunes asume Lucas. El lunes comienza a trabajar Lucas Barrios como nuevo técnico de luqueño. También será su primera experiencia en un equipo de primera división. La pelota al área arriba, golpe de cabeza al medio. A ver, Olimpia, se metió Cardoso, le robó. Báez
Saque de costado, punta derecha para el decano. Con Recuperal Activador Energía, esta es una línea completa multivitamínicos para cada estilo de vida. Recuperar un producto Avion, evolucionamos juntos. Disfrutar Lactoland, disfrutar el yogur favorito de todos. Lactoland de Top of Mind por 11 años consecutivos. Saque de costado, cerca al banderín, pertenece a Olimpia. Tupi, 29 años llenando tu hogar de felicidad. 1-1. Mes aniversario de la Caja Mutual y ponete la camiseta con afiliaciones desde 200.000, créditos desde 5 millones o solicitando tu tarjeta de crédito. Info 218-4000, Caja Mutual. Ven a divertirte en Casinos Los del Sol. Tenemos máquinas de última generación, karaoke, restaurante. Estamos en el Shopping del Sol. ¿Qué revisa el árbitro o le van a llamar al árbitro, Víctor? ¿Pasa algo? Protestó una mano Fernando Cardoso después del salto con Valdés. Así que esa es probablemente la situación que hace que se paralice un ratito el partido. Todavía no se resolvió si habrá llamado el VAR o no para esta situación. Ricardo. No alcancé a ver la mano desde acá, pero estaba muy seguro Cardoso. Y le hace... Resolvió si habrá llamado el VAR o no para esta situación. Ricardo. No alcancé a ver la mano desde acá, pero estaba muy seguro Cardoso. Y le hace parar inclusive al árbitro que estaba a punto de dar continuidad al juego. Muy bien. El árbitro para el juego. Aún no se juega. Revisión de VAR. Sí, Darío. Neumáticos Yokohama y el tiempo de juego 40 minutos. Segunda etapa Petro Chaco. Precio que le toca el litro exacto en Villa Vigo y van. 1-1. Y su seguro Chaco. Monumental. ¿Cómo demora, Ricardo? Darío, ¿vos viste algo? ¿Tenés la repetición? Sí, mostraron ahora la repetición, no es tan clara la imagen. De casa es el ingrediente que te hace sentir en casa. Bueno, tienen 14 monitores. Y a uno se decide, Víctor. ¿Qué pasa, Víctor? Está José Méndez en el VAR. A ver si es que lo llama o no al árbitro Blas Romero. Se demora más de la cuenta ya esta situación. Sí, y hay que ver después, Ricardo, cuántos minutos van a adicionar. Ojo, 40 minutos con 30 segundos para la jugada. Muy bien. 8 minutos adicionó Víctor primer tiempo. Fue así, 8 minutos. 8 minutos en el primer tiempo, así es. Bueno, esto puede ser más. Esto puede ser mucho más. Bueno, Darío. Supli celebra 70 años porque ha comprado 200.000, generas un cupón y puedes ganarte uno de los 70 premios. Automóvil Supli, legítimo, original, auténtico. Energy Gas llega hasta tu casa, rinde más, la instalación es gratuita. Delibre 021-728-9228. Tu solución rápida y confiable, Energy Gas. Se sigue. Ahora sí, va al VAR. Si lo llaman es penal. Va a cobrar penal, claro que sí, va a cobrar penal. Bueno, si lo llaman, Víctor, es penal entonces para Olimpia, Víctor. Así es, le sugieren penal a Blas Romero. Se acerca a Gastón Olveira hasta el costado donde está el monitor del VAR. Richard lo tranquiliza. Hay que decir que Olveira es el capitán. Por más de que Richard haya ingresado, Olveira se quedó con la cinta. Y ahora todos expectantes, los de Olimpia, los de Ameliano, a ver qué se resuelve frente al monitor. Si lo llaman, entonces es penal, Ricardo. Claro, lo llaman para eso. Hay que ver qué ve el árbitro en el monitor. Darío. Para instalar tu industria o fábrica, organización Centro Industrial de Billete 1 y 2, comunicate al 413-7000, a Paraguay Inmobiliaria S.A. Con Mango cobras con correo gratis, te reintegra el costo de la comisión, olvídate las transferencias a las difíciles y empezá a vender con Mango. Descárgala. Bueno, estamos esperando. ¿Qué le dice el VAR? José Méndez, como dijo Víctor. Ahí va el árbitro. Mira, sigue observando Víctor, se demora Víctor. Sí, los de Ameliano hacen el gesto que le pega primero en el abdomen y después en el brazo. Ahora se decidió Blas Romero. Es penal para Olimpia. Penal para Olimpia, Ricardo. Bueno, estamos esperando. ¿Qué le dice el VAR? José Méndez, como dijo Víctor. Ahí va el árbitro. Mira, sigue observando Víctor, se demora Víctor. Sí, los de Ameliano hacen el gesto que le pega primero en el abdomen y después en el brazo. Ahora se decidió Blas Romero. Es penal para Olimpia. Penal para Olimpia, Ricardo. Bueno, estamos esperando. ¿Qué le dice el VAR? José Méndez, como dijo Víctor. Ahí va el árbitro. Mira, sigue observando Víctor, se demora Víctor. Sí, los de Ameliano hacen el gesto que le pega primero en el abdomen y después en el brazo. Ahora se decidió Blas Romero. Es penal para Olimpia. Penal para Olimpia, Ricardo. Bueno, no tenemos imágenes, así que no podemos hablar mucho al respecto. Confiemos en el VAR y en el árbitro del partido. Bueno, penal para Olimpia. ¿Necesitas plata? Te prestamos mucho más por tus artículos de valor. Visítanos en laplata.com.py. La plata es justo lo que necesitas. Crystal House, expertos en la colocación de vidrios templados, de laminados y más. Síguenos en redes sociales. Crystal House, cristalizando sueños. Aprovechemos.
Leales el Lambareque, Peteita, Agua Coronel Oviedo, Villarrica, Cagua Sucio, el Este, Carapeo y Pilar. Unisal. Tus fines de semana pueden ser perfectos con los chorizos calabresa con queso y toscana con hierbas al ajo. Picante tradicional. O pizza calidad desde su origen. ¿Quién le va a pegar? ¿Quién tomó la pelota, Víctor? Rodney Redes. Bueno, Redes le pega el penal. Amaro BC se lujo elegir la fuerza desde $49.900, cuota $690. Hace tu directo terreno en 10 @Volkswagen Volkswagen Paraguay. Los fertilizantes Solaris ofrecen soluciones integrales en la nutrición de las plantas. Son altamente eficientes. Redes sociales Solaris Fertilizador Paraguay. Llegará el segundo. Olimpia. Confirmemos. Vamos al tiempo de juego, Darío. Neumáticos Yokohama y el tiempo de juego. Tiempo cumplido 45 minutos. Segunda etapa Pedro Chaco. Precio que le da litros a Diego Iván. 1-1. Hizo seguro Chaco. Monumental. Le pega Redes. Estamos con la información. Informa personal. Elegí la conexión total personal Flow. ¿Cuánto dice, no, Víctor? 7 minutos más. Correcto, 7 más. Redes se acomoda. Penal para Olimpia. Con Kenton tenés más servicios oficiales, más repuestos y más valor de reventa. Escrinos al 0976-10-10-10. Avanza siempre con Kenton Chaco. Me respaldo total. En Bristol, precios locos. Samsung A16, 18 cuotas, 79.000. Televisor Windows 50 pulgadas, 18 cuotas, 234.000. Bristol, la mejor casa de electrodomésticos del país. Toma distancia. Redes le va a pegar al penal. Llega el segundo. Atento el arquero Miguel Martínez. Va Redes. Vamos a ver, el árbitro va a autorizar. Olimpia quiere ganar este partido. Olimpia quiere cortar la mala racha que tiene contra Ameliano. Olimpia quiere cortar esa mala racha ante Ameliano. A ver, Redes le pegó. ¡Gol! De Olimpia, Redes de penal. La pelota al poste derecho del arquero Miguel Martínez. Y Redes llega al segundo. Y Olimpia pasa a ganar. De perdedor a ganador. Redes de penal. ¿Sabe cómo está la cosa? Olimpia 2, Ameliano 1. Monumental. Y cuando lo empató Miguel Martínez. Y Redes llega al segundo. Y Olimpia pasa a ganar. De perdedor a ganador. Redes de penal. ¿Sabe cómo está la cosa? Olimpia 2, Ameliano 1. Monumental. Y cuando lo empató Olimpia yo decía, está al caer el segundo. Se notaba quién estaba más entero, quién estaba más firme, quién tenía más contundencia en el terreno de juego. Una mano en el área que se tardó mucho en decidir si fue o no fue. Al final lo convencieron al árbitro para que cobre penal. Redes se encarga de ejecutar, le pegó con potencia, va bien el arquero, pero no pudo llegar. Y Olimpia, que lo perdía 1-0, lo gana por 2-1. Momento del gol. 46 minutos, segunda etapa. 2-1. Desde Los Viños te hablamos en Mendoza, que Copa Brindis por la amistad, representa y distribuye frutos de los Andes. Contactos al 0994-603-777. En Rumbos estamos para cuidarte de tu respaldo en cada paso. Encontrarnos en redes sociales o llámanos al 449-488. Rumbos es de seguro, protegiendo tu futuro siempre. Olimpia gana 2-1. En el Mundial Sub-20 se está definiendo el grupo D, final de la primera etapa en ambos partidos. Empate 0-0 entre Argentina e Italia, mientras que Australia le gana a Cuba por 2-0. Olimpia gana 2-1. Matrícula gratis y 30% de descuento en la primera cuota para alumnos del primer año hasta el 29 de noviembre en 021-729-4600. Uninorte, número 1 en calidad, ciencia y cultura. Préstamo personal de banco para un viaje, una reparación o comprar lo que quieras. Financiación y plazo que se adaptan a vos. Banco, crece desde la raíz. ¿Qué pasó acá, Víctor? Será tiro de esquina para Ameliano. Quiso agarrar rápido la pelota a Sebastián Aranda. No se lo dejó Gustavo Vargas. Amarilla para Vargas. Muy bien. Tiro de esquina para Ameliano. Tupi, 29 años llenando tu hogar de felicidad. Zamudio le pega a Víctor, ¿verdad? Sí, Alejandro Zamudio. Muy bien, le va a pegar Zamudio, pelota quieta. Olimpia gana 2-1. Olimpia está cortando una mala racha de Evo frente a Ameliano. ¡Epa! Tiro de esquina se debió, Víctor. Sí, me parece que fue Richard contra su arco, el golpe de cabeza y la quitó Olveira, córner para Ameliano. Muy bien, Darío Calmán. Decime, partido entre Ameliano Olimpia. ¿Cómo está el mano a mano y después de cuánto tiempo Olimpia corta la mala racha? Digo esto, porque entre Ameliano Olimpia. ¿Cómo está el mano a mano y después de cuánto tiempo Olimpia corta la mala racha? Digo esto, porque Ameliano tenía supremacía frente a Olimpia partido. Acá tiro de esquina, si tenés el dato. Pelota parada. ¿Quién le pega a Víctor? Le pega a Diego Barreto. Le va a pegar Barreto. El árbitro para el juego, Víctor, ahora.
Sí, me parece que hay problemas con el intercomunicador. Justo en este momento hay problemas, ahora lo ayudan desde la parte tecnológica. No sé si murió la pila, hay algún problema, pero en este momento le van a cambiar el intercomunicador al... Pelota parada. ¿Quién le pega a Víctor? Le pega a Diego Barreto. Le va a pegar Barreto. El árbitro para el juego, Víctor, ahora. Sí, me parece que hay problemas con el intercomunicador. Justo en este momento hay problemas, ahora lo ayudan desde la parte tecnológica. No sé si murió la pila, hay algún problema, pero en este momento le van a cambiar el intercomunicador al juez Blas Romero. Muy bien, se demora el tiro de esquina, Darío. Ahora esta sería la sexta victoria de Olimpia sobre Ameliano. Igual sigue teniendo estadística positiva el equipo de la B Azurada porque tiene 8 victorias sobre el equipo franjeado y 4 empates. La última victoria de Olimpia fue en la fecha 7 del clausura del año pasado. 1-0 con gol de Darlis González en cancha de Nacional. Muy bien, 6 partidos entonces, Darío. Es la sexta victoria luego de 4 partidos. Vuelve a ganarle Olimpia a Ameliano. Había caído por 1-0 en la segunda rueda de clausura el año pasado. Este año en la apertura empataron 2-2 y 0-0. Y en la primera rueda de este campeonato de clausura habían empatado 1-1. Muy bien, tiro de esquina. Barreto le pegó para Ameliano. Pelota en el aire. Golpe de cabeza vencido. Pelota al medio. Tiene esa pelota Aranda. Levantó. Tiró. Golpe de cabeza. A ver. Sanguina. Tapó Olveira. Remate. Y afuera el remate, Ricardo F. Por Dios, lo que se salvó Olimpia. De lo que se salvó Olimpia, Olveira que pone el cuerpo. Y después Julio que remata al arco y pasó cerquita, pegado al palo izquierdo. Se salva de milagro Olimpia y la gente grita y festeja como si